Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. ¿Cómo os va yendo el año? Espero que todo vaya muy bien. Y siempre podéis pensar que por muy mal que vaya este año, siempre es más que probable que vaya mejor que el 2020. Así que ánimo, cogerlo con fuerzas y nada, vamos a ir empezando ya. Hace un tiempo que llevaba detrás de unos puños calefactables para poner en la moto. Más que nada porque quería ver si realmente me serían útiles o no, si realmente me venían bien o no. Y la cosa es que hay unos puños de AliExpress que van muy bien, por lo que he leído, que cuestan apenas 10-20 euros. El problema está en que no están para la versión de manillar de 25 milímetros, que es el manillar que suelen llevar muchas custom. Por lo que, infelizmente, me he tenido que ir a otra versión, que es el Oxford para cruisers, que es los puños típicos que se suelen llevar. Yo creo que son los más famosos y los más contrastados, así que he decidido cogerlos, ponérmelos y enseñaros un poco tanto el proceso como mis impresiones sobre él. Así que sin más preámbulos, dentro intro. Hola de nuevo, ¿qué tal estáis? No voy a hacer de este un vídeo súper largo. Para ir más al grano, enseñaros de una vez las cosas que me gustan, las que no, las que valen la pena y las que no. Así que en primer lugar, os voy a comentar un poquito la instalación. La instalación es súper sencilla. Es prácticamente cambiar los puños, igual que si fuera normal, apoyas los cables. En muchas motos hay que pasar los cables por debajo del depósito, a veces hay que desmontarlo, a veces que no. Yo en esta lo he desmontado, pero porque lo consideraba más sencillo. Luego llegas hasta la batería, los enchufas a los bornes y no tiene mucho más secreto. Bien, esa es la instalación que viene de fábrica, las que te recomiendan en el manual, y no es la que yo he hecho. La cosa es que lo he instalado tal cual lo decían para ver si estando la moto apagada se seguía encendiendo o no. Y así era. Con la moto apagada, si llega un gracioso y te conecta los puños calefactables, pues para cuando vuelvas a la moto no tendrás manera de encenderla. Cosa que a mí no me parecía nada divertido e interesante, así que he hablado con mi padre, que sabe mucho más de temas eléctricos y bueno, y de todo en general que yo, y él me recomendó hacer lo siguiente. En lugar de instalarla directamente a la batería, hacerlo mediante un relé y hacer la instalación no a la batería en sí, sino que pasara por un cable que solo tuviera corriente cuando la moto estuviera en marcha, cuando la moto estuviera encendida. De esa manera solo puedo poner en marcha los puños calefactables cuando la moto está encendida, pero si la moto está apagada, como es de lógica, no me lo puede poner en marcha nadie. Algo que a los fabricantes de los puños parece ser que no les ha importado, no tal, pero a mí sí. A mí eso me parecía un defecto, no sé, bastante grave. Y supongo que lo hacen por una parte para ahorrar con el relé que tendrían que poner, pero sobre todo porque la instalación se complica bastante. O sea, si tú lo instalas tal cual a la batería, es una instalación súper sencilla y súper rápida y súper fácil, pero si quieres utilizar un relé, ponerlo en la moto y hacer que solo funcione cuando la moto está encendida, ya no es tan atractivo para una persona que no está pues acostumbrada a realizar cosas eléctricas o de electrónica o lo que sea, ¿no? Ese es el primer cambio que os voy a comentar sobre la instalación. El segundo, ¿cuál es? Pues algunos ya lo estaréis viendo. Este controlador no es el controlador que viene por defecto en el modelo Cruiser de los puños de Oxford. El que viene por defecto es una cosa gigante que os pongo aquí en el vídeo para que lo veáis, y que es muy difícil de esconder o de ponerlo dentro de la moto sin que sea un armatoste gigante. O sea, no... Aparte que no me gusta con un cromado de plástico y tal, no me gusta nada. Así que bueno,
He buscado y he encontrado que en Amazon tenían el controlador de este modelo, el controlador más nuevo, por entre 30 y 50 euros, dependiendo de la suerte que tengas y de cuándo lo busques. Yo me lo saqué por 30 euros, había leído en foros que eran compatibles, así que no me preocupé demasiado. Lo he conectado con este controlador y no con el otro. Son iguales las conexiones, así que no me ha tenido más dificultad ponerlo con este controlador que con el otro. Y así es mucho más apañado. Y para ponerlo de manillar, otra cosa que he hecho, en lugar de ponerlo con la placa metálica esa grande que trae para atornillarla, que también me parece un armatoste enorme, he cogido una plantilla que hay en internet y lo he impreso en una impresora 3D, un soporte para ponerlo de manillar con una brida. Esto puede parecer más complicado, pero en realidad no lo es. O sea, el soporte este, imprimirlo me costó 20 minutos, realmente 20 minutos. Y si no tenéis una impresora 3D o no os da la gana vosotros hacerlo, seguro que tenéis un colega al que no le importa imprimirlo para vosotros. O sea, en cuanto a material, tiempo y dinero, es prácticamente gratis imprimir esto. Así que diferencias en la instalación que yo he realizado frente a las típicas que hay en todas partes. En primer lugar, el controlador he puesto otro. En segundo lugar, en lugar de el manillar con la pletina esa que viene por defecto, he impreso esto en 3D. Y en lugar de ir directo a la batería, he utilizado un relé. Nada más. Por lo demás, no os voy a enseñar en sí la instalación porque, vaya, es cambiar unos puños y pasar unos cables. O sea, la complicación es nula. No es posible que os salga mal. Así que tampoco me voy a tomar vuestro tiempo enseñándoos algo que bueno, que yo creo que no os va a dar mayor complicación. Ahora vamos a entrar en los puños en sí. ¿Los recomiendo? ¿No los recomiendo? Pues a ver, ahora es la parte un poco más complicada, ¿no? Madre mía, me he encontrado un barco. ¿Dónde estoy? Pues no lo sé, la verdad. Igual me doy la vuelta, ¿no? Sí, me voy a dar la vuelta. Los puños, súper sencillos de poner. Tiene varias posiciones, tanto con este controlador como con el otro. Calientan bastante rápido, o sea, desde que lo pones hasta que notas que las manos empiezan a calentar, pues pasa nada, menos de 20 segundos, menos de medio minuto, ya empiezas a notar calorcito en las manos. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de los puños calefactables? A lo mejor os voy a comentar no solo de estos, sino de todos, porque por lo que sé, tal, las características son muy similares en todos ellos. Ventajas. Los puños calefactables son la hostia de prácticos. Una vez lo instalas en la moto, te olvidas de ellos. Y la primera noche, cuando empieza primavera o el otoño, o cuando vienen esas épocas en las que no siempre hace frío, no siempre hace calor, y te pilla desprevenido con unos guantes bastante finos, los puños calefactables son la bomba. Porque te hacen el apaño, te sirve para llegar a casa y es muy cómodo. O sea, no tienes que tener ningún tipo de previsión, no tienes que cambiar antes de ir a casa, conectarlo ni nada. No, es un botón, le das, se acabó y tienes las manos calientes. Eso es una ventaja de la hostia. Otra cosa que tienen es que si tú lo utilizas combinado con unos paramanos para quitar el aire que va a la parte de los nudillos de la mano, ya es una maravilla. Yo en concreto eso no lo tengo instalado porque los que he visto hasta el momento no tienen un aspecto que me termine de agradar, pero bueno, me han mandado algunos que no están nada mal, así que si queréis hacer el combo es genial. Pero luego tiene algunas desventajas, los puños. La primera de ellas es que cuando los puños en sí, lo que es la goma, se te gasten, no puedes poner unos de Bilduelo de Iguana Custom de 10 euros de goma y olvidarte del tema, no. Tendrás que ir otra vez y conseguir los mismos para hacer el intercambio y que sigan funcionando. Eso es una pequeña pega porque los puños los venden relativamente caros. Los he visto sobre 20-30 euros cada uno, o sea, es para pensárselo. Así que si te lo pones, tenlo en cuenta. Además, no son muy duraderos. O sea, por lo que he estado leyendo, un par de años te aguantan, no mucho más. No está mal, no, pero tampoco es que sea la panacea. Hombre gato, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y la otra contra que tiene, que no es una contra en sí, sino que es que a efectos comparativos pues sale perdiendo, es que los puños calefactables lo que hacen es calentarte las manos por dentro. Solo por la parte de dentro, claro. O sea, si te fijas, el calor viene hacia esta parte. Y lo que es la parte externa de las manos, nudillos y tal, eso no me lo calienta. Eso se queda igual o prácticamente igual, llevando o no llevando los puños. ¿Qué quiere decir eso? ¿Habéis llegado alguna vez a casa con quemaduras del frío en los nudillos después de una noche muy fría en la moto? Pues eso no lo vas a cambiar poniendo puños calefactables. Lo que es el frío que vas a tener en la parte externa de la mano, lo tienes igual, no cambia nada. La única manera de apañar ese frío es
con los guantes calefactables, pero bueno, ya como os lo he contado alguna vez, son por norma general mucho más caros y claro, eso ya sí que requiere cierta previsibilidad. Es decir, cada vez que vayas a salir de casa tienes que llevártelos y tienen que estar cargados. A resumidas cuentas, y ya a modo de conclusión, porque quería que esto fuera un vídeo muy corto y como siempre se me va, los puños calefactables son una cosa bastante útil. Te puede salvar de algún que otro apuro con el tema del frío, sobre todo veces que no lo has previsto. Es una sensación muy cómoda la que te da al conducir agarrando algo que está como calentito y que te calienta la mano, incluso en las más frías que hay. Cuando he salido de casa marcaba 6 grados, lo tengo al mínimo 30% y no, ahora no tengo frío en las manos, o sea, lo noto calentito por dentro y eso es una sensación que yo la desconocía y que me gusta bastante, o sea, muy bien. Y las desventajas, la que ya os lo he dicho, o sea, la parte externa de la mano seguirá teniendo frío, lo pongas o no lo pongas. Mi recomendación para vosotros es que si tenéis unos manillares de 22 milímetros, os instaléis los puños calefactables de AliExpress, esos que valen 10-20 euros, porque van muy bien, apenas se ven y dan un resultado más que bueno, sobre todo si tenemos en cuenta el precio ridículo que tienen. Y si tenéis un manillar de 25, lo ponéis en seguimiento en Amazon, lo que son los puños de Cruiser, este modelo que yo llevo, y cuando estén otra vez de oferta por 50 euros, 60 euros, os lo pilláis. Son cómodos, tienen un buen agarre, son un poco anchos, pero a mí me gusta, y eso que no tengo la mano especialmente grande, y va muy bien. Por el precio que yo he pagado, que ha sido 50 euros los puños y 30 el controlador, muy bien. Si a ti te da igual que el controlador sea ancho, no hace falta que te lo cambies, pero si prefieres tenerlo así, un resultado un poco más apañado, más fino, por 30 euros más este controlador. Y ya está. Esto va a ser todo. Lo siento si se me ha quedado un poco largo el vídeo, pero bueno, es que os echaba un poco de menos. Quería aquí pasar un tiempo de calidad hablando con vosotros. Así que, sin más, me despido ya de vosotros con las manos calentitas. Nos vemos en el siguiente vídeo y chao. Antes de empezar el vídeo me gustaría comentaros una cosa. Más de uno de vosotros me habéis preguntado por mi dirección, ya sea para mandarme una carta, sí, se ve que siguen habiendo románticos que mandan cartas, o bien para mandarme algún regalo, o si tenéis una empresa, alguna muestra, producto o lo que sea. En fin, pese a que hasta el momento os he facilitado mi dirección sin más, me he dado cuenta que igual es una información que no debería dar tan a la ligera. Parece bastante evidente, ¿verdad? Pues no había caído. He estado pensando en contratar un buzón de correos, pero al comentar mi problema con la gente que lleva mis seguros, se han ofrecido a recibir allí cualquier paquete o carta que me queráis enviar. La dirección es la que pongo en pantalla. Hace años que llevan todos mis seguros y confío mucho en ellos. Si estáis buscando un lugar para haceros un seguro para la moto o lo que sea y tener un número real al que llamar sabiendo el nombre de quien lo va a coger, os lo recomiendo y mucho. Os dejo su correo electrónico en la descripción del vídeo por si queréis contactarles y pedir presupuesto. Decidles que vais de mi parte. Hola a todos. Aquí os traigo un resumen de las novedades y cambios que la queridísima Dirección General de Tráfico nos trae a los motoristas en el 2021. ¿Qué quiere decir eso? Pues que me voy a centrar en las cosas relevantes para los que vamos en moto. Si la DGT aumenta la sanción al ir en coche sin el cinturón, pues no lo voy a traer aquí, porque no es relevante para los moteros. Por cierto, es verdad lo del cinturón. Vamos a ir entrando en materia y sin más preámbulos, dentro intro. Antes de nada, llevamos muchos años viendo noticia tras noticia sobre cambios y novedades de la DGT. Algunas llegan a plasmarse y otras no. Y hoy en primicia, yo, vuestro fiel amigo, os traigo una regla de oro para saber si un rumor sobre la DGT se va a convertir en realidad o no. Atentos, la regla es la siguiente. ¿Es un rumor malo para nosotros? Será verdad. ¿Es un rumor bueno para nosotros? Ya se verá. De momento no te hagas ilusiones. Como veis, la DGT tendrá cosas malas, pero si una cosa hay que admitir es que es constante. Su empeño en empeorar la vida a los motoristas y considerarnos parte del problema en lugar de la solución nunca ha cesado. Me había prometido a mí mismo no rajar sobre la Dirección General de Tráfico. Se ve que no sé cumplir promesas. Anda, mira, igual que la DGT. Venga, basta de rollos y vamos ya con las 9 novedades que llegarán en 2021 para los motoristas. 1.
Aumenta de 3 a 4 puntos ir sin casco o con el casco mal abrochado. Es algo raro ver a día de hoy gente circulando sin casco, sin embargo, ojo con llevarlo sin atar debidamente porque 4 puntos menos por eso es una movida. Y peor todavía es llevarse una hostia y que tu casco salga volando. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Así que abrochaos el casco, señores. 2. Portar un detector de radar será sancionable, esté o no encendido. La típica era llevar uno y al ver la policía apagarlo. Ahora dará igual si lo apagas o no porque solo el llevarlo ya será sancionable. 3. Se suprime el margen de adelantar de 20 km en carreteras de doble sentido, así que habrá que tener cuidado de no sobrepasar el límite de velocidad ni para adelantar, por lo que, ojo, yo creo que este punto traerá problemas porque lo de superar el límite para adelantar es algo que ya tenemos muy interiorizado, así que como os digo, ojo. 4. Posibilidad de recuperar puntos del carné por la realización de cursos de conducción segura certificados por la DGT. Bueno, pues bien, eso es una cosa que se lleva pidiendo algún tiempo y la DGT lo trae. Ni tan mal, ojalá todo fuera así de fácil. 5. Obligatoriedad de uso de guantes. A partir de 2021 será obligatorio llevarlo en moto. No conozco a ningún motorista que vaya sin guantes, pero se ve que los hay. Supongo que se tratará de gente que usa la moto en ciudad o en el pueblo y no lo considera necesario o lo que sea. Pues ellos también tienen que ponerse los guantes a partir de ahora. De todas formas, me da a mí que esa gente no ve mis vídeos. 6. Posibilidad de que los motoristas circulen por el arcén de la carretera. Pero ojo que esto viene con pegas. Solo se podrá en los casos en los que los atascos del tráfico imposibiliten que puedan hacerlo con fluidez por la carretera, en zonas frecuentemente congestionadas y a una velocidad máxima de 40 km por hora. Como veis, tiene muchas pegas y no es una vía libre, por lo que habrá que tener cuidado e ir viendo cómo se materializa y cómo hacerlo bien. De todas formas, hay alguna queja sobre cómo se regula, pero yo personalmente opino que está bien que solo se pueda usar el arcén a baja velocidad y con atascos, porque si no esto sería un sin Dios, y más peligroso que actualmente. En fin, ya veremos si sale bien o no. 7. Intercomunicadores. Finalmente se legalizarán, siempre que no sean auriculares y estén instalados dentro del casco. Cuidado, ¿os acordáis de las reglas sobre buenas y malas noticias? La DGT tan solo ha dicho que en 2021 los regularizarán. Está por ver cómo y bajo qué términos en concreto. Hay quien dice que hará falta que sean homologados, lo que querría decir que el intercomunicador que tienes ya en tu casa no valdrá porque necesitarás otro, exactamente igual, pero con una marquita de homologación que hace que valga 3 veces más. No cantemos victoria todavía porque ya veremos en qué queda esto. 8. El mayor enemigo de los motoristas está próximo a desaparecer, o al menos eso quiero pensar yo. Las administraciones públicas ya se han comprometido para sustituir los guardarraíles convencionales por SPM, es decir, sistemas de protección de los motoristas, o lo que es lo mismo, sistemas flexibles de plásticos que reducen las lesiones que puede sufrir un motorista cuando se va al suelo en la carretera. A ver, me tomo un descanso para hablar con algo de seriedad, cosa que no suelo hacer aquí. Es un insulto hacia todo nuestro colectivo que las carreteras sigan plagadas de guardarraíles, famosos por amputar miembros y matar a muchos de nuestros amigos y conocidos. Que aún a día de hoy nos sigan prometiendo el quitarlos en lugar de hacerlo de una santa vez, saca lo peor de mí. Es lamentable e insultante a partes iguales. Ya volvemos a un tono más amigable y esperemos que no sea una promesa vana, sino que en 2021 sea el fin de los guardarraíles asesinos. Mi problema es que tengo memoria y recuerdo que la última vez que nos prometieron lo mismo fue en 2017 y seguimos prácticamente igual. 9. La nueva velocidad máxima permitida en núcleos urbanos será de 20 o 30 km por hora en algunas ocasiones, por lo que ir a 50 km en ciudad despreocupados se acabó. Habrá que estar pendiente de las señales en todo momento. No sé si es una medida que ayudará en algo o no. Veremos si disminuyen los atropellos en núcleos urbanos. De ser así, pues bien. En fin, algunas de las novedades son buenas, otras indiferentes y algunas de ellas malas. Veremos y esperemos que se lleven a cabo las que nos benefician y que las malas al final no lo sean tanto. Sin más, me voy a ir despidiendo ya de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. ¿Qué tal estáis? Hoy en concreto he salido a grabar un vídeo para el que el tiempo quizás no acompañe del todo, pero como ya he probado las cosas que os voy a comentar en varias ocasiones, no creo que sea más importante.
De todas maneras, podemos fingir todo, si os parece bien, que hace un día de sol tremendo y ya está, y tiramos para adelante. Dentro intro. Hola de nuevo, ¿qué tal estamos? Os comento, yo tengo los ojos que no son especialmente claros, pero lo que es la luz me molesta una barbaridad, soy un vampiro. No os lo quería contar, pero sí, soy un vampiro. Y la cosa es, como ya sabréis todos, hay varias maneras de luchar, entre comillas, contra el sol yendo en moto. La primera y la típica es ponerse unas gafas de sol dentro del casco. Genial, ¿verdad? Bueno, más o menos. Casi todas las gafas de sol que he probado, dependiendo también del tipo de casco que tú lleves, te molestan al ponerte de aquí en el lateral, se te levantan por la propia presión del casco y a la larga, a mí al menos me produce un dolor de cabeza horrible. Por eso, cuando voy con la moto y gafas de sol, por norma general a mitad camino tengo que parar a quitármelas porque no lo consigo aguantar durante demasiado tiempo. Y eso que he probado muchas gafas, varios cascos, en algunos de los cascos me ha ido mejor que en otros, pero en todos a la larga me acababa molestando. La segunda alternativa, tener un casco con gafas de sol incorporadas, que es la visera solar, que se baja cuando aprietas un botoncito y ya está, pues ya llevas unas gafas de sol y si no hay sol, la quitas. O sea, genial, maravilloso, ¿verdad? Sí, estupendo. El pequeño problema que hay es que no todos los cascos llevan ese visor solar incorporado y algunos que lo llevan tienden a romperse, algunos por norma general cuando lo llevan suelen ser más caros que los cascos que no lo llevan. Y en definitiva, hay gente que tiene un casco que está bien, que le gusta, que le va bien, es silencioso, le tiene cariño y no lo lleva incorporado. ¿Qué hace? ¿Tirarlo a la basura y comprarse otro? Pues hombre, igual no. Lo cual me lleva a la tercera posibilidad. La tercera posibilidad es cambiar la visera del casco por una oscura, que es para el sol. Genial, ¿no? Bueno, sí. Lo cambias con el tema de que tienen para soltar fácil. No suele tardar demasiado tiempo en cambiarlo. Bueno, no está mal, ¿no? No. El problema está en que si estás por ahí con tu visera solar, se hace de noche, pues no vas a ver apenas a la hora de volver a casa, porque cuando se va el sol con esos visores no ves demasiado bien. Y aparte, te arriesgas de llevarte una multa. Una, por llevarlo por la noche, cosa que no se puede. O dos, porque la mayor parte de ellos no están homologados. Así que es una movida. Y el otro día, comentándolo con un conocido, me dijo que había una cuarta solución. He perdido la cuenta. Vamos a fingir que es la cuarta, ¿vale? Pero no estoy muy seguro. Pues eso, hablando con un amigo me dijo que había una cuarta solución. Una especie de visor solar, una pantalla solar, que está hecha para incorporar en los cascos, que no lo llevan de serie, que queda muy bien, muy elegante por decirlo, apenas se ve, y muy baratilla, ronda los 10-20 euros. Y le dije, ¿pero tú eso lo has probado? Me dijo que sí, que lo tenía hace tiempo y que le iba muy bien. Vaya, le dije que me la prestara y me dijo que no, porque total, una vez lo instalas en un casco no lo puedes cambiar a otro, lo que sea, ¿no? Y él lo usa de otra talla que el mío, así que no podía dejar el casco. Y yo, como soy un sol de persona, he dicho, por mis suscriptores, lo que haga falta. Lo compro yo, si es una mierda, no hago ningún vídeo, y si está bien, pues se lo enseño. Y como algunos habréis visto ya, la llevo puesta ahora mismo, apenas se ve. Se instala entre lo que es la calota exterior y la parte de dentro del casco. Para saber si te sirve o no, te recomiendan en el manual que cojas una tarjeta de crédito y la intentes pasar por dentro del casco para ver si hay un hueco de 1,5 centímetros, 2 centímetros, y entonces ya te lo puedes instalar o no. En mi caso me servía, así que lo encargué, me llegó y lo llevo usando ahora cosa de una semana lo tengo puesto.
unas cosas muy guays y otras no tanto. Os comento todo el rollo. Lo bueno de esta visera, de este visor solar que he incorporado en el casco, apenas se ve, o sea, no sé si lo estáis viendo, es aquí una cosita negra que se ve en la parte superior del casco, ¿lo veis? Y tiene cosas muy guays. Por ejemplo, el típico sol que te da cuando está amaneciendo o atardeciendo, te da en la parte superior, molesta un montón y vas agachando el casco para que no te dé. Pues con esto lo tienes más o menos arreglado. O sea, va muy guay. Lo que es el sol, la parte de arriba, cuando te está dando por arriba, te lo tapa de maravilla. Va muy bien. Es muy cómodo, no te quita campo de visión. O sea, todo cosas buenas, ¿no? Más o menos. Luego hay una serie de pegas. La primera de ellas es que si el sol está lo bastante bajo, es decir, si te da, no desde aquí arriba, sino desde la altura de ya que cuando está cayendo, está saliendo o cosas por el estilo, esto no hace absolutamente nada, o sea, te da de lleno y no puedes hacer nada, es igual que no llevarlo. Así que, como os comento, tiene partes muy buenas, que el sol ese modesto que te da por arriba y que tienes que ir agachando la cabeza, con esto te lo quitas, pero no es perfecto, o sea, no es que llevas unas gafas de sol perfectas incorporadas, ni siquiera es como el visor solar que se lleva con el casco normal. Lo que te da esto no es lo mismo que lo que te da un casco de verdad con visor solar incorporado, porque como es evidente, te tapa la cara entera, ¿no? Los ojos enteros, y esto es solo la parte superior. Pero aún con todo, me ha parecido un producto muy guay, muy interesante, porque instalarlo son cosas de 5 minutos, no me costó absolutamente nada, queda bastante fijo, no se ve apenas, así que vamos, o sea, muy bien, mucho mejor de lo que me esperaba, tengo que decirlo, porque la verdad es que muchas veces aquí en el canal compro o algunas veces me mandan cosas que luego el resultado que da es una bazofia y nunca os lo enseño. Se queda en el limbo de mi carpeta de vídeos que nunca saldrán a la luz. Y en este caso en concreto me ha pillado desde que lo tengo instalado un par de veces que estaba llegando a casa y ya estaba anocheciendo, ya estaba cayendo el sol del todo. Y con esto apenas me molesta. Y eso que tengo lo que es la vista bastante, como ya os digo, me suele molestar todo. Así que, sin más, me voy a ir ya despidiendo de vosotros. Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo por si alguien quiere probar este cacharrito. Está bastante bien. Y nos vamos a ir viendo ya en el siguiente vídeo. Y nada, chavales, hasta luego. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. El inicio de 2021 nos ha traído una serie de novedades y sorpresas. Entre la nevada de Madrid y los terremotos de Granada he encontrado tiempo para recopilar las noticias y anuncios interesantes referentes a la gama de motos custom de 125 centímetros cúbicos. Y como no podía ser de otra forma, vengo aquí a compartirlos con vosotros. Así que sin más, dentro intro. Entre la pandemia global que estamos viviendo y la entrada en vigor de la no tan esperada normativa Euro 5, hay una serie de anuncios y novedades que han pasado algo inadvertidas, y traigo este vídeo para comentároslas. No ha habido grandes cambios desde el vídeo de mejores 125 Custom, dejo el enlace por aquí arriba por si alguien quiere ver la recopilación de motos más interesantes de ese segmento, pero sí que ha habido algunos anuncios interesantes que os quiero traer aquí. Las cosas relevantes del 2021 que os traigo son 4. En primer lugar, y con ocasión del cambio entre Euro 4 y Euro 5 y algunas cosas más, han salido algunas ofertas a la hora de comprar una Custom de 125, y os la pongo por aquí. La MacBook Rockster está dando de regalo la matriculación, por lo que por 2.199 euros te la llevas con transportes incluidos y matriculación, lo que está bastante bien de precio. La Hyosung mantiene su oferta de matriculación gratuita y el regalo del asiento monoplaza por la adquisición de la Aquila GV125. Te la llevas por 3.795 euros, lo cual es un precio un poco alto, pero pocas hay con este estilo para el 125. Este tiene trampa, pero al ser una promoción curiosa y que no sé cuánto durará, os la pongo igualmente. Aviso a navegantes, no es una moto custom, es una Cafe Racer. Pero como sé que vuestros gustos suelen ir también por este tipo de motos y la promoción es muy atractiva, os lo pondré igual. La Hanwha Muscle 125 tiene puesto un descuento de 250 euros, sumado a una promoción de un año de seguro gratis,
con algunas condiciones como suele ser habitual, pero se te queda en 1995 euros, lo cual es un precio muy atractivo para una moto bastante elegante e interesante. Dicho esto, no os preocupéis que ya no se hablará de ninguna moto que no sea estrictamente custom en este vídeo. La segunda de ellas es referente a la puesta en venta de una nueva variante de la UM, Renegade Commando. En este caso han sacado el modelo Classic Blue Edition. La moto está a la venta por 3.149 euros y tiene un estilo bastante sobrio y clásico. Sus especificaciones son muy similares a las de sus hermanas. Trae un motor monocilíndrico de 4 tiempos, refrigeración líquida, 12 caballos, caja de cambios de 5 velocidades, transmisión a cadena, freno a disco tanto delantero como trasero, un peso de 172 kilos y un depósito con capacidad de 21 litros. Lo interesante de este modelo es que ya trae alforjas, respaldo para el pasajero y cúpula, por lo que si es tu estilo ya tendrás una moto completamente preparada para viajar, nada más la saques del concesionario, lo cual es todo un plus. En fin, es una opción bastante interesante y a tener en cuenta. Es curioso cómo la marca UM se está haciendo fuerte en el sector de motos custom de baja cilindrada. La tercera cosa que os traigo tiene dos partes. La primera de ellas es una puntualización que quisiera hacer. Algunos me habéis preguntado sobre la marca Leonard y aprovecho para deciros en este vídeo mi opinión y experiencia personal con sus modelos, en especial con la Leonard Spider. Hace unos años iba yo detrás de una de ellas, porque como sabréis los que conozcáis, aunque sea de vista la marca, es una preciosidad. Son motos con un diseño único, propio de otro tiempo y que no deja indiferente a nadie. Sin embargo, por aquel entonces no pude encontrar ninguna en buen estado o que me pareciera una buena opción. Pero entonces conocí a un hombre que tenía un modelo y me contó que le había dado innumerables problemas. A raíz de ello empecé a buscar información y parece ser que los modelos de hace unos años de Leonard tenían algunos problemas de fiabilidad. Pues bien, como os digo, eso fue hace un tiempo y por lo que he podido investigar, hoy en día todos aquellos problemas fueron solventados y el servicio postventa hace bien su trabajo. Me reitero, eso es lo que he podido saber, ya que nunca he tratado con ellos directamente. Perdón por la turra que os acabo de dar, pero hace mucho que quería deciros eso y ahora que ya está dicho paso a la noticia en sí de la marca. La Leonard Pilder 125 está disponible para reserva en el color blanco, amarillo y negro. Eso es, pones un pago de 100 euros y luego se descuenta de su precio de venta que será de 4.200 euros cuando las tengan fabricadas. Así que a día de hoy puedes reservar tu Leonard, que aunque sea algo cara, tengo que admitir que es un modelo un tanto único y de las 125 más bonitas que he visto hasta hoy. Es una moto que tiene 15 caballos, unos 12,5 litros de depósito y 140 kilos, pero lo que llama la atención y mucho de ella es su diseño. Más que una moto parece una obra de arte. Tiene unas líneas muy llamativas y el resultado, como acostumbra hacer Leonard, es un acierto estético. Otra cosa interesante de la marca es que sigue habiendo disponibilidad para comprar la Leonard Daytona 125X, que es la edición especial del 10º aniversario del modelo. No tiene muchísimas diferencias con la versión normal, más allá del faro LED, intermitentes secuenciales y un piloto trasero diferente, pero por 150 euros más de lo que cuesta el modelo estándar te llevas una moto mucho más exclusiva y solo el faro LED ya hace que valga la pena. Además, no sé vosotros, pero yo tengo obsesión con las versiones limitadas. Puede que saque un vídeo hablando solo sobre eso un día de estos. En conclusión, sobre la marca. En el vídeo anterior me centré mucho en lo que era un coste-beneficio aceptable para una moto de 125. Ya sabréis que pienso que pagar 4.000 euros por una moto de 125 me parece una barbaridad, pero, y es un gran pero, hay gente que tiene dinero de sobra y quiere comprarse una 125 preciosa sin importar lo que cueste, pues estos modelos y algunos otros de Leonard están pensados para ese tipo de persona. Si pudiera tener todas las motos que me diera la gana, alguna Leonard habría en mi garaje seguro. La cuarta y última cosa que os traigo es más un rumor que una noticia como tal, pero aún con todo os lo voy a traer igual. Vengo a hablaros de una moto de 125 que probablemente no conozcáis y es la Hanwha Champion 125 LC. Es un modelo que se presentó en el Salón de la Moto de Milán en 2017 y se esperaba que entrara a la venta por toda Europa a lo largo de 2018. Eso se fue retrasando y la cosa más o menos fue quedando en el tintero y mucha gente nunca llegó a conocer este modelo. Pues bien, dicen las malas lenguas que no todo está perdido y puede que vuelva a comerciar la Champion en Europa en lo que queda de año, tanto el modelo 125 como en el de 300. Como os he comentado antes, actualmente no se trata más de un rumor.
Sin embargo, como me resulta una moto tan atractiva estéticamente y única, quería compartir esta noticia con vosotros, y si me entero de algo más sobre esta moto tan curiosa, os lo comentaré en algún vídeo nuevo. Esto, queridos amigos, va a ser todo. El año aún está empezando, por lo que espero que haya más novedades dentro de las próximas semanas o meses, y de ser así, os lo traeré por aquí. Espero que os vaya todo muy bien y sin más, me despido ya de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Bueno, hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Como alguna vez os he comentado en alguno de los vídeos que ya os he sacado, cuando era joven, cuando era más joven de lo que soy ahora, me hice una lesión en la espalda, en la parte baja de la espalda para ser más concretos. Y una cosa que me pasa desde prácticamente entonces es que cuando hago trayectos bastante largos con la moto, me duele. La zona donde me lesioné me empieza a doler. Y da igual el asiento que pruebe, da igual la moto, hay algunas que tardan menos, otras más, pero al final todas me acaban doliendo. Y una de las partes buenas de que seáis ya casi 5.000 suscriptores es que uno de vosotros es fisioterapeuta y me ha comentado algunas claves para ver si puedo quitarme ese dolor de la espalda mientras voy en moto. Así que os voy a comentar las cosas que me ha dicho él. Hoy las estoy probando y os diré si me ha ido bien o mal. Así que sin más preámbulos, dentro intro. Hola de nuevo. Pues bien, como os iba comentando, el problema de la espalda yo pensaba que era una cosa sin solución, sin arreglo, porque ya en su momento cambié de asiento en varias motos, a esta le he puesto gel, tarda un poco más pero me sigue doliendo. Y lo que comenta este suscriptor es que pruebe un par de cosas a ver si me van bien o mal, para ver si me quito el dolor de espalda. La primera de ellas me sorprendió un poquito, no os voy a mentir, pero como ya sabéis que me da igual probar casi cualquier cosa, pues estoy en ello ahora mismo. Me preguntó si yo solía ir en bici y le contesté que sí, sin saber muy bien por dónde iban a ir los tiros. Y la cosa era que él quería saber si solía ir en bici o había ido en bici durante algún tiempo de mi vida, porque de ser así, era muy probable que tuviera y supiera lo que es un culot. El culot es para los que no lo sepáis, que supongo que no todo el mundo lo sabe, el culot es una prenda que se utiliza a modo de pantalones para ir en bicicleta. Yo lo utilizaba en bicicleta de carretera, pero en cualquier tipo de bicicleta, que lleva unos pequeños acolchados que hacen que te sea más cómodo estar en la bici durante periodos más largos de tiempo. Y la cosa es que me comentó que utilizando eso hay mucha gente que tenía dolores lumbares y similares que se le quitaba. En efecto, como os enseño en un vídeo aquí arriba, yo en casa tengo culots porque solía hacer bicicleta de carretera, así que hoy he cogido uno y me lo he probado. Y como tenía hoy que hacer muchos recados y llevo ya unas cuantas horas por el mundo, he decidido probarlo hoy, porque como sabía que iba a estar bastante tiempo en la moto, como quería grabar algún que otro vídeo más, pues me lo he puesto a primerísima hora. Lo cierto es que he notado diferencia, pero sobre todo en temas de comodidad, o sea, voy mucho más cómodo. Claro, llevo como un doble amortiguación en el culo y se nota bastante y se va muy bien. Y la cosa es que cuando él me lo dijo me sonó súper lógico la cosa, o sea, si te pones eso para ir más cómodo en la bici, pues sirve igual para ir en la moto, ¿verdad? Muy obvio, claro que sí, pero yo, como ya sabéis, pues no había caído. Hasta que alguien me lo dice, pues no caigo. Y lo estoy probando y en efecto, es bastante más cómodo. Pero en el tema de dolor de espaldas, como habréis visto, no os comento nada de que haya mejorado o no, ¿verdad? Bien, pero no os comento nada de si ha mejorado o no, porque no fue lo único que me dijo el tema del culot. Me dijo también que a cada hora o 45 minutos que fuera en la moto, parara e hiciera una serie de estiramientos. Sobre todo levantar la rodilla hacia el pecho y, bueno, 2 o 3 estiramientos más. Os dejaré también aquí las fotos de lo que él me decía que hiciera, porque así es más fácil. A lo mejor no me explico muy bien, ¿no?, a la hora de decir cómo hacer estiramientos. Os pongo la foto de lo que él me comentó, que bueno, supongo que no servirá para todo el mundo porque mi dolor es muy concreto y él me dijo para ese dolor qué estiramientos tenía que hacer, pero por si sirviera a alguno os lo pongo igualmente. Y la cosa es que yo creo que principalmente por los estiramientos he notado diferencia.
no me molesta nada la espalda y llevo prácticamente todo el día en la moto. Lo voy a probar más días porque me suena a brujería, pero claro, son de esas cosas que yo llevaba tantos años arrastrando que pensaba que no habría otra manera de hacerlo, que era lo que había. Pues no, amigos, pon un fisioterapeuta en tu vida. Así que, en mi caso en concreto, el tema del culot y los estiramientos han hecho que disminuya o prácticamente desaparezca el dolor que yo tenía en la espalda a estar en la moto. Llevo más de 3 horas en ella hoy y no me duele en absoluto. A mí me ha funcionado muy bien. Si vosotros queréis directamente ir vosotros a un fisioterapeuta y comentar vuestro caso a ver si hay algo similar, pues os lo recomiendo y mucho. O sea, estoy encantado. No pensaba que me fuera a quitar esto de encima en la vida ya, la verdad. Así que sin más, quisiera dar todas las gracias que puedo dar a ese amado suscriptor que me ha pedido que no comparta su nombre. No lo haré, y que muchas gracias, me has sido de muchísima ayuda y te lo agradezco mucho, o sea, es una maravilla. Así que, en conclusión, si os duele la espalda, probad un culot y mirad unos estiramientos que os vaya bien para vuestra lesión y a lo mejor os quitáis el dolor de encima. Conmigo ha funcionado. Ni me había preparado mucho este vídeo, si os digo la verdad, porque no pensé que me fuera a resultar. Y la cosa es que sí, que me ha funcionado, o sea... Así que sin más, con este día tan maravilloso que tenemos aquí en Valencia, en enero, pero que estamos, no sé, a 30 grados, os dejo, os deseo que os vaya todo muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Qué bonito todo. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Una cosa que me suele pasar bastante desde que tengo el canal de YouTube, y era de esperarse, ya que hago muchos vídeos sobre mecánica o cosas similares a tutoriales, ¿no? Sobre cómo hacer cosas en la moto. Es que muchos me preguntáis cosas parecidas a: soy nuevo en esto de la mecánica, estoy pensando en hacerme el reglaje de válvulas, ¿tú crees que podría? Y la verdad es que nunca sé muy bien qué contestaros, porque, claro, no os conozco. No sé lo manazas o no que sois. A lo mejor hay gente que es capaz de a la primera vez hacer lo más difícil posible imaginable de hacerle a una moto y hacerlo perfectamente, y hay otros que no son capaces de cambiar una bujía. No por nada, sino que cada uno hace bien algunas cosas y no hace bien otras. Me estoy metiendo en un berenjenal, ¿verdad? Sí. Voy a intentar salir. Empiezo de nuevo. Hay muchos de vosotros que me pedís consejo en cómo iniciarse en el mundo de la mecánica, y os suelo dar más o menos los mismos a todos. Así que vamos a ir con ello, sin más preámbulos, dentro intro. Vamos a ir empezando. Siempre que alguien me pregunta cómo hacer X cosa en la moto, prácticamente da igual lo que sea, yo suelo contestar las mismas cosas. Para empezar a hacer lo que es el mantenimiento y las cosas de mecánica de tu moto, hay 3 cosas que son imprescindibles. 3. La primera de ellas es tener el manual de taller de tu moto. En el manual de taller de la moto viene prácticamente todo lo que le puedes tener que hacer en temas de mantenimiento y arreglos a una moto, explicado de una manera muy sencilla, paso a paso. Si eres capaz de seguir los pasos, con un manual de taller de la moto podrás hacerle prácticamente de todo. ¡Ojo! Si eres capaz de seguir los pasos, tienes que hacerlo. No es como el mueble de Ikea típico que la gente coge y lo monta como le da la gana. No, no. Sigue el manual de taller. Así que primer paso, hacerte con el manual de taller de tu moto. Principalmente hay 3 tipos de manual de taller. El de la propia marca, de Yamaha, de cada moto, pues tiene su manual de taller. Por internet casi siempre lo puedes conseguir. A mí no me suelen gustar demasiado, pero bueno, hay gente a la que sí. Y luego hay 2 marcas que son las que hacen manual de taller para distintas motos. Y mi experiencia personal es que por norma general sus manuales de talleres suelen ser mejor que el de la propia marca. Los 2 son Climber y Haynes. He tenido de los 2 y me gustan por igual. Así que si encuentras uno de ellos de oferta de tu moto o encuentras el PDF en internet, ya sabes que te irá muy bien. Así que, primer consejo, hazte con el manual de taller de tu moto. No vale con buscar en internet cómo cambiar bujías en general, porque a lo mejor tu moto tiene determinadas cosas en concreto que en el manual de taller se ven mejor reflejadas. El ejemplo de cambiar la bujía quizá no es el más acertado, pero bueno, me entendéis, ¿no? La segunda cosa que necesitáis: foros especializados. ¿Qué quiero decir con eso? Si se te rompe la moto o si algo no funciona bien,
no vayas a preguntar a Foro Coches cómo solventarlo, o no vayas a un foro siquiera de motos en general. Si tienes una moto en concreto, cualquiera, por ejemplo la Africa Twin, y tienes un problema, ve al foro de Africa Twin. Lo primero, preséntate, créate una cuenta, que es lo requerido comúnmente en todos los foros, que te crees una cuenta, vayas al apartado de bienvenida y te presentes, y luego ya busca a ver si alguien ha tenido tu problema, porque casi seguro que sí. O sea, al igual que en un foro general de motos en general, puede que haya gente que no conozca tu moto, no sepa de tu problema en concreto, o no te dé la solución exacta para tu problema, pero en un foro especializado, lo que te ha pasado a ti, casi seguro le ha pasado a 200 personas más, y saben exactamente cómo arreglarlo. Pongo muchas veces como ejemplo el foro Virago. Allí están todos los problemas posibles que haya dado cualquier Virago en la historia de la humanidad, resueltos uno a uno, de una manera muy buena y muy sencilla. Así que, segundo consejo, busca un foro especializado y busca tu problema si es un problema que tienes, y si no, si necesitas consejo de cualquier tipo, el foro especializado de tu moto es donde debes acudir. El tercero de los consejos que os voy a dar. Si no tienes ninguna idea de mecánica, ni de bricolaje, ni nada por el estilo, o sea, no eres nada manitas, cuando vayas a hacer las cosas por primera vez, lo ideal sería encontrar un tutorial en vídeo sobre cómo hacerlo en YouTube, o si puede ser mejor todavía, un colega, un conocido, un amigo que puede estar contigo mientras lo haces y que te vaya comentando cosas en general que la gente que toca motos o coches sabe y que a lo mejor no está del todo reflejada ni en el manual ni te lo han dicho en el foro porque no han caído, que no sabías eso, lo que sea. Y os pongo como ejemplo de esto en concreto un error muy típico de la gente que empieza a hacer cosas de mecánica en la moto. Se creen que los tornillos hay que apretarlos como si te fuera la vida en ello, como si te fuera la mismísima vida en ello. Aprieta todo lo que puedas y luego aprieta más. Pues no es así. Muchas motos que he tocado o he ayudado a colegas a intentar arreglar lo que sea, uno de los problemas típicos que tenía era tornillos que estaban reventados, y eso, pese a que tiene solución, muchas veces es un coñazo. Da mucha faena quitar un tornillo que está pasado de rosca, da mucha faena volver a hacer una rosca más grande para que entre y encaje o que no pierda aceite y cosas por el estilo. Es un trabajo muy duro, muy largo, y que se puede evitar con apretar las cosas con el par de apriete que está en el manual de taller que os decía. Si ya llevas mucho tiempo en esto, puedes apretar las cosas a ojo, que hay gente que lo hace. Yo lo que os recomiendo es que os pilléis una llave dinamométrica si no tenéis mucha experiencia y apretéis las cosas con el par de apriete que toca en el manual de taller. Así os quitáis de líos, os quitáis de problemas y os ahorráis cargaros partes más importantes de la moto. A día de hoy hay llaves dinamométricas muy baratas y que con un funcionamiento muy bueno. En Amazon mismo yo compré una hace unos años por 30 euros. Os pondré el enlace por si a alguien le interesa. Y eso, si os queréis iniciar en mecánica, a modo de conclusión, 3 consejos. El primero, hazte con el manual de taller de tu moto. El segundo, hazte con los foros especializados de tu moto. Y el tercero, si no tienes ni idea, la primera vez busca un vídeo en YouTube o que te ayude un colega que sepa algo más que tú. Con eso, cualquier persona puede hacer prácticamente cualquier cosa en una moto de mantenimiento. Y a mí es que me gusta hacer el mantenimiento de mi moto, yo lo disfruto. Así que si queréis probarlo, a ver si a vosotros también os gusta, yo creo que con esos consejos le irá bien a cualquiera. Así que, sin más, con este tiempo loco de Valencia, que esta mañana hacía no sé si 5 o 6 grados y ahora harán 25 grados, me despido ya de vosotros. Nos vemos, amigos, en el siguiente vídeo y hasta luego. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Como muchos habréis visto desde hace unas semanas, unos meses más bien, se está poniendo muy de moda un inflador de Xiaomi que va mediante batería y se ha inundado la red de reviews sobre el mismo. Y la cosa es que yo me vi prácticamente todas las reviews de moteros que han hecho sobre el tema y algunas son buenas, otras son malas, otras tal, así que no he sacado nada en claro. Por consiguiente, ¿qué he hecho? Pues sí, me he comprado uno y os voy a decir lo que me parece a mí. Lo he utilizado durante ahora una semana, aún no he tenido que cargarlo, así que a larguísimo plazo no os puedo decir si es bueno o malo. Intuyo que irá bien por lo que la gente dice en internet, pero no hay manera de saberlo. Sin embargo, os voy a decir
tras esta primera semana de uso, qué es lo que me parece a mí en concreto para el uso que yo le voy a dar, que es para la moto. Así que sin más preámbulos, dentro intro. Pues como os iba comentando, el inflador ese de Xiaomi, la verdad es que entiendo por qué se ha hecho tan famoso. Yo cuando lo vi, la flipé bastante. Hasta el momento lo que yo hacía era o ir a una gasolinera y acabar pagando €1, porque por mi zona en concreto prácticamente todas las gasolineras ahora cobran por ponerte aire en los neumáticos, lo cual me parece lamentable, pero eso ya lo hablaremos en otro vídeo si eso. O utilizaba un inflador que va conectado a la entrada de 12 voltios de cenicero de toda vida, ya que tengo uno puesto instalado en la moto, pero aquello era muy ruidoso, era un engorro porque tenía que abrir la moto ya que tengo escondido ese transformador, y además es un paquete muy grande, así que no lo puedo llevar siempre conmigo, o no siempre me gustaría llevarme ese inflador conmigo. Por lo que cuando vi que Xiaomi iba a sacar uno que era prácticamente que te cabía en un bolsillo, casi, no te cabe en un bolsillo a no ser que sea muy grande, y que iba a batería, no tenías que cargarlo, podías hacer varios usos antes de tener que cargarlo, además que vale 30 € o 40 €, dije, quiero probarlo, necesito probar eso, y eso hice, me lo encargué, me ha llegado hace una semanita y media o así, y os voy a enseñar hoy exactamente lo que a mí me parece. Lo primero que hice fue inflar los neumáticos de las bicis que tengo en casa para ver cómo funciona, si es rápido o no. Y me fue muy bien. La cosa es que las ruedas de la bici la infla enseguida, lo hace muy rápido. El único problema es que es bastante más ruidoso de lo que me esperaba. Claro, no deja de ser un compresor, pero a batería. Así que usarlo dentro de casa se puede, pero que sepáis que es ruidoso, más ruidoso de lo que yo pensaba al ver los vídeos. Claro, en un vídeo tú no aprecias realmente la cantidad de sonido que sale, ¿no? Pero ya os digo, para inflar los neumáticos de una bici, maravilloso, precioso y estupendo. El problema viene a la hora de inflar los neumáticos de una moto o de un coche, ya que había gente en internet, en algunos reviews, que decía que tardaba muchísimo, pero muchísimo tiempo, que tardaba muchos minutos, a lo mejor 10-15 minutos en inflar un neumático de coche. Y la cosa es que lo he estado probando, os pongo aquí fragmentos tanto de la bici como de inflando los neumáticos de la moto, y la cosa es que sí, tarda un poquito, quizá un poco más quizá no, seguro que tarda un poquito más que el de la gasolinera. Pero no es que sea tan lento, o sea, no tarda tanto tiempo. Otra cosa sea que tuvieras los neumáticos completamente vacíos y lo tengas que inflar desde cero, pues ahí a lo mejor sí que tardas unos cuantos minutos. Pero si no, inflar los neumáticos de la moto, pues eso, la presión que pierde de un mes al otro, por ejemplo, que es lo que he hecho yo, me ha tardado menos de un minuto cada uno de ellos. En lo que me perdió de un mes para el otro los neumáticos de la moto, exactamente este tiempo que os pongo aquí es lo que tardó en inflar cada uno de ellos. Así que no es rapidísimo, no, pero tampoco es tan lento. Hola, ¿qué tal? Soy la voz en off. Hacía mucho que no nos veíamos, ¿verdad? Me gustaría puntualizar alguna cosita del vídeo, ahora que lo estoy viendo todo y que ha pasado algo más de tiempo teniendo la bomba de aire de Xiaomi en mi posesión. Bueno, al grano. He usado el inflador en la moto de un conocido que es un poco más dejado que yo y tenía los neumáticos algo más abandonados. Y el inflador tardó 2 minutos y medio en llenar cada uno de ellos. La conclusión que saco sobre lo que tarda en inflar un neumático de moto es la siguiente. Si lo usas una vez por semana o cada 2 semanas y tu moto no pierde aire especialmente, en cosa de 1 minuto tendrás el neumático a la presión correcta. Si dejas que pase mucho tiempo entre inflado e inflado o tu moto pierde algo de presión, tardará algo más, entre 2 y 4 minutos calculo yo. Pero, aún con todo, sigue siendo un tiempo muy aceptable, y más si tenemos en cuenta todas las ventajas de esta pequeña maquinita. Por cierto, más adelante en el vídeo también hay un unboxing del inflador. ¿Puede que deba usar un guión y no ir tan a loco? Es posible. ¿Lo voy a hacer? Nope. Ya me vuelvo a editar y os dejo disfrutar de la ruta tranquilos. Chao. ¿Ocupa espacio para llevarlo contigo? Ocupa espacio, tendrías que llevarte una mochilita o en una alforja o algo por el estilo, pero trae una funda consigo mismo que está bastante bien y está muy guay. O sea, la verdad es que yo pensaba que no me iba a gustar demasiado, pero sí que me mola. Y además, por 30 € está muy bien de precio. 30-40 € es lo que suele estar en Amazon, que es donde lo compré yo, porque en AliExpress ya sabéis que he perdido un poco la confianza.
Y por 40 euros, tío, no ocupa prácticamente espacio, lo puedo llevar conmigo siempre que quiera. Pero en resumen, está muy bien. Os pongo también aquí cómo es el unboxing, todo lo que lleva y demás. Os dejo por aquí el enlace abajo de donde lo compré yo, si os interesa echarle un vistazo. Y sin más, me voy a despedir ya de vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo y chao. Hola a todos, os voy a ser totalmente sincero. Parecía que no habían muchas novedades en cuanto a las custom para el Carnet A en 2021, pero me he puesto a recopilar noticias y anuncios y oye, la verdad es que se viene un año bastante interesante, así que sin más preámbulos, dentro intro. La gran novedad del 2021 es lo que llevamos esperando mucho tiempo y que por fin ha llegado. Es la Honda CMX 1100 Rebel. Por fin saldrá a la venta y se sabe todo lo relacionado a ella menos el precio. Aunque un pajarito me ha dicho que creen que la versión normal estará en 10.500 euros. Si bien ya os digo, esto es una pequeña filtración que no se puede corroborar de momento. La cosa importante que tiene la Rebel ya no es la moto en sí, sino que una de las grandes marcas vuelva a apostar por una custom de gran cilindrada en Europa y en concreto en España, cosa que algunos temíamos que no volvería a pasar. Así que señores, demos gracias a quien corresponda y vamos a ver un poco por encima las cosas más importantes de este modelo, ya que no es la primera vez que hablamos de ella en este canal. Lleva un bicilíndrico en paralelo de la Africa Twin, si bien con algunos pequeños cambios para que encajara en una moto con un claro talante custom, 85 caballos en 1084 centímetros cúbicos y muchísima, pero muchísima electrónica, lo cual si es vuestro rollo con esta moto lo tendrás a tiro. Tiene control de crucero, faro e iluminación LED, un puerto USB-C debajo del asiento y trae distintos programas de conducción y sistemas para seleccionar, como por ejemplo el anti-wheelie, que puede ser la mar de útil ya que va sobrada de par. Entre los modos que se podrán elegir estarán el estándar, el modo lluvia, sport o personalizable, para regular la moto como te dé la gana. Me parece a mí que lo de ir cambiando piececillas del carburador de la moto está desapareciendo a ritmos alarmantes. Tiene una caja de cambio de 6 velocidades. Bien, es la típica cosa que se pide a una moto de estas características y ahí Honda ha cumplido, bien por ellos. Aquí un tema complicado. La Rebel 1100 tiene la posibilidad de montar una transmisión que funciona mediante mando electrónico en lugar del cambio manual. Es decir, puedes elegir entre una u otra. La del cambio Transformer saldrá por sobre 1000 euros más que el cambio manual de toda la vida. Este cambio especial puede venir muy bien para personas que tengan determinadas limitaciones de movilidad y también para quienes estén interesados en cambiar marchas a su moto con la mano o que se cambien totalmente solas. Un cambio hecho para acercar el mundo de las scooter a las custom, no lo sé, puede ser. De todas formas, esto se supone que es una buena noticia. A mí no me gusta demasiado, pero a la gente le ha gustado, por lo que ya sabéis. Tenéis un cambio un poco diferente para elegir si es lo que os va. En definitiva, hablamos de una señora moto con 223 kilos, doble amortiguador trasero y con unos frenos con muy buena pinta, ambos con ABS y el delantero con 4 pistones, el trasero solo con uno, pero vaya, el delantero tiene que frenar de maravilla. Todo apunta a que entrará en el selecto grupo de motos custom que frenan bien. En fin, la Rebel 1100 se ha hecho de rogar, pero por fin este año estará disponible y la veremos en nuestras carreteras. Indian también trae unas novedades muy interesantes, 3 modelos nuevos Chief. ¿Se pronunciará así?
Bueno, yo lo haré así porque me gusta como suena. Con el aniversario de 100 años de la primera Indian Chief, y para celebrarlo nos trae las Indian Chief Dark Horse, Indian Chief Bobber Dark Horse e Indian Super Chief Limited. Las tres tienen muchas cosas en común, siendo la principal el motor V2 Thunderstroke y el mismo chasis. Las tres tienen 6 velocidades, 1890 centímetros cúbicos, mucha electrónica, por supuesto ABS, y lo más interesante de esos modelos para mí es que el velocímetro es una pantalla táctil de 4 pulgadas que a su vez hace de GPS y te sirve para contestar llamadas y demás cosas, vamos, todo un lujo. La primera de ellas es la Indian Chief Dark Horse, que se podrá adquirir por 17.900 euros en color negro y 2 tipos de grises. La segunda es la Chief Bobber Dark Horse, que traerá de serie un cuelgamonos y se venderá en negro, gris y verde por 19.990 euros, un modelo muy elegante. Y la última es la joya de la corona, la Indian Super Chief Limited, que se venderá en azul, negro y rojo por 22.490 euros. Es la versión que viene preparada para todo, según Indian. Manillar, asiento doble, cúpula y maletas. Para que te vayas de viaje, nada más saques la moto del concesionario. A continuación entremos a hablar de Harley Davidson. Como os he comentado en un vídeo el año pasado, desaparecen las Sportster en 2021 en Europa y solo se podrán seguir vendiendo las que queden en stock. Desaparecen la Harley Davidson Iron 883, la Iron 1200, la Street 750, la Street Rod, la Super Low, la 48, la 48 Special, la Roadster, la 1200 Custom y la Super Low 1200T. Gracias por todo, Euro 5. Pero la marca nos trae un cambio que ha levantado algunas alegrías, y es que la Street Bob 2021 pasará a llevar el motor bicilíndrico de 1868 centímetros cúbicos, el M8 114, que tiene 86 caballos. En lugar del M8 107 que llevaba antes, si bien es cierto que en cuanto a caballos la cosa se queda absolutamente igual, los centímetros cúbicos aumenta y por lo que dicen también mejora la aceleración, velocidad máxima y par motor. Esperemos que así sea, ya que este modelo de 16.800 euros actualmente se convierte en una de las mejores opciones que quedan de Harley Davidson sobre la mesa para quien no quiera gastar más de 20.000 euros en una Harley nueva. La Street Bob tiene un peso de 286 kilos, un manillar semi-cuelgamonos, faro LED e instrumentación digital, 13,2 litros de depósito y 6 marchas a cadena. En fin, un año que se prevé algo gris para la Harley Davidson. Quizás saquen un patinete o algo por el estilo para compensar, quién sabe. Esto lo he dejado para el final porque una Goldwing no es una custom, pero como todos sabemos en el mundo de las custom es una moto muy extendida y casi un mito. Por ello os quiero comentar que la GL 1800 en 2021 va a recibir algunas mejoras en su sistema de sonido, nuevos colores y también un aumento de la capacidad de carga. Unas pequeñas mejoras para una moto icónica. Yo me esperaba que se hiciera algo similar con la Yamaha Bolt este año, como un lavado de cara o algo por el estilo, pero parece ser que se va a quedar apenas sin ningún cambio de importancia un año más. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, solo nos queda por confirmar el precio final de la Honda Rebel 1100 en España, pero por lo demás todo indica que será un buen año para las custom. Espero que así sea y sin más, me despido ya de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Antes de empezar con el vídeo de hoy, me gustaría agradecer a los miembros de este canal. Gracias a vosotros, por primera vez no estoy perdiendo dinero al hacer vídeos. Y eso me encanta, así que muchas gracias por el apoyo a Colme, Alejandro, Cacique, Sil, Samara, Gabimer y Maelok Rider. Sois unos cracks. Hola a todos, ¿cómo estamos?
Hace unos meses os he sacado un vídeo con el que no tenía ninguna confianza. En él os comentaba una serie motera que me gustó mucho y que quería compartir con vosotros. Como aquel vídeo os moló, hoy voy a repetir formato y hablaros sobre otra serie chula sobre motos que he encontrado y creo que os puede interesar. Además, como se ve que el tema COVID va para largo, siempre viene bien algún plan que poder hacer sin salir de casa. Por lo que, sin más preámbulos, dentro intro. La serie de la que os vengo a hablar es Harley and the Davidsons. Es una miniserie de 2016 que está basada en una historia real. Cuenta cómo los hermanos Davidson y Bill Harley apostaron todo lo que tenían para lanzar un modelo de motocicleta que cambió el mundo, habiendo sido construida en un granero de Milwaukee, para competir en carreras contra marcas que en aquel momento ya eran gigantes. La serie la vi en Discovery Channel, pero estoy seguro que si os interesa no os va a costar encontrar dónde poder verla. Os dejo un pequeño fragmento para que veáis si es de vuestro agrado. ¿Qué os ha parecido? La cosa es que pese a no ser el mayor fanboy de Harley Davidson, es innegable que es una marca con una historia genial y que ha cambiado por completo la visión del mundo de las motocicletas. Si veis la serie y os gusta, decídmelo en los comentarios, y si no os gusta, también. Lo mejor de esta serie es que es muy cortita y se puede ver en nada de tiempo, no como esas otras que tienen 9 temporadas y se te hace bola. Esta apenas tiene 3 episodios y se puede ver en una tarde. Espero que os haya gustado el vídeo y que si veis la miniserie también os guste. Nos vemos en el siguiente vídeo y chao. Bueno, hola de nuevo, vamos a empezar ya de una vez, que quisiera que este vídeo fuera un poco corto y como ya sabéis tiendo a extenderme demasiado. Sobre todo hay 3 maneras de protegerte el oído cuando vas en moto. La primera de ellas es ponerte un pasamontañas. Esa a mí me gusta especialmente porque aparte de protegerte del ruido del viento, te calienta un poco lo que es la zona del oído. Y los que tenemos dolores de oído, lo que es el frío es una cosa que molesta muchísimo y agrava mucho tanto el dolor como todas las molestias y todo lo relativo al tema del oído. Así que el pasamontañas va de lujo, es una solución fácil y barata porque además hay pasamontañas por 2-3 euros en Amazon, es uno de los que llevo desde ahí, os pondré el enlace por si os interesa y va muy guay. ¿Cuál es el problema del pasamontañas? Pues el problema principal del pasamontañas es que en verano es prácticamente imposible ponerte uno. O sea, si vas a 30 grados al sol con el casco y un pasamontañas, lo que menos te va a preocupar es el dolor de oído porque te vas a desfallecer antes de llegar a tu destino. Así que hay otras 2 soluciones que suelen ir mejor, sobre todo ya os digo, en épocas un poco más calientes o calurosas. La primera de ellas son los tapones para los oídos específicos para moto. Estos son unos tapones que tienen una complexión un poco rara, tiene como unas partes que deja que pase más el sonido para que tú en la moto puedas escuchar las cosas que pasan a tu alrededor, pero que el viento no sea un sonido tan alto. O sea, son unos tapones como especiales, específicos para taparte determinados sonidos y que puedas seguir escuchando otros. Suena genial, ¿verdad? Y además no son muy caros. El que estuve probando yo vale 12 euros y es cierto que hace todo lo que prometen, también os dejo el enlace, pero tiene un pequeño problema para mí, que es que el tema de oír algunos sonidos y otros no, a mí no me va bien. O sea, a mí me raya la cabeza, me da un cortocircuito. O sea, no lo proceso bien, lo de estar oyendo ruidos de manera un poco diferenciada. Me gusta o oír todo o oír poco. O sea, disminuir todos los sonidos un poco me parece genial, pero disminuir algunos se me hace muy raro, no me acostumbré a ello. Lo probé durante un par de semanas y no me gusta. Hola a todos, soy la voz en off. Ya nos conocemos de otros vídeos. Suelo pasarme por los vídeos de este chico cuando no me gusta cómo se explica y creo que puedo mejorarlo. Quiero precisar unas cosas sobre los tapones para los oídos hechos específicamente para motos. Voy a comentar los Alpine Motosafe Tour. La cosa es
que después de haberlos usados y que no me convencieran, lo he comentado con más gente y eso que me pasa a mí no le pasa absolutamente a nadie más. Se ve que soy especial, en el mal sentido de la palabra, claro está. Como no me gustaron demasiado, no me extendí mucho al hablar de ellos, y no lo considero justo, en vistas de que a todo el mundo, menos a mí, es lo que mejor les va. Las partes buenas de estos tapones son: es fácil de poner y quitar, son cómodos, llevan una funda y según dice la gente, lo usa y le va genial. Hace que puedas seguir escuchando todo pero sin que te moleste. Hay quien comenta que incluso oye el intercomunicador con ellos puestos, cosa que yo, con los tapones normales que utilizo, no consigo hacer. En fin, les daré otra oportunidad en un futuro para ver si me acostumbro a ellos. Otra alternativa es ponerte tapones normales de toda la vida, uno que no aísle del todo para que puedas oír si ocurre algo a tu alrededor, pero que te aísle lo que es la parte más gorda del viento. Esa es la solución que a mí mejor me va. Los tapones de toda la vida, los que utiliza la gente para dormir, con eso disminuyo bastante lo que es el sonido del viento que me llega al oído, que me duele, y en largos trayectos pues no me duele, voy cómodo, voy mejor. Luego hay otra solución que es la mejor de todas, pero claro, también es la más cara de todas, con muchísima diferencia, que es la de tener un casco muy bueno y muy silencioso. Aparte, esto conlleva un pequeño problema, que es que, como ya habréis visto en foros o en internet en general, no todo el casco le va bien a todas las personas. Con eso quiero decir, del mismo casco encontrarás gente diciendo que es muy silencioso y otros diciendo que es muy ruidoso. ¿Y eso a qué se debe? La gran mayoría de los casos en que las cabezas de las personas son diferentes, cada una deja entrar el viento o no en determinadas zonas, cada uno es más propenso a oír determinados sonidos. Así que el casco que para ti sea absolutamente silencioso y una maravilla, a mí puede que me vaya mal. Así que es un poco una lotería. Pero desde luego la mejor solución, un casco silencioso. Hola de nuevo. Ya que estoy por aquí, me gustaría aportar más cosas al tema del casco ruidoso. Cuando estás buscando un casco para comprar, alguien te puede decir que es una maravilla y otro que es horrible. Pero no nos paremos a veces a pensar que igual el que se queja de ruido lleva una moto naked y le da todo el aire en la cara. O que el que dice que es silencioso lleva una moto con una aerodinámica inmejorable o solo usa la moto por ciudad, por lo que no sirve de mucho su opinión sobre el ruido del casco a altas velocidades. En definitiva, es muy difícil saber si un casco te será silencioso o no. Dependerá de tu moto, altura, postura, si utilizas cúpula, la velocidad a la que vayas normalmente y otros 1000 factores más. Si bien es cierto que la calidad del casco importa mucho, no es lo único que importa a la hora de lo silencioso que será o no ese casco para ti. Venga, ya me voy porque hoy he trabajado más en este vídeo que en las 2 temporadas anteriores. Chao. A mí, la que mejor me va, el tapón, y ojo, no el caro para ir en moto, sino el tapón barato de toda la vida. En su momento me compré un pack que me venía, no sé si 20, 50, por 5 euros o 2 euros, no me acuerdo, muy barato, y lo sigo usando desde entonces, o sea, y creo que tengo hasta para jubilarme. Si un día me veis por la calle, si me pedís uno os lo doy, porque en la moto llevo como 10 ahí detrás metidos. Así que, en conclusión, maneras de evitar los dolores de oído en la gente que tenga problemas por el tema de ir en moto o problemas en general. El primero de ellos, un pasamontañas, que en verano no va bien, pero en lo demás sí. La segunda, tapones para los oídos o los específicos para motos si te van bien, ya que está pensado para eso, y si no, los tapones de toda la vida. Ojo, no digo que sea legal llevarlos, lo que digo es que claro, si te duele el oído y no puedes vivir sin ello, pues bueno, pero allá cada uno. Yo no sé la DGT que piensa sobre ello, seguro que lo prohíbe, como lo hace con todo. Y volviendo al tema, que no quiero insultar a la DGT en este vídeo. Y el tercero, tener un casco que se adapte muy bien a ti y que sea muy silencioso. Esa es la mejor de todas, claro está. Así que sin más, me voy a despedir ya de vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo y chao. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Y este va a ser ya el último sobre todas las lesiones que tengo y cómo lidiar con ellas. Os lo prometo.
Hace un tiempo os he comentado que un fisioterapeuta que era suscriptor contactó conmigo y hemos estado hablando sobre el tema de dolores en la moto y tal, y le he comentado un poco sobre mi vida, ya que él es motero de hace muchos años y los problemas que tenía de dolores y tal. Y una de las cosas que le comenté fue que hace unos años me rompí la mano derecha y como que nunca terminó de volver a ser la misma. Y lo que me pasa es que cuando llevo ya mucho tiempo, sobre todo si es autopista y estoy como con la mano sujetando el acelerador mucho rato, me empieza a doler. No es un dolor insoportable, no es ninguna animalada, pero bueno, molesta, ¿no? Los dolores al final, aunque no te impidan hacer vida, están ahí y ojalá no estuvieran. Y para eso él me comentó que había una cosa que costaba muy barata, del orden de 5 o 10 euros dependiendo de la moto que tengas, que sirve para poner en el acelerador. Como veis, lo llevo aquí, os pondré la instalación, pero vamos, ya os digo, es cosa de un medio minuto instalarlo, dependiendo de la moto que tengas. Depende del tamaño del puño, es más fácil o un poco más difícil. Si es una moto con un puño muy pequeño, puedes poner cualquiera de los que valen 2 euros en Amazon. Y si no, pues ya tienes que buscar uno para motos que tengan el puño más grande, como por ejemplo el de Oxford, que ahí ya vale a lo mejor 9 euros. En todo caso es algo barato. Y consiste en este trocito de plástico que tú pones en el puño de la moto, y cuando estás en autopista, en lugar de tener que hacer mucha fuerza en lugar de tener que hacer la fuerza necesaria para sujetar lo que es el acelerador, el puño, con dejar la muñeca posada sobre él, ya se mantiene la velocidad de crucero que tú estés llevando. Es algo bastante guay, bastante útil, pero tiene pegas. Él me dijo cómo instalarlo, me lo he instalado y no me he hecho a él. Estuve un rato llevando la moto así y no me sentí en absoluto cómodo. Lo que me comentó en su momento para el tema del dolor de espalda me fue tan bien, quise darle un voto de confianza y dije voy a seguir probándolo a ver. Y lo moví de un lado para el otro, del puño, estuve probando en varias posiciones, en varias maneras, y di con una manera en concreto que a mí me va bien. Y es verdad que apenas tengo que hacer fuerza para mantener el acelerador echado, apenas tengo que hacer ninguna fuerza. Para mí me va bien así, como en el medio, pero ya os digo, cada uno es de una manera y cada uno le irá bien de una forma. Lo que sí os voy a decir, tened cuidado cuando lo instaléis, porque si no tenéis práctica llevándolo, como es mi caso, puede que tengáis algún problema de liaros a la hora de acelerar, o de que la moto acelere más de lo que quieras, o que te cueste pillar el freno, cosas por el estilo. Así que a la primera vez que lo instaléis, id con calma, id con mucho cuidado, mirad a ver si hay una postura que a vosotros os vaya bien, y a mí en concreto me es bastante útil. Lo que pasa es que yo creo que no lo voy a tener instalado normalmente. Yo lo utilizaré cuando tenga que hacer largos viajes y no tener que estar apretando la mano todo el rato. Pero aún con todo, y sobre todo por el precio tan barato que tiene, yo creo que es una cosa que vale la pena probarlo. A lo mejor os va bien y a lo mejor os quitáis de mucho rollo. Sobre todo si os duele la mano a la larga o la muñeca también. Él me dijo que hay gente que él recomienda usar esto para lesiones de muñeca. No es mi caso, a mí me duele la mano, pero supongo que es algo muy similar, ¿no? Hablo por hablar, no entiendo mucho del tema, pero supongo que sí. Así que mi recomendación es que lo probéis, a ver si os va bien o no. Y sobre todo que me digáis qué tal. O si ya lo conocíais, era solo yo el que no conocía esto, puede ser, ¿eh? Hay muchas cosas que parece que sea novato a veces. Así que sin más, me despido ya de vosotros, espero que os vaya muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Hola a todos, ¿cómo estamos? El año pasado saqué un vídeo sobre las que, considero yo, son las mejores motos custom para adquirir en el mercado de motos nuevas para el carnet A2. Y lo cierto es que mucho de lo que digo en aquel vídeo sigue siendo válido, pero ha habido algunas novedades y opciones nuevas que han salido al mercado que creo que os puede resultar muy interesante si estáis pensando en comprar una moto nueva para el carnet A2 o si tan solo os gusta ver vídeos sobre motos. Cosa que intuyo que si estáis aquí es muy probable que sea cierto. No me voy a enrollar más y dentro intro. Hola de nuevo.
puede que este nuevo formato se convierta en algo anual. ¿Qué os parecería? Un vídeo comentando las novedades en las motos custom para cada tipo de carnet. Puede que lo haga, me lo pensaré, pero mientras tanto, al lío. No voy a volver a decir todo lo que comenté en el vídeo anterior sobre motos custom nuevas para el A2. Sí os hago un breve repaso de las conclusiones y cosas que siguen siendo válidas para poder entrar rápidamente en lo nuevo. Si quieres comprar una custom nueva para el A2 sin meterte en rollos, la estrella de la corona es la Rebel 500. No la tienes que limitar, hay dos versiones para elegir, la normal y la special, y es una moto muy equilibrada en todos los aspectos. Si te da igual limitar una moto nueva o incluso lo prefieres para así volver a estrenar moto como se dice cuando saques el carnet A y la deslimites, tienes dos opciones. La primera es la Yamaha Bolt, probablemente la mejor moto custom en cuanto a calidad-precio en el mercado actual, pero con una pega. No hay todavía una versión de ella para la Euro 5, por lo que tendrías que buscar stock del modelo 2020 en concesionarios. También os digo que algún descuento interesante a raíz de ello hay por ahí. La segunda opción es la Rebel 1100, una moto maravillosa sobre el papel, pero, y es un gran pero, para cuando estoy grabando este vídeo aún no ha salido a la venta y su precio oficial ni siquiera se ha confirmado. Si ronda los 10 u 11.000 euros y te parece un buen precio para pagar por una moto que limitarás para el A2, ya puedes mirar en Indian u otras marcas, porque con ese presupuesto tienes muchas posibilidades. Una vez hecha esta pequeña introducción, vamos a entrar en materia. En el mercado de las motos custom nuevas para el A2 tenemos dos novedades interesantes para este año. En primer lugar, Royal Enfield ha presentado el modelo Meteor 350 2021. Está previsto que salga a la venta este año y es una moto con mucho futuro si todo va como está previsto. Es un modelo con unas características muy interesantes, desde una pantalla con indicador de marchas, pasando por el navegador propio de Royal Enfield que funcionará a través del teléfono móvil del conductor, bastante guay por cierto. La moto tiene un motor monocilíndrico de 349 centímetros cúbicos y refrigeración a aire, 5 marchas y 20,2 caballos. Nos trae unas cuantas versiones, la Meteor Fireball con un aspecto sobrio en rojo o amarillo, la Meteor Stellar en azul, rojo o negro mate y la Meteor Supernova en marrón o azul con un parabrisas. Este sería el modelo deluxe. Su precio estará sobre los 4.000 euros y con 3 años de garantía, poniéndose como una muy buena opción a la hora de elegir montura, ya que tiene un precio muy competitivo y pese a no tratarse de una marca con nivel de Honda o Yamaha, tampoco sería justo ponerla a la altura de las marcas chinas, ya que poco a poco va demostrando una calidad muy interesante si tenemos en cuenta los precios que tiene. La segunda noticia más importante que nos trae este 2021 es relativa a la venta directa de Benda Motorcycles en Europa y especialmente, como no podía ser de otra forma, en España. Si no os suena de nada esta marca, no es de extrañar, ya que a este lado del charco no se comercializaba hasta hace poco sus modelos bajo ese nombre tal cual, sino que las motos que llegaban aquí eran importadas y vendidas por empresa que le ponían su propio nombre. En fin, no estoy aquí para contaros historias, a veces sí, pero hoy no. Pero lo que sí quiero transmitir contando esto es que no son nuevos en eso de hacer motos, por lo que se les presupone un conocimiento y un saber hacer. Benda ya tiene varios concesionarios por toda España que va a comercializar sus modelos. En concreto hay 3 para el carnet A2 que para mí son interesantes. Fox 300. 298 centímetros cúbicos, 30,2 caballos, transmisión a cadena y 6 marchas. Me encanta cuando una moto tiene 6 marchas. Su velocidad máxima estará sobre los 150 km/h, lo cual no está nada mal. Se trata de un modelo con refrigeración líquida y adaptado a la Euro 5, de 175 kilos y con un consumo bastante ridículo de 2,7 litros a cada 100 kilómetros y una capacidad de depósito de 15 litros, lo cual te da una autonomía alucinante, lo cual, como ya sabréis, me encanta. Su precio de venta estará sobre los 4.500 euros. La segunda opción de Benda es la Eagle 400, muy similar en prestaciones pero con mayor consumo. Es un modelo con unas líneas muy elegantes, sin embargo no ha sido adaptado todavía a la Euro 5, por lo que para mi gusto se convierte en una opción algo peor que el modelo visto anteriormente, sobre todo si tenemos en cuenta que tiene un precio de 5.000 euros siendo más cara, más pesada y su única ventaja es que tiene 35 caballos en lugar de 30, lo cual también es algo a tener en cuenta, pero aun con todo yo me esperaría un poco para ver si hay una versión de la Euro 5 en camino.
Y en tercer lugar tenemos la Benda LF01, que si os digo la verdad ya no me acuerdo de quién copió a quién primero, pero en fin, es la 19ª versión de la Ducati Diavel, con casi 90 caballos, 700 centímetros cúbicos, luces LED por todas partes y adaptada a la Euro 5. Se prevé que salga a la venta en verano y el precio aún no se ha confirmado, pero se espera que estará sobre los 5.000 euros y de ser así es una muy buena opción con la única pega de requerir limitación para poder conducirla con el carnet A2. No vamos a entrar en la discusión sobre si esta es una custom, una cruiser o un barco, ya tenemos muchos vídeos que tratan sobre el tema y bueno, lo dejo a vuestra elección. Como sé que os gusta este estilo a muchos de los que estáis por el canal, la traigo aquí igualmente. En definitiva, y a modo de conclusión, si quieres ir sobre seguro tienes las opciones japonesas, Rebel 500 o Rebel 500 Special, y limitando la Bolt o la Rebel 1100 cuando esté a la venta. Y si quieres otras opciones más baratas, echa un vistazo al vídeo anterior sobre motos custom para el carnet A2, y las novedades interesantes para este año en concreto son la Royal Enfield Meteor 350 y la entrada en el mercado español de la marca Benda, que pese a tener muchas incógnitas, parece ser una alternativa interesante. Me recuerda a la entrada de Hyosung en el mercado hace unos cuantos años, esperemos que salga igual de bien, ya que en cuanto a Benda, el servicio postventa, fiabilidad y demás claves siguen siendo incógnitas sin resolver. Esto, queridos amigos, va a ser todo, espero que os haya gustado este vídeo y que tengáis tantas ganas como yo de empezar a ver estos modelos nuevos por la carretera. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores y también a los nuevos en Instagram. No me termina de gustar mucho esa red social, pero sí que es verdad que es una manera muy interesante para avisar de los nuevos vídeos o cosas por el estilo. Así que sin más, me despido ya de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Hola a todos. Hace unos meses saqué un vídeo en el que comenté un poco por encima un estudio que me había llamado mucho la atención. Era un estudio sobre la fiabilidad de las marcas de moto más utilizadas. Y como me quedé con ganas de hablar más sobre el tema, hoy os traigo un vídeo sobre ello. Sin más preámbulos, dentro intro. Hola de nuevo, la cosa es la siguiente. En el 2015 la Consumer Reports, que es una organización sin ánimo de lucro a favor de los consumidores, sacó el primer y único, a mi modo de ver, estudio real con una muestra suficiente sobre la fiabilidad de las principales marcas de moto que hay en el mercado. Os cuento un poco por encima cómo lo hicieron para que entendáis las cifras que saldrán en este vídeo. Han cogido una base de 12.300 motos con fecha de fabricación entre el 2008 y 2014 y les han hecho un seguimiento a lo largo de 12 meses. Y en base a las reparaciones que se han tenido que hacer a esas motos, han sacado una media del porcentaje de fallo que es propensa a dar cada una de las marcas de motos. Como veis, es bastante simple, pero no se había hecho con tanta exhaustividad hasta ese momento. Os dejo el enlace al estudio completo en la descripción del vídeo por si alguien quisiera profundizar. Y ahora vamos con lo que todos hemos venido a ver, el top de las 5 marcas de motos más fiables del mercado. En quinto lugar tenemos las Victory, con un porcentaje de fallos del 17%. Se trata de una marca de motos de Estados Unidos que fabricó una gama muy amplia de modelos desde el año 98 hasta el 2017. Estaban ideadas para ser la competencia directa de Harley Davidson. La primera Victory que salió a la venta era la V92C, una maravilla muy icónica, al igual que casi todas las motos de la marca, que acabó por desaparecer por no dar un beneficio suficiente allá por el 2017. En cuarto lugar tenemos las Kawasaki, con un porcentaje de fallos del 15%, una marca más que conocida y que lleva mucho tiempo metida en esto, si bien una cosa que no muchos saben es que al principio lo hacía bajo el nombre de Meguro, y ya en el 1964 sus motos también las pasó a llamar Kawasaki. En tercer lugar tenemos las Honda, con un porcentaje de fallos del 12%. Ya se van viendo muchas japonesas por aquí. Honda es Honda. Y como no podía ser de otra forma, en un top de fiabilidad de motos era de esperar que la icónica marca de Minato estuviera muy arriba en la lista. En segundo lugar tenemos la Suzuki, con un porcentaje de fallos del 12%. La marca empezó a fabricar motos a mediados del siglo XX, con bicicletas a motor y motos a 2 tiempos, dejándonos una infinidad de motos y motores icónicos. En especial siempre me viene a la mente la GT750, conocida como Le Mans en América del Norte.
En primer lugar, y como la marca más fiable del estudio, tenemos las Yamaha, con un porcentaje de fallos del 11%, otra marca japonesa cuyas primeras motos datan de mitad del siglo XX y también nos ha dejado modelos más que icónicos. ¿Quién nos recuerda la XS 1100? Con sus famosos Mikuni que eran casi como un puzzle, pero eso sí, un puzzle a los que siempre te acaba faltando una pieza y nunca consigues que te quede del todo bien. Y recuerden, si vuestra experiencia con una marca de las que sale en el vídeo es contraria a los datos que salen, ya sea mejor o peor, no quiere decir que esté mal el estudio, sino que probablemente habéis tenido algo de suerte o de mala suerte. Los estudios estadísticos cogen muestras tan grandes, más de 12.000 motos en este caso, para poder reflejar una media relativamente fiel a la realidad. Nuestras experiencias con las motos no suelen reflejar nada a nivel estadístico. ¿Qué os ha parecido? ¿Os sorprende alguno de los datos? Yo sinceramente pensaba que Honda sería la que menos fallos daría. Siempre se ha hablado sobre la fiabilidad de Honda, y si bien es cierto que por muy poca diferencia, apenas un 1%, está detrás de Yamaha. Otra cosa que ya me sorprende menos es que las 4 primeras de la lista sean japonesas, y la quinta Victory, una pena que sea una marca que no ha durado demasiado en el tiempo, ya que sus motos, además de bonitas, se ve que también eran bastante buenas. Esto va a ser todo. Si os gusta este vídeo, puede que en el futuro os traiga otro en el que os enseñe cuáles eran las marcas menos fiables según el mismo estudio. Y sin más, me despido ya de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que os vaya todo muy bien. A ver, os comento. En varios vídeos que he hecho, os he comentado que tengo debilidad por la Sportster del 2003. Y la cosa es, eso es así porque es una edición conmemorativa y limitada. Y a mí esas cosas, no sé por qué, me flipan. A raíz de ello, he pensado que podría estar bien hacer una recopilación de ediciones limitadas y especiales de motos custom en la actualidad. Y lo cierto es que he encontrado alguna maravilla que ni siquiera sabía que existía. Si te apetece ver las motos custom más exclusivas y guays de la actualidad, quédate a ver este vídeo conmigo. Dentro intro. Vamos a ir entrando en materia y para hacerlo más fácil y entretenido voy a separar las motos que vamos a ir viendo por marcas. Vamos con la primera. Jack Daniel's Limited Edition Indian Scout Bobber. Bien, la cosa es la siguiente. Jack Daniel's, la conocida destilería, tiene una brigada propia de bomberos. Sí amigos, tal cual os lo cuento. Y como tributo a esa brigada y en colaboración con ellos, Indian sacó una edición especial de la Scout Bobber. Solo se fabricaron 177 unidades de esta maravilla que es tan única como elegante. Entre sus características más chulas están las siguientes. Acabados de oro de 24 quilates en tanque y guardabarros. Emblema de la brigada de bomberos de Jack Daniel's en el tanque. Asiento personalizado de Jack Daniel's. Insignia única recubierta de oro de 24 quilates con el número limitado de tu moto. Pedales, clavijas y demás accesorios personalizados con el emblema de Jack Daniel's. Por último, pero no por ello menos especial, te regalan un hacha de bombero grabada con tu nombre y el número de tu moto. Flipa, te regalan un hacha de bombero. Jack Daniel's Limited Edition Indian Springfield Dark Horse. Esta edición limitada de Indian está hecha inspirada en el Jack Daniel's Single Barrel Select, una de las ediciones más exclusivas de la marca de licores y de las más fuertes también. Al igual que en la moto vista anteriormente, esta maravilla se hicieron solo 177 unidades y los puntos que la distinguen de su versión normal son los siguientes. Pintura de 2 tonos pero con un acabado de grano que intenta simular la textura del barril del single barrel. Alforjas rediseñadas y un cuelgamonos de 12 pulgadas. Insignia personalizada de Jack Daniel's. Asiento de cuero también personalizado. Insignia única con el número de edición limitada de tu moto. Y como regalo por la compra de este modelo se entrega una botella conmemorativa de Jack Daniel's Single Barrel y un soporte de madera con el nombre del propietario y el número de su moto. R18 First Edition.
Ahora vamos con la moto que más conversaciones generó el último año, al menos en mi entorno, la R18. BMW siempre le ha gustado llamar la atención, en el buen sentido de expresión, y en este caso no ha sido diferente. Desde el momento en que apareció el primer boceto de la R18 se sabía que esta moto daría que hablar. Con un motor boxer de 1802 centímetros cúbicos, 6 velocidades, 91 caballos y cardán. Sí amigos, esta bestia lleva cardán, cosa que tampoco nos sorprende tanto si recordamos que pese a todo sigue siendo una BMW. La First Edition actualmente no tiene sobrecoste alguno porque se trata de la edición limitada del primer año de venta del modelo que trae una serie de características únicas. Entre ellas, lleva una pintura especial del depósito y el guardaparros con la doble línea esa típica y característica de la marca BMW, cromado especial y la insignia conmemorativa de la First Edition. La Ducati se unió con Lamborghini, vaya unión más rara por cierto, para crear un diseño limitado de 630 unidades de la Diebel. Una edición numerada bastante llamativa de esta moto que, pese a no ser una custom, sí es bastante conocida en el sector. Probablemente tenga además el título de la cruiser más copiada de la historia de las motos, al menos de la historia reciente de las motos. En fin, se trata de una edición con un color y acabados totalmente distintos de la Diebel 1260 y que tiene nada menos que 162 caballos y muchísima electrónica. Fue presentada hace relativamente poco y para cuando estoy editando este vídeo siguen aceptando reservas de compra. Según me ha comentado un pajarito por la friolera de 33.000 euros. Bueno, ya sabéis, si es tu estilo y tienes el dinero, aquí tienes una alternativa muy única. Pero eso sí, si un día te veo, te diré la clásica de eso no es una custom, aunque sea por joder un poco, ya sabes. Rebel 500 Special. Me he debatido mucho sobre si poner o no esta moto en este vídeo, pero al final lo he hecho por los siguientes motivos. Pese a que sea infinitamente más barata que las demás motos que salen aquí, sigue siendo una edición limitada y tiene algunos puntos atractivos que las otras no tienen, como por ejemplo que por tan solo 350 euros más que el modelo normal te llevas una edición limitada, lo cual está genial, y más si pensamos que trae algunas mejoras interesantes como la cúpula, los fuelles, el acabado en diamante del asiento y la iluminación LED, entre otras. En fin, como edición especial low cost, esta se lleva el premio. Ya sabéis que soy un ser de costumbres y pese a que mi idea era la de hacer un vídeo solo de motos absurdamente caras, no he podido evitar incluir esta edición especial porque me gusta y la veo con un buen coste-beneficio, cosa que a mí me importa bastante. Esto, queridos amigos, va a ser todo, espero que os haya agradado el vídeo y ahora, si os parece, me podéis decir cuál es vuestra edición limitada favorita en los comentarios. Yo creo que la mía sigue siendo la Harley Davidson 1200 del 2003, pero la Indian de los bomberos me ha molado y mucho. Un saludo para todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Hola a todos. Hace unas semanas os traje un vídeo en el que hablaba de un estudio que se había realizado sobre la fiabilidad de distintas marcas de motos y en él os comentaba las marcas que según el estudio eran las más fiables. Pero como os va el salseo, os interesaba más las marcas que eran menos fiables antes que las más. Y hoy vengo a traeros una segunda parte. Dentro intro. Os recuerdo un poco de qué va este estudio por si no habéis visto el vídeo anterior o no os acordáis. En el 2015, la Consumer Reports, que es una organización sin ánimo de lucro a favor de los consumidores, sacó el primer estudio real con una muestra suficiente sobre la fiabilidad de las principales marcas de motos que hay en el mercado. Os cuento un poco por encima cómo lo hicieron para que entendáis las cifras que saldrán en este vídeo. Han cogido una base de 12.300 motos con fecha de fabricación de entre 2008 y 2014 y les han hecho un seguimiento a lo largo de 12 meses. En base a las reparaciones que se han tenido que hacer a esas motos en los 12 meses del estudio, han sacado una media del porcentaje de fallo que es propenso a dar cada una de las marcas,
Como veis es bastante sencillito, pero hasta el momento no se había hecho nunca con un número de motos tan importante. Os dejo el enlace al estudio completo en la descripción del vídeo por si alguien quiere consultarlo. Ahora que os he explicado que el estudio no lo hice yo, si tenéis cualquier queja en cuanto a los resultados que arroja, ya sabéis, le mandáis una carta a los Yankees y sobre todo no matéis al mensajero, es decir, yo. Y ahora vamos con lo que hemos venido todos a ver, el top de las 5 marcas de motos menos fiable del mercado. En quinto lugar tenemos las Harley Davidson, con un porcentaje de fallos del 26%. Si al hablar de marcas de motos hubiera una que no necesita presentaciones, esa sería Harley Davidson, una marca norteamericana fundada en 1903 en Milwaukee y que ha contribuido más que ninguna otra al avance de las motocicletas a principios del siglo XX. En cuarto lugar tenemos las Triumph, con un porcentaje de fallos del 29%, la marca icónica inglesa con infinidad de modelos que han sido siempre los mejores representantes de la clase. En tercer lugar tenemos las Ducati, con un porcentaje de fallos del 33%. Aquí ya empezamos con cifras bastante alarmantes. Hablamos de que cada 3 motos Ducati que habían en el estudio, una de ellas se averió durante el año que duró, una cifra que da que pensar sobre la marca italiana. En segundo lugar tenemos las BMW, con un porcentaje de fallos del 40%. Repito, un 40%, ¡qué barbaridad! Llama mucho la atención que una marca que lleve la friolera de 100 años haciendo motos siga teniendo tantos fallos. Curioso cuanto menos. También os digo que yo, aún sabiendo eso, la R18 me la compraba. En primer lugar, como la marca menos fiable del estudio, tenemos las Can-Am, con un porcentaje de fallos del 42%. Pese a no ser una marca muy arraigada en España, se trata de una marca que fabrica buggies, quads, todoterrenos y también motos. Es una cifra alarmante cuanto menos. Un dato muy curioso que también arroja el estudio es que no guarda relación directa la satisfacción del cliente de la marca con la fiabilidad de esta. Por ejemplo, los clientes de Harley Davidson tenían un porcentaje muy alto de satisfacción con la marca, superior al de los propietarios de Honda. Pese a que sus motos se averiaban, de media, más del doble los dueños de Harley estaban más contentos con sus motos. Y recuerden, si vuestra experiencia con una marca de las que sale en el vídeo es contraria a los datos que salen, ya sea mejor o peor, no quiere decir que esté mal el estudio, sino que probablemente habéis tenido algo de suerte o de mala suerte. Los estudios estadísticos cogen muestras tan grandes, más de 12.000 motos en este caso, para poder reflejar una media relativamente fiel a la realidad. Nuestras experiencias con las motos no suelen reflejar nada a nivel estadístico al menos. ¿Qué os ha parecido? ¿Os sorprende alguna de las marcas que salen en el vídeo? Para mí, la gran sorpresa ha sido desde luego BMW. Siempre se ha hablado de que daban algún que otro problemilla, pero es que su media de fallos es casi 4 veces superior al de Yamaha. En fin, sorprendente cuanto menos. Bueno chicos, esto va a ser todo, espero que os haya gustado este vídeo y sin más, me despido ya de vosotros y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo unos consejillos para que podamos ir más seguros por la noche en la moto y que tengamos menos peligro de tener un accidente. Como quiero que este vídeo sea cortito, no me voy a enrollar más y dentro intro. Pues bien, la cosa es que conducir por la noche normalmente es bastante peligroso, pero todavía más si vamos en moto. Por el día, la moto se ve mucho menos que un coche por el tamaño, y por la noche, aparte del tamaño, tenemos lo que es la iluminación, ya que las motos no suelen apenas iluminar, y menos una custom con unos cuantos años. Así que, aquí os voy a traer unos consejos para que se nos vea mejor, para que vayamos más seguros y que podemos disfrutar de ir en moto también por la noche, cosa que no siempre es aconsejable, pero hay veces que hay que hacerlo. El primero de los consejos tiene que ver con la iluminación en sí del faro de la moto. Las motos custom por norma general apenas iluminan, y más si tienen unos cuantos años, pero eso tiene algunos trucos para solventarlo o mejorarlo un poco. El primero de ellos es el de poner una bombilla que ilumine más que la de casa, dentro de la legalidad. Es lo que hago yo, así no me meto en líos de LEDs o cosas similares. Tengo un vídeo solo sobre eso, así que os remito allí, pero en definitiva la cosa es que cambiando la bombilla de serie y poniendo una de altas prestaciones, una buena bombilla, vamos a ganar un 20 o un 30% más de visibilidad por la noche, que puede no parecer demasiado, pero importa y mucho. Otra cosa muy importante y que la gente descuida todavía más que lo que es la bombilla en sí del faro, es la tulipa del faro.
Si tú llevas una muy buena bombilla, pero la tulipa del faro está en mal estado, está sucia por dentro o necesita un pulido, no va a iluminar igual. Se va a comer un porcentaje de la iluminación y hará que se te vea menos. Y todo ese tipo de cosas por la noche en la moto son muy peligrosas. Si se te ve menos en la moto por la iluminación, mal, peligroso. Así que tenemos una buena bombilla y tenemos la tulipa en buen estado. Son muy fáciles de pulir, hay 1000 tutoriales en internet. Muy bien, ya tenemos la tulipa de la moto en buen estado, ya tenemos una buena bombilla instalada y aún así no se ve bien. ¿Por qué? Pues porque lo que es la altura del faro hay que regularla. Es una cosa que prácticamente nadie hace, pero hay que hacerlo. Normalmente los faros llevan 2 tornillos, uno para regular la altura y otra hacia qué lado está enfocado el faro. A cada X tiempo hay que regular sobre todo la altura, porque en prácticamente todas las motos que he tenido yo se va bajando poco a poco. Así que ponéis la moto contra una pared con la luz encendida y reguláis la altura del tornillo, de la altura del faro, hasta que esté a la altura que se vea bien. No demasiado bajo, pero tampoco demasiado alto, ojo. Parece sencillo, ¿verdad? Pues con esas 3 cosas ya tienes muchísimo ganado para que se te vea bien por la noche, lo cual es una cosa muy importante. Otra cosa que es muy útil hacerlo prácticamente siempre, pero por la noche todavía más, es el tema de frenar con muchísimo tiempo de antelación, incluso dar unos toquecitos en el freno para que el que lleves atrás vea que tienes pensado frenar. Por la noche no hay mucha visibilidad, como os estoy diciendo, y muchas veces el que va delante tuya no sabe que vas a parar o no se da cuenta que estás frenando hasta que es demasiado tarde y te lleva por delante, lo cual es un problema. Junto a eso va otro consejo típico, que es el de la distancia de seguridad. Pero por la noche la distancia de seguridad es todavía más importante y todavía hay que aumentarla más que de normal. Como hay menos visibilidad, intenta mantener una mayor distancia, eso hará que vayas más seguro. Otra cosa muy importante es saber utilizar las largas de la moto. En prácticamente todas las motos, detrás de lo que es la piña de iluminación, hay una palanquita que puedes accionar para poner las largas en la moto durante un momento determinado. Si vas por la noche en una carretera secundaria, no tienes visibilidad, usa las largas. Y si es solo un momento en concreto para ver una cosa en el pavimento en el que no tienes muy claro lo que es, utiliza la palanquita de atrás, pegas un vistazo rápido a lo que hay delante y ya lo tienes claro. Las largas, evidentemente no la puedes usar en un carril de doble sentido en el que viene gente en dirección contraria, pero en los momentos en los que se puede utilizar las largas, es una cosa muy útil y que puede servirte de mucho. Como veis, os he dicho que sería un vídeo corto, sencillo, y así ha sido. La última cosa que os voy a decir es, si tenéis que viajar por la noche, si estáis con la moto por la noche haciendo un viaje largo o algo por el estilo y estáis cansados, parad en una gasolinera y descansad. O sea, no pasa nada, es lo mejor que podéis hacer. Lo de conducir cansado es una cosa que tenemos que quitarnos de encima cuanto antes, es muy peligroso y casi siempre acaba mal. Así que, recapitulando, la iluminación es muy importante. Tenerla en buen estado, saber cuándo poder usar las largas, aumentar la distancia de seguridad y frenar con mucho tiempo, que el de atrás tenga mucho tiempo para darse cuenta que tú estás frenando. Esos son mis consejos más básicos para hacer un vídeo muy cortito sobre el tema de conducir por la noche. Espero que os haya servido, espero que os sea útil, espero que tengáis mucho cuidado si tenéis que conducir por la noche. Y sin más, me despido ya de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Algunos os preguntaréis si os voy a recomendar las luces de Xenon o quizás las famosas luces LED. Pues no, por un motivo más que evidente. Lo que he hecho en este vídeo es algo más sencillo. Llevo meses probando las luces legales más potentes del mercado para la moto. Y os voy a recomendar la que para mí da un mejor resultado. La elegida es la Philips Extreme Vision Moto. En cuanto a durabilidad e iluminación, es la que mejor me va. Y como la llevo un tiempo ya, me atrevo a recomendároslo. Abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace para que la veáis. Y si estáis necesitando cambiar la bombilla de vuestra moto, ahora es un buen momento, ya que está de oferta. Es muy importante ponerse unos guantes antes de tocar las bombillas. Ya que estamos, aprovechad y pegad una limpiada en el contacto de la bombilla antes de instalarla.
Este es el antes y este el después. Se nota una mejora considerable, y más todavía en carretera. Hola a todos. No es que sea yo precisamente muy de modificar motos, pero sí que me gusta hacerle siempre algunas cosillas. Por algo es una custom, ¿no? Pues bien, si has hecho unos pocos cambios en tu moto, lo más seguro es que haya uno de ellos, uno en concreto, que no se sabe por qué, pero llama la atención a todo el mundo. Los que sois antiguos en el canal sabréis que al principio de hacer vídeos, esa cosa que llamaba la atención a todos era la cúpula de la Virago 535. No había un solo vídeo en el que no me preguntara al menos un par de personas que dónde se podía comprar una o cómo se instalaba. Pues desde hace un tiempo, por lo que me pregunta mucha gente tanto en vídeos como en Instagram o por correo electrónico, es cómo he hecho para poner los espejos en la moto hacia abajo, ya que es algo fácil de hacer en una Harley Davidson pero no tanto en una japonesa. Y hoy os traigo este vídeo para enseñaros cómo poner los espejos así, en tu moto japonesa o en cualquier otra moto que en definitiva no sea una Harley Davidson. Así que, sin más preámbulos, dentro intro. Los que me habéis preguntado por privado, os he explicado la manera en la que tenía instalados los espejos hacia abajo. Nunca hice un vídeo sobre ello porque era bastante complicado y no creía que interesaría a mucha gente. Llevaba unos alargadores de tornillos, unos acoples medio a medida y más apaños que lo hacía todo bastante difícil de explicar y nada fácil de hacer en casa por cualquier persona. Pero eso ha cambiado. Iguana Custom ha sacado unos espejos homologados, ojo, homologados, que por sus dimensiones y accesorios que trae ya de serie, ha hecho que el proceso de instalar los espejos hacia abajo sea mucho más sencillo. Y por ello me he animado a hacer un vídeo explicando paso a paso qué necesitas saber para poner los espejos de esa manera. Os dejo el enlace para los espejos aquí abajo en la descripción del vídeo. Lo primero, y antes de nada, os enseño brevemente los espejos y lo que traen cuando los compras. Una vez tienes los espejos, necesitas algo para acoplarlos en el manillar y que queden hacia abajo, ya que lo que son los acoples que traen normalmente a las motos solo lo deja poner hacia arriba. Hay distintas maneras de acoplar los espejos a tu moto, que dependerá de el grosor de manillar, espacio que tengas para ponerlo y un largo etcétera. El método más fácil es el de comprar dos acoples sencillos para espejos de 10 mm de rosca para el manillar que tengas tú, el de 22 mm o el de 25 mm, que son los típicos. Os dejo los enlaces de los que uso yo en este vídeo en la descripción. Y entonces instalarlos tal cual. Ojo con no apretarlos demasiado porque si te pasas los puedes romper. Os pongo un vídeo corto de cómo instalar los espejos de esta forma, ya que es bastante sencillo utilizando los espejos de iguana y los acoples que os digo.
Esto es lo más sencillo y en mi caso me gusta como queda. Otra opción es, en lugar de usar ese acople, usar uno específico de Harley Davidson e instalarlo usando también la tornillera específica para Harley que ya trae los espejos de Iguana Custom. Este es más caro, ya que los acoples salen unos 14 o 15 euros cada uno, pero tiene un acabado muy agradable. Hasta hace poco es como tenía yo instalado mis espejos. Puede que después de grabar este vídeo lo vuelva a poner con ellos. De todas maneras, no os haré otro vídeo explicando cómo montarlo porque es exactamente igual, pero usando los tornillos de Harley Davidson y el otro acople. Es ya cuestión de cómo queda mejor en cada tipo de moto. Y recuerden, los tornillos de Harley Davidson ya los trae el propio espejo, así que vamos, es solo usar un acople o el otro y el espejo de Iguana Custom. Es bastante fácil. En definitiva, solo necesitas los espejos de Iguana Custom y acoples, ya sean los básicos o los de Harley Davidson cromados. Según el ancho de tu manillar y cuánto espacio libre tengas, uno de los dos sistemas probablemente te sirva, pero, y ojo con esto porque es un gran pero, os aviso desde ya, de que no en todos los manillares ajusta bien y tienes que tener mucho cuidado de instalarlo de manera que no te obstruya nada como la palanca de freno, acelerador o similares. Una vez instalado, puedes tirarte unos días además ajustando y ajustando hasta encontrar la manera perfecta de tenerlo puesto, y aun con todo no tienes ninguna garantía de que te vaya a acoplar bien a tu moto en concreto. En las que he ayudado a montar de algunos colegas sobre todo, todas las hemos podido finalmente instalar, moviendo los acoples más hacia dentro o hacia afuera, girando los espejos más hacia adelante o más hacia atrás, pero no os puedo asegurar de que en vuestra moto en concreto acople bien. Mirar bien las medidas de los espejos y a partir de ahí veis si os vale la pena intentar acoplarlo o no, pero el riesgo, ojo, queda en vuestro tejado. En fin, no es algo sencillo de instalar y puede dar algunos quebraderos de cabeza. El que le guste lo suficiente como para intentarlo ya sabe cómo lo he hecho yo. Otra cosa muy importante de llevar los espejos hacia abajo es que a priori yo no sabría decir si es legal o no. Me han dicho una cosa y la contraria. En todo caso yo diría que no, y que no pasa la ITV tampoco, eso seguro. Hacia abajo, claro, porque bien instalado debería de pasarla, ya que, como os dije antes, estos espejos de Iguana son homologados. Pues eso chicos, ya os he enseñado cómo lo he hecho yo, y a partir de ahora, cuando alguien me pregunte sobre los espejos, lo mandaré que venga a ver este vídeo. Esto va a ser todo, espero que os haya resultado útil este pequeño tutorial y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo unos consejillos muy básicos para aquellos que vayáis a salir en grupo en moto por primera vez y no sepáis muy bien lo que tenéis que hacer. La idea es que este sea un vídeo muy corto y que yo no me enrolle, así que sin más, dentro intro. A ver, la cosa es la siguiente. A todos cuando nos ha tocado ir en un grupo de motos por primera vez, no sabíamos muy bien qué hacer, dónde ponernos, cómo comportarnos. Nadie nace aprendido y no pasa nada. Así que os traigo aquí unos primeros consejillos básicos para que sepáis un poquillo qué es lo que tenéis que hacer. Bien, siempre que se va en grupo, por norma general, una cosa que se dice es que delante tiene que ir la moto de menor potencia para que no se quede atrás. Pues bien, yo y muchos otros diferimos bastante de eso. La cosa es que en primer lugar tiene que ir alguien muy experimentado y por norma general la moto con menor potencia no suele coincidir con la persona mejor experimentada. Pero sí que es verdad que si va detrás es un follón porque se puede quedar atrás del todo, nadie darse cuenta y no tiene manera de alcanzaros. Imaginaros que estáis haciendo una ruta todo motos de la 2 o de la A y detrás lleváis a una de 125 y se os pierde, pues no os va a alcanzar ya. Lo que se suele hacer es que esa moto de menor potencia vaya justo en el segundo lugar, detrás de la persona más experimentada, que suele ser el primero, y esa persona va controlando si la persona que va detrás, la de menor cilindrada, se queda atrás, se pierde, se para, pasa lo que sea. Yo recomiendo eso, que la moto de menor cilindrada no sea la que vaya de primero nunca. A no ser que, bueno, se dé el hipotético caso que sí que sea la persona más experimentada, cosa que no suele ocurrir. Bien, en segundo lugar, ¿cómo se suele viajar o se suele rodar cuando se va en un grupo de moto? Lo que casi siempre se hace, si es a no ser que haya demasiadas curvas, entonces se suele ir en fila india, pero no es lo común, es que se vaya en zigzag.
O sea, uno a la izquierda, otro un poco más atrás a la derecha y así hasta el final del todo. Eso se hace porque así tienes mayor tiempo para frenar en caso de que ocurra algo y además aumenta la visibilidad, ya que tú estás viendo prácticamente el final de todo y el principio de todo por el retrovisor. O sea, es lo más útil, ir en zigzag. Pero eso tiene un problema. La gente experimentada, la gente que suele ir ya mucho tiempo junto y se conoce, cuando va haciendo zigzag va muy pegado entre ellos. Y lo que suele ocurrir es que el nuevo, al ver eso, suele hacer lo mismo, ir súper pegado. En zigzag pero muy cerca del otro. Y muchas veces eso acaba mal. Si te toca ir en grupo y estás yendo en zigzag las primeras veces, mantén la distancia en la que tú vayas seguro y vayas tranquilo. Y que te dé tiempo de frenar en caso de que ocurra algo. Por presión, no te pegues al de delante porque eso solo puede acabar mal. Y es lo que suele ocurrir. Otra cosa muy básica es que si vas en grupo y vas en el pelotón, o sea, en medio o detrás, lo que tienes que hacer es muy sencillo. Hacer caso de lo que te digan o lo que hagan los de delante tuya. No tienes que salir de tu posición, no tienes que adelantar a nadie, no tienes que irte más hacia atrás, no. Tú mantienes tu posición, te quedas ahí y si te toca hacer algo ya te lo dirá alguien. No te preocupes por eso. Y este punto en concreto, a modo de introducción del siguiente. ¿Cómo te dirán las cosas? Pues por señas. Sí, se lleva haciendo prácticamente las mismas 4 o 5 señas desde siempre y eso seguirá durante mucho más tiempo, espero que no me las cambien. Tengo un vídeo solo sobre señales moteras que lo dejaré por aquí para que le echéis un vistazo y os aprendéis las típicas que se hacen en todas partes. Y así sepáis qué tenéis que hacer en caso de que alguien os haga un gesto de cualquier tipo. Son siempre muy sencillas y no os va a costar nada aprendéroslas. Bien, este consejo que os voy a dar, personalmente yo creo que es el más importante de este vídeo. Normalmente cuando se hace una ruta, un viaje largo en grupo, se suele mirar cuánto dura más o menos el depósito de la moto que tenga menor autonomía y cuando se está llegando a ese máximo siempre hacer una parada. Y una cosa que suele hacer la gente que ya sabe un poco de esto es que aunque tengas medio depósito, si se para en una gasolinera a repostar, tú rellenas tu depósito también. Te haga falta o no, pero lo rellenas. Porque muchas veces calculas y dices, bueno, no tengo que poner en esta, ya pondré en la otra, pero pasa algo, os desviáis o lo que sea, y entonces el que se queda sin gasolina eres tú. Ni siquiera el que tenía menor autonomía, pero te quedas sin gasolina, y eso es un faenón. Y además, serás el hazme reír de todos los demás durante una buena temporada. Es un San Benito que cuesta mucho de quitarlo, así que el consejo es muy básico. Cada vez que se pare a repostar, te haga falta o no, rellena tu depósito. Ahora el último consejo, y este es muy sencillo también. Haz caso de lo que te digan. Si eres nuevo en ese grupo y no sabes cómo hacerlo o no tienes mucha experiencia, haz caso de los que sí sepan. Por norma general, el que irá delante y el que va atrás del grupo son los que más experiencia tienen. Haz caso de ellos, pero también de todos los demás. Evidentemente, no si te dicen algo en plan de que tienes que ir a 200 por hora o tonterías por el estilo, ya me entiendes. Sentido común. Pero haz caso de la gente que sepa más que tú. Pues bien, con estos consejillos y mirando por encima el vídeo de las señales moteras para saber cómo se van a comunicar con vosotros, ya lo tenéis todo hecho. Como os he dicho, iba a ser un vídeo muy cortito porque mi idea es de vez en cuando sacar vídeos cada vez más cortos si puedo. Y creo que con esto ya podéis salir con un poco menos de miedo y pareciendo un poco menos novatos. Así que sin más, espero que os haya servido este vídeo. Me despido ya de vosotros, amigos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! La primera señal, cuando vamos en marcha, para parar. Levantamos el brazo izquierdo con el puño cerrado y eso indicará a los que tenemos detrás que necesitamos parar. Es un poco comodín, ya que hay otras veces que podemos decir que queremos parar por motivos en concreto, como por ejemplo con la señal de que necesitamos echar gasolina. Luego también está el de aminorar marcha, de disminuir la velocidad, que puede ser por varios motivos. Que lo haremos con la mano izquierda también, como todas las otras señales, con la palma hacia abajo y haciendo movimientos de abajo arriba. Así indicaremos a los que vemos detrás que disminuyen la velocidad. Y este es algo que también podemos hacer si nos encontramos de frente con otro motorista que viene, para indicarle que disminuya la velocidad porque ha habido un accidente, porque
No porque hay un control policial, porque eso sería ilegal, claro. No podemos avisar de eso, eso estaría muy mal. No lo hagáis ninguno, ¿eh? Muy bien. Luego, para indicar a los que tenemos detrás un obstáculo en la carretera, lo haremos con los pies. Bien con el izquierdo si el obstáculo está a la izquierda, un agujero en el suelo por ejemplo, o bien con el pie derecho para señalar un obstáculo a la derecha. Para girar izquierda y derecha hay gente que utiliza las manos, pero lo cierto es que tenemos unos juguetes muy divertidos que se llaman intermitentes, que para este fin son mejores que cualquier tipo de señal. Si tú quieres girar a la derecha, pon el intermitente a la derecha y el de atrás lo verá. Es muy sencillo. Luego, si queremos que alguien nos adelante, también con la mano izquierda, la mano abierta, haremos la señal de que nos adelante. Así. Luego, si rodamos en grupo, dependiendo de la anchura de por donde rodemos o la cantidad de curvas que hay en la carretera, rodaremos en fila india, en una única fila o haciendo zigzag. Para indicar si vamos en fila india, utilizaremos un dedo para señalar. Y cuando vayamos en zigzag, 2 dedos. La verdad es que me acabo metiendo en unos sitios, tío, siempre. Que está bien, pero vamos. Hola a todos. Hace un par de años, cuando empecé con este canal, pensé en hacer un vídeo en el que os comentaba los mejores motovlogs y canales sobre motos que hay en YouTube. O al menos, los que son los mejores para mí. Pero como tantas otras cosas, aquella idea se quedó en un cajón cogiendo polvo hasta que me decidió hacerlo. Y casi que mejor, porque hoy en día conozco a muchos más canales buenos en YouTube que en aquel entonces, y quisiera compartirlos con vosotros. Si veo que esto os gusta, haré más vídeos del tema, ya que me he tenido que decidir por unos pocos y me dejo muchos en el tintero. Sin más preámbulos, dentro intro. Os comento un poco las reglas que he tenido que seguir para hacer esto. En primer lugar, que no sean canales gigantes, ya que no tiene demasiado sentido hablaros sobre Charlie Cinewan o el Majes. Todo Dios los conoce. La segunda regla es que quitando a los youtubers gigantes, no me importa en absoluto el número de suscriptores del canal. Si me mola, lo pondré aquí. Me da igual que tenga 100 suscriptores que 10.000. Evidentemente, pondré los enlaces a todos sus canales en la descripción del vídeo. Una vez dicho todo esto, me dejo ya de rollos y vamos a ir con el primer canal que os recomiendo. Custom Bikers. Empiezo con este canal porque es para mí probablemente el más importante que pueda sacar yo en cualquier vídeo. Hace unos años estaba viendo vídeos sobre motos custom en YouTube y acabé por casualidad en este canal. Vi unos vídeos que tenían de reuniones de motos custom y algunas rutitas que hicieron y me dije, esto me mola y me mola mucho, me gustaría hacerlo yo también. Y aquí estamos unos pocos años después. En definitiva, es un canal en el que hay muchas rutas chulas, sobre todo de Andalucía, pero se atreven con todo, desde pruebas de motos, de material y más cosas. Os recomiendo de este canal la serie de vídeos Andalucía en moto. Mucha carretera chula y motos muy guapas. Comando Burras Guerreras. Un canal muy variado también. Vídeos sobre concentraciones, rutas, pruebas de motos y mecánica además. En concreto, me engancharon con el vídeo de lo mejor que puedes hacer con un scooter es ir a por el pan. Pero si lo que te va es el gustito visual de ver motos geniales, tienen mucho sobre la Triumph Rocket 3. Ojo, cuidado con eso. Tengo el placer de conocer a un par de los chicos que llevan el canal y aparte de todo también os digo que son buena gente. Así que darle un poco de amor de mi parte. Barjo en moto. Otro caso parecido al anterior. He hablado con él algunas veces por comentarios y similares y me cae muy bien. Lo que me pasa con este canal es que ha juntado dos cosas que me gustan mucho pero nunca las había visto que se unieran antes. Las motos y los abandonos. ¿Sabéis qué es el Urbex? Se llama así la exploración urbana, que es explorar lugares alejados y o que están abandonados. Que es una cosa muy chula de ver. Los vídeos que os recomiendo de este canal son las rutas que hace y visita además un lugar abandonado. Me gusta especialmente el vídeo del castillo y el de la discoteca. En fin, el canal tiene mucho más, pero lo que a mí me flipa es cuando visita lugares abandonados. Echadle un vistazo y me decís qué tal. Movidas en moto. Este es el canal de un periodista madrileño y se nota mucho su profesión en los vídeos. Como ya os habréis dado cuenta, una vez que introduzco los canales, cuento sobre ellos la parte de su contenido que a mí me gusta más. En concreto, de Movidas en moto, me encantan sus rutas.
en las que nos enseña lugares chulos y nos cuenta además su historia. Sabe hacerlo muy bien y además aprendes cosas muy guays. 7. Motovlog. En este canal hay de todo, rutas, unboxing, pero lo que a mí más me gusta son los fragmentos del programa de radio La Mega y Gas que sube aquí Seven. Se trata de un programa de radio sobre motos y Seven es el que lo presenta junto al suizo. El programa de radio está muy bien y si quieres ver los mejores momentos de él como hago yo, estad atentos a 7 Motovlog. También hacen directos a veces y más de un vídeo, me he editado con ellos charlando de fondo, se hace muy ameno y agradable. Una motera cualquiera. Os cuento mi historia con este canal. Hace unos meses me preguntó un chico información sobre algo relacionado a MotoGP, cosa de la que yo personalmente no tengo ni idea. Buscando información di con el blog de una motera cualquiera y posteriormente descubrí su canal de YouTube. Y hoy en día, si alguien me pregunta sobre el tema de carreras de motos o vídeos sobre circuitos, le mando directamente o al blog o a su canal de YouTube. Además de eso, sus vídeos se me hacen muy amenos, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Xavi Fábregas, Motoblog. Bueno, poco hay que decir de este señor, se ha pasado YouTube. Sus vídeos tienen calidad, contenido interesante y todo lo que puedas pedir. No os digo más que cuando estaba buscando mejorar mi calidad de sonido, me metí a ver qué micrófono utilizaba él en su canal para comprarme yo el mismo. Si tuviera que recomendar un vídeo de su canal sería, sin dudas, la película completa de los Alpes en moto. Son casi 3 horas de vídeo, no os voy a mentir, ya lo he visto más de una vez. Como habréis podido observar, no he puesto partes de las grabaciones de ninguno de ellos en mis vídeos, son trabajos que solo pertenecen a ellos, y solo se podrán visualizar en sus propios canales, creo que es lo más justo. Así que si queréis echar un vistazo a sus contenidos, bajad a la descripción del vídeo e id a verlos, os dejaré los enlaces. Esto va a ser todo, espero que este vídeo os haya gustado y si es así, en el futuro puede que saque una siguiente parte sobre la misma temática. Un saludo a todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Hola a todos. No sois pocos los que me preguntáis qué pienso de comprar una determinada moto de segunda mano. Me soléis mandar fotos o el anuncio en sí y os digo que me parece en la medida de lo que puedo. Por ello, he pensado que podría estar bien hacer un vídeo comentando las cosas que suelo mirar yo en una moto de segunda mano antes de comprarla. Y bien, aquí estamos. Aquí os traigo una guía muy sencillita de cosas que os recomiendo mirar antes de comprar una moto usada. Así que sin más preámbulos, dentro intro. Quiero intentar que este vídeo sea cortito, así que vamos a ir entrando al tema de una vez y vamos a ir rapidito. Lo primero antes de comprar una moto es conseguir un informe detallado de la DGT sobre la moto. Hay quien prefiere usar Carfax o empresas similares y eso ya lo dejo a vuestro gusto, pero yo confío más en el informe de la DGT, que además sale muy barato, menos de 10 euros. Con ese informe ya sabes todo lo importante respecto al vehículo. Si bien es cierto que puede haber cosas que no consten, eso no es lo común. Y si la moto tiene cargas o rollos similares que la convierten en una muy mala compra, con el informe casi siempre lo sabrás. Además de poder comprobar el historial de la moto y ver si cuadra o no con el que dice el vendedor que tiene. Hasta el momento, si me interesa una moto, suelo pedir un informe antes de ir a verla. Así me quito de rollos y me ahorro además tiempo. Si hay algo que no me cuadra, directamente no voy. Además, eso tiene un punto que, personalmente, considero muy importante. Lo que hago es, si la matrícula no sale en anuncio, se la pido directamente al vendedor y le digo que es para solicitar un informe sobre la moto. Casi nunca me ponen pegas, pero cuando me ponen alguna, ya desconfío y suelo buscarme otra cosa. Eso ya os lo digo, no tienen por qué querer decir nada, pero yo, personalmente, no me fío demasiado de un vendedor que no me quiera decir la matrícula de lo que vende. Una vez resuelto el tema del informe, pasamos al punto probablemente más importante para saber si una moto es o no una buena compra, su motor. Para una persona normal, hay unos pocos puntos que pueden resultar muy útiles para saber si el motor tiene o no buena pinta. La primera de ellas es ver si arranca bien en frío. Siempre se ha dicho que has de desconfiar del vendedor que quiera que veas la moto con el motor caliente. Yo no digo tanto, pero sí que es muy interesante ver cómo arranca una moto en frío y puede ser un indicador sobre su buen estado. La segunda es mirar si la moto pierde aceite. Para ello miramos a ver si tiene manchas recientes y si la parte de abajo del todo del motor tiene aceite. Ojo, es normal que tenga algo de suciedad o mugre. Tienes que diferenciar eso del aceite que pierde una moto cuando necesita una reparación o un cambio de juntas. La clave es la siguiente: si parece grasa densa es relativamente normal y si su consistencia es más similar a la del aceite en sí es que algo está perdiendo.
Otra cosa interesante de mirar es el humo que tira la moto. Tiene que ser transparente. Si es blanco o negro, algo no va como debe. Si es blanco, puede ser además que sea porque está consumiendo aceite, y eso lo convierte en una compra que tienes que evitar. Ahora vamos con la moto en sí. Hay una serie de partes de la moto en las que nos podemos fijar y hacernos una idea sobre su estado general. La primera de ellas son las soldaduras del chasis. Si tienen grietas o fisuras, muy mal asunto. Y si tienen algo de óxido, debemos tener cuidado. Puede ser algo puntual y localizado. Pero si es general, nos sirve como un indicador de que la moto no lleva un buen mantenimiento y cuidado. En segundo lugar, miramos la suspensión y amortiguadores, tanto si el recorrido va como es debido, como si tiene pérdidas de aceite. Eso no es lo más importante del mundo, pero su reparación es un poco engorrosa, por lo que tenerlo en cuenta es algo muy valioso. El estado de los frenos va en el mismo sentido. Si bien es cierto que cambiarlos es más sencillo todavía, también nos sirve para hacernos una idea de si la moto está bien mantenida o no, además de ser muy sencillo comprobar los estados tanto de pastillas como del disco. Si el disco tiene un escalón del uso, ya sabemos que esa moto ha sido bastante utilizada y lleva unos cuantos kilómetros encima. En último lugar, en este apartado miraremos el estado de las carrocerías, extremos de las manetas y, en especial, los estribos. Todo ello nos indicará si la moto ha tenido caídas. La gente suele reparar o cambiar carrocerías en caso de que la moto se vaya al suelo, pero casi nunca nadie lo hace con un estribo rascado por debajo o con los avisadores. Por lo que si el vendedor dice que nunca ha tenido una caída, pero tiene los estribos totalmente comidos, algo raro pasa ahí. La transmisión es algo que podemos comprobar con algo de facilidad. Podemos notar el tacto del embrague y ver si es normal. No suelen ser reparaciones muy caras, pero todo suma. Por otra parte, comprobar que no patinen las marchas es algo que suele ir bien, pero no siempre es tan sencillo de hacer. Hay quien dice que intentando salir con la marcha larga, si patina es que no están bien los discos. Pero he probado motos que no tenían la transmisión en buen estado y con esa prueba tampoco patinaban. En fin, es un tema un poco más complejo, por lo que en lo relativo a la transmisión nos fijaremos en lo más sencillo. Miraremos la correa o el kit de arrastre para ver si están en buen estado. Si están para cambiar, tampoco es el fin del mundo, pero el valor de esa reparación lo has de tener en cuenta para la compra. Si lleva cardán es más difícil, tendremos que comprobar o bien abriendo, lo cual es prácticamente impensable, acudir a ver una moto y abrir el cardán, o, lo más normal, intentar escuchar si el funcionamiento del cardán es correcto o si hace algún tipo de ruido metálico, y si no nos fiamos, directamente llevarlo a un mecánico y que lo compruebe. En último lugar, la prueba en marcha. Esto es algo más complicado todavía. No todos te quieren dejar la moto, otros exigen una prenda y en determinados concesionarios al no tener seguro directamente no te lo permiten. Mi consejo es el siguiente: no compres una moto sin probarla, si entiendes de motos, y si no es tu caso, no compres una moto sin que un mecánico de confianza la pruebe. Sencillo, una de las dos cosas se tienen que cumplir. Y ahora que os he sacado el tema de la prueba mecánica, quiero volver atrás y os quiero comentar algo sobre la parte del motor de la moto. Para mí, una de las partes más importantes para comprar o no una moto es la de escuchar cómo funciona su motor en marcha, tanto en frío como en caliente. Ya son unos años detrás y me hago una idea de si todo va como es debido o no. Esto es imposible de explicar en un vídeo cómo hacerlo, y si no eres capaz, no pasa nada. Tienes otra solución igual de buena, y en algunos casos incluso mejor. Casi todos los talleres de moto tienen la opción de hacer una prueba mecánica a una moto. Tú como comprador contactas con el taller que elijas y con el vendedor. El vendedor lleva la moto a ese taller el día de la cita y el mecánico te dirá a ti en qué estado está la moto y si tiene algún problema. Esa revisión suele costar unos 30 € en los talleres que conozco, pero en otras ocasiones lo hacen gratis o es más caro. En todo caso lo paga el comprador, pero 30 € es un precio muy barato para que un mecánico especializado e imparcial te diga a ti si esa moto está bien o no. Hay quien lleva a un colega que sabe algo en su lugar y bueno, al menos que tu colega de verdad sepa mucho del tema, la opción del mecánico siempre es la más confiable. En fin, espero que os haya gustado mucho este vídeo y que os resulte útil, ya que son unos consejillos muy básicos, pero que espero os pueda ayudar mucho a conseguir una moto de segunda mano y que os salga muy buena. Sin más, me despido ya de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Hola a todos, ¿cómo os va todo? A ver, os comento un poco de qué va este vídeo porque admito es un poco raro y creo que requiere un poquito de contexto para que tenga sentido. Hace un tiempo os he sacado un vídeo sobre las motos más fiables que hay en el mercado y para ello me puse a ver varios estudios sobre el tema y encontré unos pocos. A raíz de eso me puse a buscar a ver qué estudios se habían realizado sobre el tema de las motos y ahí sí que encontré unos cuantos. Los más interesantes a mi modo de ver son los que os voy a hablar a continuación. Este vídeo va sobre las causas más frecuentes de los accidentes de moto. Dentro intro.
La cosa por lo que creo que es muy interesante este tema es porque si sabemos cuáles son los accidentes más comunes que se dan en la moto, podemos, al menos en algunos casos, saber cómo intentar evitarlos. Para este vídeo he usado como base varios estudios que se han hecho. Los principales han sido las propias estadísticas publicadas por la DGT y los datos arrojados por la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas en colaboración con el Servei Català de Trànsit. Una vez realizada esta pequeña introducción, vamos a ir con las causas más probables de accidentes en moto y en los casos que sea posible, cómo intentar evitarlo. En primer lugar, exceso de velocidad. Este es un clásico. Se va a mayor velocidad de la que se debe y la distancia de reacción se incrementa no dando tiempo para evitar el accidente. Este es un problema muy gordo y que tiene la culpa de un buen porcentaje de los accidentes. Sin embargo, es el que tiene la más fácil solución de todos. Intenta ir a la velocidad adecuada de la vía. Fácil, ¿verdad? Pues eso, no hay mucho más. En segundo lugar, mal uso de los frenos. De esto ya se ha hablado antes en este canal. Si no practicas de vez en cuando la frenada de emergencia en tu moto, no lo harás de la mejor manera cuando te pase y tengas que frenar. Y este porcentaje de hacerlo peor puede ser el justo para que tengas o no un accidente. Este punto se arregla practicando la frenada de emergencia y sabiendo cómo frenar de la mejor manera posible con tu moto. Os dejaré al final de este vídeo el enlace con el vídeo en el que comento cómo se tiene que practicar la frenada de emergencia por si os puede ser de ayuda. En tercer lugar tenemos el mal posicionamiento en el tráfico. Este es una cosa muy típica y que se da mucho en las grandes ciudades. La moto tiende a ir filtrando en el tráfico y se posiciona en lugares donde un conductor no espera que esté, y por consiguiente se lleva la moto por delante. Un ejemplo típico es la moto que va adelantando coches por la derecha y uno de ellos impacta contra la moto al intentar tomar una salida, por ejemplo. Aquí tenemos otro punto de fácil solución. Ve con la moto por donde has de ir con ella y esto no te pasará en principio. En cuarto lugar tenemos el trazado incorrecto en curvas. Este en concreto es un punto un poco conflictivo y va muy unido al primero que hemos visto de todos. Si coges mal una curva en moto es posible que te caigas o que te salgas de la vía, pero en casi todos los casos esto solo ocurre si vas por encima de la velocidad que tienes que llevar en este momento. Es muy raro que alguien se salga, por ejemplo, en una curva que ha de hacerse a 60 km por hora si va a la velocidad que toca. Aunque la tomes mal la curva, sueles tener tiempo de reacción. En todo caso, la solución es la de tener cuidado al coger una curva y también, y casi más importante, bajo mi punto de vista, hacerlo a la velocidad correcta, a la velocidad que toca en la vía. En quinto lugar tenemos la capacidad para anticiparse a los imprevistos. Este es un punto muy interesante. En definitiva se trata de accidentes que podrían haberse evitado en su mayoría si se mantuviera la distancia de seguridad correcta. Me explico. El ejemplo típico es el de ir detrás de un coche que pega un frenazo, por el motivo que sea. Imaginemos que sea un gato mismo, por decir algo. Pues bien, si vas a 1 metro de separación del coche, cuando frena te vas a dar un golpe, seguro. Pero si vas a la distancia que toca, casi seguro te podrás librar. En resumen, el anticiparse se basa en dos cosas. La primera es estar pendiente de lo que pueda ocurrir y lo segundo es estar lo bastante alejado del otro vehículo como para tener tiempo a evitar la posible colisión en caso de que eso ocurra. En sexto lugar tenemos el típico coche que abre la puerta justo cuando pasas. Esta es otra cosa que se da mucho en ciudades. Al pasar con la moto, alguien no mira por el retrovisor antes de abrir la puerta y te llevas la puerta por delante. La manera más fácil de evitar eso es que el que vaya a abrir la puerta mire antes de hacerlo, pero como me temo que este vídeo lo verá sobre todo el que va en moto y no el que abre la puerta del coche, os digo que no vayáis muy pegados a los coches aparcados. Así, si uno abre la puerta de golpe, podéis tener un margen para intentar esquivarlo. En séptimo lugar, tenemos la colisión de un vehículo que no ve la moto. Este es un punto complicado. Por ejemplo, es cuando un coche cambia de carril, no ve la moto que tiene justo al lado y la arrolla. Es un punto complicado por varios motivos, desde la poca visibilidad que tiene la moto hasta lo difícil que es prever que un conductor hará algo similar a arrollarte. La única respuesta y posible solución para este punto es la máxima de piensa mal y acertarás. Intenta ponerte siempre en la peor situación que puedas imaginar. Si tienes un coche justo a tu altura, piensa que puede ser que no se haya dado cuenta que estés tú ahí. Y si no puedes evitar circular justo a su lado, al menos ten en mente que te la puede liar en cualquier momento. En octavo puesto tenemos las anomalías en la carretera. Pues eso, un socavón en la vía o arena en una curva, aceite o cosas por el estilo. Muy difíciles de prever y también muy difíciles de evitar.
Para eso solo hay consejos típicos y genéricos. Si vas a una velocidad adecuada y concentrado en la vía, tendrás más posibilidades de evitar este accidente. En todo caso, DGT, arregla tus carreteras y déjate de rollos. En noveno puesto, conducir en estado de ebriedad. Bueno, hay poco que hablar sobre este punto en concreto. Si bebes, tus probabilidades de tener un accidente aumentan y mucho. En fin, el consejo es el que es y no le pondré más florituras de las necesarias. No bebas y conduzcas, así de fácil. En décimo y último lugar tenemos el mantenimiento de la moto. El funcionamiento óptimo de la moto depende del estado de la misma, incluyendo neumáticos, frenos y otras partes. Para que la moto dé su mejor versión en un momento crucial, tiene que estar con el mantenimiento correctamente hecho. Si llevas los neumáticos en mal estado, las pastillas de freno medio cristalizadas y el disco sucio, a lo mejor aumenta la distancia de frenado lo justo para que tengas un accidente que podrías haber evitado de tener la moto perfectamente mantenida. Así que lleva al día el mantenimiento de tu moto y cuídala. Así, llegados el caso, ella podrá cuidar de ti. Esto va a ser todo, espero que el vídeo os sea útil y que ninguna de las cosas que salen en este vídeo os pase nunca a vosotros. Recordad que somos muy frágiles en la carretera al ir en moto y debemos de tener el doble de cuidado. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo de una serie de vídeos cortitos, más bien dos, en el que os voy a dar mis motivos personales por los que yo compraría una Harley Davidson. Así que, sin más, dentro intro. A ver, os comento. Una de las preguntas que me suelen hacer muchísimo en este canal es si me compraría o si he tenido una Harley Davidson. Ya tengo un vídeo en el que prácticamente hablo de eso, así que no voy a entrar mucho en el tema. Pero sí que es cierto que hay unos cuantos motivos por los cuales he estado a punto de comprarme una Harley Davidson varias veces en mi vida. Y en este vídeo os voy a comentar los que son para mí los motivos más importantes para comprarte una Harley Davidson. El primero de ellos es la personalización. Por norma general, una moto custom se llama así porque tú la customizas a tu gusto. Y no hay ninguna marca de motos en el mundo que tenga más piezas aftermarket para que la pongas a tu gusto que las Harley Davidson. Si tú te compras una Sportster, por decir una, pero ocurre con prácticamente todos los modelos, la cantidad de piezas que tú tienes, desde asientos, cúpulas, escapes, de todo, para personalizarla y hacer como a ti te guste, es que es prácticamente infinito. Y además el precio de esas piezas de aftermarket son muy buenos. O sea, hay de todo. Y hay de todo muy bien de precio, mucha oferta también en el mercado de segunda mano, o sea, es una maravilla. No hay moto mejor para customizar dentro del mundo custom que una Harley Davidson, eso es un hecho. Y os lo digo yo, que todas mis motos las he customizado, pero yo, a medida. Mi cúpula la he tenido que adaptar, los escapes muchas veces los adapto, y así con todo. Los espejos, todo. ¿Por qué? Porque están hechos para Harley Davidson, porque son los que tienen más piezas guays en el mercado de segunda mano y en el mercado de aftermarket. La segunda cosa de las Harley, que a mí me gusta mucho, el sonido. Las japonesas no suenan igual que una Harley Davidson. Las Indian tampoco. No hay ninguna moto que suene igual que una Harley Davidson. A lo mejor si te vas a la Honda Fury o movidas por el estilo, suena muy bien, pero sigue sin sonar igual que una Harley Davidson. Me gusta, pero no suena igual. Eso se debe principalmente a la velocidad de ralentí que funciona el motor. En Harley Davidson es muy bajo. Y el estilo de motor... La velocidad de ralentí y el tipo de motor que lleva hace que el sonido, tanto en ralentí como en marcha, sea precioso. Es un sonido muy agradable al oído y de los más bonitos que hay. Si una de las cosas que principalmente te llama de una moto custom es el sonido, ya sabes que Harley Davidson probablemente sea lo tuyo. Otro punto a favor de Harley Davidson es la historia, la leyenda. Cuando uno piensa en marcas custom de la historia o marca que te viene a la mente cuando piensas en una custom, esa es casi seguro Harley Davidson. Uno no piensa en una custom y piensa en una Yamaha por norma general. Así que cuando pienses que quieres comprarte una custom, lo primero que tienes que decidirte es: ¿yo quiero una custom o lo que yo quiero es una Harley Davidson? Porque si tú lo que quieres es una Harley Davidson, no te compres una Honda Shadow, porque al poco querrás cambiarte por una Harley Davidson. Yo a día de hoy ya sé que quiero una custom, no una Harley, por eso tengo japonesas, porque tiene otras ventajas que a mí me agradan. Pero si a ti lo que te llama es que sea una Harley Davidson,
pues no te andes con intermedios, píllate directamente lo que a ti te guste. Otra cosa de las Harley Davidson es la durabilidad de su motor. Se habla que las Harley Davidson suelen tener muchos fallos y en algunos casos eso es así, pero en muy pocos casos esos fallos hacen que el motor se vaya a pique. Los motores de la Harley Davidson puedes encontrar muchos por ahí con 200-250.000 kilómetros. Y eso en japonesas también se da en custom, pero yo creo que en menor medida. Los motores de Harley Davidson se dice que son eternos. Yo no diría tanto, pero desde luego son muy duraderos si los cuidas. Y eso es un punto muy a favor. Que se te rompa el embrague o cosas por el estilo, ok, pero mientras la base del motor esté bien, todo son reparaciones fáciles, relativamente fáciles de hacer. Y Harley Davidson eso lo tiene. Es muy difícil que el motor de una Harley se te vaya a pique. Así que para mí, esos son los motivos principales por los cuales yo me compraría una Harley. Y bueno, dejadme los vuestros en los comentarios. Este iba a ser un vídeo corto y así ha sido. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y chao. Hola a todos. Hoy os traigo la segunda parte sobre recomendaciones de canales moteros de YouTube que sigo y que me molan. Sin más preámbulos, dentro intro. Os comento las reglas que he seguido para hacer esto. En primer lugar, que no sean canales gigantes, ya que no tiene sentido hablaros sobre Charlie Cinnamon o el Mages, todo Dios los conoce. La segunda regla es que, quitando a los youtubers gigantes, no me importa en absoluto el número de suscriptores del canal. Si a mí me mola, lo pondré aquí. Evidentemente, pondré los enlaces a todos sus canales en la descripción del vídeo, y una vez dicho todo esto, me dejo ya de rollos y vamos a ir con el primer canal que os recomiendo. Onyx Biker Motovlogs. Este es un canal que empezó en YouTube más o menos cuando empecé yo, y como tiene una moto muy parecida a la mía, siempre he estado pendiente de sus vídeos. Tiene muchos vídeos sobre el mantenimiento de moto explicados de manera muy sencilla, y más de una vez cuando me preguntan sobre cómo hacer determinadas cosas, les he contestado directamente con un enlace a uno de sus vídeos. Echadle un vistazo y mandadle un saludo de mi parte. Condor Moto. Lo conocí porque tiene una V-Star 950 preciosa y muy llamativa. Últimamente saca vídeos muy interesantes tanto de novedades como tops. No solo sobre custom, pero en todos aprendes algo. Además cuenta las cosas de una forma muy amena y parece que te lo esté contando un colega, que creo que es lo más guay que puede tener un motoblogger o alguien que hace vídeos sobre lo que sea en general. The Black Rider. Este canal junta dos cosas que me gustan muchísimo, las motos y Guipúzcoa. Sus rutas por zonas verdes del País Vasco me encanta. Dadle una oportunidad y no os vais a arrepentir. Además, tiene algunos vídeos solo con el sonido de motor de la moto y la ruta que son una maravilla y se disfrutan muchísimo. Milo Motovlogs. Descubrí el canal por un vídeo de una review sobre chalecos calefactables, ni recuerdo yo por qué estaría buscando yo eso. Pero, además de reviews y otras cosas chulas, lo que a mí me gusta de su canal son las rutas que hace. Nos enseña una Andalucía muy bonita y te dan ganas de ir para allá con la moto. Echad un vistazo a su vídeo de Pueblos Blancos y veréis como casi te dan ganas a ti de tirarte al agua. La Oveja Negra Custom. Bueno, este canal es un poco diferente a los que os he estado trayendo, pero creo que se merece un sitio. Los vídeos que podréis ver ahí son transformaciones de motos, en especial Cafe Racer y Scrambler, todas ellas hechas con mucho cuidado y con un resultado elegante y agradable a la vista. No me pierdo ni uno de los vídeos en los que enseñan sus fabricaciones. Atolón Motovlog. Como os dije que no traería canales hiper famosos, no os voy a hablar de Royal Jordanian, pero sí lo voy a hacer de su versión española, o bueno, argentino-española, más bien. Atolón Motovlog nos trae sus vídeos de observaciones diarias en los que podemos pasar un rato agradable juntos y él nos cuenta sus cosillas. En fin, de eso tiene que ir un motovlog, ¿no? Luego, además, están sus vídeos de moto escuelita, en los que enseña a Atolondrina a conducir. Son muy divertidos de ver y también puede servir por si alguien se está sacando el carnet. Solo Moto. Es el canal de YouTube de la revista Solo Moto. En concreto, lo que más me interesa del canal son las reviews que hacen sobre distintas motos. Vídeos cortitos con mucha información y que te sirven de maravilla para hacerte una idea rápida sobre un modelo de moto en concreto. Se dedican profesionalmente a ello y se nota y mucho. Mujeres moteras. Bueno, probablemente todos o casi todos ya conozcáis este canal, ya que es uno de los grandes de YouTube España en cuanto a motos, pero por si acaso os lo traigo aquí también. Es un canal en el que hay de todo, en concreto lo que más me gusta son donde Berta nos cuenta novedades o noticias del mundo motero. Ya veía de vez en cuando el canal, pero me ganó definitivamente su vídeo sobre la DGT y el airbag. Os recomiendo echarle un vistazo.
Ella lo cuenta todo muy bien y además hay 2 gatetes muy majos en el vídeo, o sea, no se puede pedir más. Como habréis podido observar, no he puesto partes de las grabaciones de ninguno de ellos en mi vídeo. Son trabajos que pertenecen a ellos y tan solo se podrán ver en sus propios canales. Creo que es lo más justo. Así que si queréis echar un vistazo a sus contenidos, bajad a la descripción del vídeo e id a verlos. Esto va a ser todo, espero que este vídeo os haya gustado, un saludo a todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hace unas semanitas os he traído un vídeo en el que os hablaba de motivos para comprar una Harley Davidson. Y hoy os voy a traer los motivos que me llevaron a mí a comprar una japonesa. O, en otras palabras, los motivos para no comprar una Harley Davidson. Así que sin más, dentro intro. Os dije en el vídeo anterior que lo que son los motores de Harley Davidson son eternos, por decirlo de alguna forma. Pero no tanto lo demás de la moto en sí, o partes del motor que no son esenciales. Harley Davidson suele dar muchos fallos. Fallos tontos, fallos pequeños, pero fallos al fin y al cabo. Y eso es algo que no ocurre tanto en las marcas japonesas. Se dice, y es así por varios estudios que algunos he puesto ya en el canal, que las japonesas tienen una mayor fiabilidad que las Harley. Y yo, como hago muchos kilómetros al año y no tengo coche, solo tengo moto, necesitaba una moto fiable. Por eso, en un primer momento, me decidí por buscar una custom japonesa. Esa es otra cosa que yo también sabía, quería una custom, lo tenía clarísimo. Así que el primer motivo para declinarte por una moto custom que no sea Harley Davidson para mí es la fiabilidad. El segundo de los motivos es un motivo ya muy tratado hasta la saciedad, por lo que tampoco me detendré mucho en ello. Y es el precio. Sobre todo, en este caso, del mercado de segunda mano. El mercado de segunda mano de las Harley siempre se ha dicho que es muy inflado. Bueno, yo no voy a entrar en ello, ya que si la gente paga X por algo es porque para ellos vale eso y ya está, no hay más. Pero sí que es cierto que yo, mirando opciones y lo que yo podía adquirir con determinado presupuesto, yo podía coger una moto japonesa mucho más nueva y para mí mucho mejor que la que podía adquirir de Harley Davidson con el mismo presupuesto. Así que blanco y en botella. Si tienes el presupuesto mínimamente ajustado, a lo mejor Harley Davidson no es lo más indicado para ti. Y por último, como os dije que sería un vídeo corto, lo va a ser. Al igual que en el anterior vídeo os dije, es muy importante tener muy claro si tú lo que quieres es una Harley Davidson o si lo que quieres es una moto custom. Si lo que quieres es una Harley Davidson, tienes que comprarte una Harley Davidson. Pero si a ti lo que te gusta son las custom en sí, entonces hay muchas más opciones en el mercado, para mí, más interesantes que Harley Davidson. Por ejemplo, a día de hoy, Indian. Si yo me fuera a comprar una moto nueva, una custom nueva, muy probablemente sería una Indian, en lugar de una Harley Davidson. Tiene ahora modelos que a mí me resultan mucho más interesantes y por el mismo precio que modelos en Harley que a mí ya no me llaman tanto la atención. Y más ahora que Harley Davidson ha dejado de fabricar mitad de sus modelos aquí para Europa. Así que, un vídeo muy cortito, muy sencillo. 3 puntos para no comprarte una Harley Davidson según yo. No tienes por qué estar de acuerdo con ellos. Primero, fiabilidad. Segundo, presupuesto. Y tercero, tienes que decidirte si quieres una Harley o quieres una custom. Si quieres una custom, el mundo es enorme para ti, amigo, y hay mucho donde elegir. Si quieres una Harley, pues ya sabes, te toca comprarte una Harley. Vaya, se ha sido corto, ¿verdad? Pues esto va a ser todo, queridos amigos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bien, hoy os traigo un nuevo formato de vídeos. Digo formato de vídeos suponiendo que haré más, pero de momento lo que sé es que haré este. En el que os voy a contar historias de cosas raras que me han pasado yendo en moto hasta hoy. Que alguna que otra historia de esas tengo y alguna yo creo que es buena. Así que, sin más preámbulos, dentro intro. Bueno, hola de nuevo. Pues bien, os pongo en situación. El contexto. Antes de la pandemia incluso, yo tendría por aquel momento como 700 suscriptores, más o menos, una cosa así. O sea,
no es que ahora tengo muchísimos más, pero era un canal todavía más pequeño en aquel entonces. Nunca me había pasado que nadie me reconociera o cosas por el estilo. Nunca nadie me había dicho en la calle, oye, tú eres ese de los vídeos de internet. No me había pasado jamás. Pues un día me disponía yo tranquilo a ir a mi facultad, donde estaba estudiando todavía. Meto la moto dentro de lo que es el parking. Es un parking que está fuera, pero bueno, estoy aparcando la moto y cuando llego me doy cuenta que al entrar un chico se me queda mirando. Pero más que a mí, miraba la moto. La miraba muy fijamente. Y me miraba a mí y miraba la moto. Y yo decía, este me da mal rollo, me da mala espina. Total, paro la moto, la estoy aparcando, le estoy poniendo el candado y tal. Y veo que el chico, desde una esquina, no me quita ojo. Me sigue mirando a mí, mira la moto, saca el móvil. Yo no sabía lo que hacía, pero me pensaba lo peor. Y en lo que sigue mirándome un rato... Y yo ya bastante mosca y digo, no me voy a ir, creo que me quiere robar la moto. O sea, no voy a hacer como que sigo aquí un rato, lo que sea. Así que yo cogí y ya cuando estaba el candado y todo puesto, me saqué el móvil y me apoyé un poco en la moto como si estuviera haciendo algo, ¿sabes? Pero no hacía nada, lo vigilaba. Y al poco de estar haciendo esto, los dos parguelas, el chico coge y se me acerca. Y me dice, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Lo que pasa es que yo ya estaba súper mosca y le contesté fatal. Le dije... Depende de qué pregunta me vas a hacer. Mirándolo mal y todo, ¿sabes? O sea, yo lo peor del mundo. Y el chaval me dice... No, nada, es que te estaba mirando, es que tú eres el de Custom Motovlog, ¿no? Es que soy suscriptor tuyo. Y digo, hostia. Y ya le digo, sí, tal, es que te estaba mirando y no sabía lo que querías, te veía mirándome y no sabía qué querías, me estaba dando mal rollo. Y el tío... Ya me di cuenta que me había salvado fatal, ¿no? Me dijo él. Y total, que él quería... O sea, no sabía muy bien si sacar una foto conmigo o hacer el qué. Y me pidió un autógrafo. Pero otra cosa que me pasó es que yo no tengo ningún autógrafo hecho para este canal. Y le dije, yo si quieres te firmo con mi nombre y apellidos, o sea, la firma que tengo en mi DNI, pero es un poco chorra, ¿no? Y él me dijo que sí, que era una tontería, que no hacía falta que le firmara nada y que bueno, que a la próxima a ver si me hacía una firma. Cuando lo viera, a la próxima vez a ver si ya tenía una firma hecha y le firmaba algo. Y eso pasó, pues bueno, antes de la pandemia, ya nunca lo volví a ver. Y de vez en cuando me acuerdo del ridículo tan espantoso que hice tratando mal a la primera persona que vino a pedirme un autógrafo, que ya ves tú, un autógrafo. Y nada, desde aquí... Si me estás viendo, que espero que sí, quería decirte que lo siento y que bueno, es que pensé que me quería robar la moto, tío. O sea, entiéndeme. Y otra cosa, desde aquel momento me compré unas pegatinas y si te vuelvo a ver, te doy una pegatina, te la firmo y no sé, lo que quieras. Me saco fotos contigo, nos vamos a tomar un café. Que lo siento, que me sabe fatal. Y nada, esta es la primera historia comprometida que tengo relativa al canal y la quería compartir con vosotros. Esto va a ser todo, si os gusta este tipo de vídeos me lo decís y grabaré alguno más. Y ya sin más, me despido de todos vosotros, en especial del chico que me pidió un autógrafo y yo pensé que me quería robar. Y nos vemos en el siguiente vídeo y chao. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy vengo a contaros un poco mi historia con esta marca y qué pasó con ella. Todos o casi todos ya conoceréis a Victory y sus motos, pero este es un vídeo que me apetecía mucho hacer, así que allá vamos y sin más preámbulos, dentro intro. Hola de nuevo, hoy os traigo un vídeo raro de estos que nos encantan, o bueno, al menos me encantan a mí. Os voy a contar un poco por encima cómo conocí yo la marca de Victory. Corría el año 2013 o 2014. Por aquel entonces yo hacía una práctica de la que no termino de estar orgulloso, pero bueno, como ha pasado mucho os lo cuento igualmente. Me flipaban ya las motos, así que lo que hacía era que en las marcas que me interesaban mucho, por ejemplo Harley Davidson, Indian o como en este caso Victory, me intentaba apuntar a sus bases de datos como periodista o bloguero, cosa que evidentemente no era,
pero algunas veces me aceptaban y como consecuencia de ello recibía correos electrónicos informando de las novedades de las marcas o cosas sobre nuevos modelos antes de que se hiciera totalmente público. Ya os digo, sé que no estaba del todo bien, pero bueno, no hacía daño a nadie y yo lo único que quería era enterarme de cosas lo antes posible y bueno, así lo conseguía. Pues bien, Victory, una marca de la que por aquel entonces sabía más bien poco, me aceptó como periodista y la primera noticia que tuve de ellos fue que me mandaron un correo electrónico con el siguiente vídeo. Os lo pongo entero ya que es cortito y de paso os pongo unos subtítulos. Qué majos soy, ¿eh? We're Victory Motorcycles. We could use the next 30 seconds to talk about the Victory Freedom 106 V-twin engine and the bold, modern styling. But we know that what you really care about is how it feels to ride. Victory Cross Country, starting at just $18,999. Victory Motorcycles. Ride one, and you'll own one. Pues bien, la cosa es que este vídeo me explotó la cabeza. En comparación a los otros sobre motos que había visto hasta el momento, este me llamó muchísimo la atención. Además del precio de la Victory que sale, al cambio a euros era mucho más barato que el de la competencia directa de aquel entonces, que sería una Harley Davidson de gama media. A partir de entonces me empecé a interesar mucho por la marca. Una vez hecha esta pequeña introducción, os voy a contar la historia de la marca Victory y cómo llegó a su final. Vamos a empezar por donde todas las historias empiezan, por el principio. Polaris Industries era y es un fabricante de Minnesota que principalmente se dedica a las motos de nieve, todoterreno y por aquel entonces también motos acuáticas. En el año 1997 se decide a crear la marca Victory con un claro objetivo: competir directamente contra Harley Davidson. Ojo, cuidado, nada menos. Lo cierto es que llevaban ya varios años preparando una investigación sobre cómo hacer motos de estilo cruiser y de fabricación estadounidense. Y allá por el 98 ya habían puesto a la venta su primer modelo, que había sido anunciado el año anterior, la V92C, con uno de los motores más grandes del sector por aquel momento, 1510 centímetros cúbicos, y hay quien defiende que fue el modelo que inició la guerra por construir motores cada vez más grandes en el sector custom. Una de las cosas geniales del V92C es que tenía un diseño pensado para ser fácilmente ajustado por el propietario, lo cual ya no era tan común en aquel entonces. Y junto a los demás aspectos que habían sacado de su investigación previa, mejoras en frenada y comodidad entre otras cosas, hicieron que se tratara de un modelo muy querido entre los amantes de las motos. Infelizmente, esa es la idea que se tiene ahora sobre ese modelo. A día de hoy, ya que cuando se sacó a la venta la opinión pública estaba más bien dividida y su precio de venta de $12,000 estaba por encima de sus rivales de Harley Davidson y la gente no creía que sus mejoras valieran esa diferencia, cosa que yo personalmente no estaba de acuerdo, ya que solo los frenos yo creo que ya valían esa diferencia, pero bueno, no entraré en ello de momento. La idea de Polaris era conseguir crear una alternativa real a Harley Davidson y parecía que Victory estaba dando algunos pasos acertados en esa dirección. Tenía un estilo único, modelos diferentes y tecnología de última generación, aunque también tenían algún que otro fallo. Raro sería lo contrario si tenemos en cuenta que que era su primer modelo en salir a la venta. Se hicieron algunas versiones de la V92C, la Touring, la Sport Cruise, pero las ventas no fueron demasiado bien. Son los casos típicos de motos que son mucho más queridas cuando pasan los años que cuando salen a la venta, con algunos baches, pero Victory se había puesto en marcha y ya tenía motos con su firma por la carretera. A partir de 2002 y 2003, Victory empezó a dar beneficios reales. Se empezó a hablar bien de sus motos, y si no toda, seguro que parte de la culpa de ello pertenece a la Victory Vegas. Ya llevaba el que sería el famoso motor Freedom de las Victory, junto con un chasis nuevo y una estética brutal. Y por aquel entonces ya 6 velocidades. Otra cosa que ayudó mucho en aquel entonces fue que para celebrar el aniversario de 50 años de Polaris, se lanzó la Signature Series Vegas, por nada menos que Arlen Ness. Esa moto se llevó una barbaridad de premios, además de salir en casi todas las revistas de la época. Victory había levantado cabeza y ya pisaba fuerte. Sus modelos eran reconocidos, novedosos y con una línea particular que no dejaba indiferente a nadie. Sacó muchísimos modelos en un periodo relativamente corto de tiempo, entre ellos la Hammer con su neumático gigante de atrás, la Vision que buscaba competir contra la Goldwing, cosa que no se le dio mal, y su edición limitada de 100 unidades que se vendieron, según cuenta la leyenda, en cosa de 10 minutos. Increíble, lo mires como lo mires.
El éxito se debía en parte a colaboraciones que hacían con leyendas de las motos como el que comentábamos antes, Arlen Ness o Cory Ness. Todo iba viento en popa para Victory, y siguió sacando modelos, la Kingpin, la Cross Country y la genial idea de las versiones 8-Ball, que prácticamente eran las mismas motos pero con algunos accesorios menos para que salieran más baratas. ¿Qué podría salir mal? Polaris llevaba tiempo invirtiendo dinero para que Victory se hiciera con un nombre que fuera realmente relevante dentro del mundo de las motos custom, y lo estaba consiguiendo, pero quizás no al ritmo que se esperaban. La sombra de Harley Davidson era y es alargada, y costaba mucho conseguir convencer a un amante de las custom que Victory, una marca reciente, era tan buena opción o a veces mejor que una Harley. Entonces, en 2011, Polaris tuvo la oportunidad de hacerse con Indian Motorcycles, una marca que venía con todo lo que le faltaba a la Victory, un nombre que le respaldara. En un primer momento la idea era clara: Indian tendría una parte del mercado y Victory otro. Al ser motos en principio muy diferentes, en cuanto a estilo sonaba buena idea, pero pronto la cosa se iba a torcer. Justo un año tras la compra de Indian, Victory empieza a perder rentabilidad. En 2013 saca a la venta la Judge sin pena ni gloria, al igual que pasó en 2014 con la Gunner. Hay quien dice que dejaron de invertir lo necesario en Victory. Por otra parte, habían ciertas dificultades a la hora de adaptar modelos a la normativa de contaminaciones europea, y así, ya dando algunos tumbos y con muchos rumores, nos plantamos en 2016, fecha en que se anuncia la Octane, una moto en la que ya se utilizaron partes y piezas de la Indian Scout, lo cual ya dejaba entrever que algo iba a cambiar o no estaba yendo del todo bien. Pasamos así al 9 de enero de 2017. Polaris Industries emite un comunicado de prensa, comunicado que por supuesto recibí ya que me seguían considerando como periodista, no estoy orgulloso de ello, pero bueno, tampoco me arrepiento demasiado, y os leo la parte importante del comunicado y os quito el relleno. Polaris Industries anuncia la descontinuación de Victory Motorcycles, reforzando su posición en el sector de Power Esports. Pues bueno, también decían que suministrarían los recambios durante 10 años y que se mantendría el servicio y la garantía, lo cual era de esperarse, pero aun con todo tranquilizó de alguna manera a los propietarios que no sabían muy bien qué es lo que estaba ocurriendo. Scott Wine, que era el CEO en aquel momento de Polaris Industries, dijo que fue una decisión muy difícil para ellos. Se habla mucho de lo que ocurrió en realidad o si se contó toda la verdad o no, pero a mi entender tan solo fue que se sopesó las posibilidades entre Indian y Victory y Indian tenía el nombre ya forjado, por lo que sería más barato ponerla a competir contra Harley Davidson antes y mejor de lo que podría ser Victory. Y bueno, así fue. Polaris tenía, como toda empresa, recursos finitos y los preferían invertir en Indian. Tampoco se contempló la venta de la marca Victory porque no querían una hipotética situación en la que perdieran cuota de mercado para una marca que antes era suya. O sea, el ridículo es tremendo, o al menos eso se decía, y a mí me cuadra bastante. Así que en 2017 Victory desapareció, pero no sin antes dejarnos unos cuantos modelos exitosos y otros no tanto, pero en lo personal me gustan muchos de ellos, y si veo que esto os interesa, puede que haga un vídeo comentando los mejores modelos que nos dejó la marca tras 18 años de trabajo. Espero que os haya gustado este vídeo, raro que os he hecho, y que os haya entretenido un poco aunque sea. De ser así, decídmelo y puede que en el futuro intente hacer alguno más contando historias de otras marcas o cosas por el estilo. Sin más, me despido ya de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Hola a todos, ¿cómo va eso? En comentarios de vídeos o por mensajes privados me soléis preguntar cosas sobre mecánicas de vuestras motos y siempre os contesto, pero algunas veces no sé exactamente qué es lo que ocurre con vuestra moto y os remito al foro online específico de vuestro modelo. Creo que es la forma más útil de encontrar información sobre fallos, cómo arreglar cosas y mantenimiento sobre los vehículos. En este vídeo os vengo a comentar un poco la importancia que tienen los foros especializados de motos y las cosas que tenéis que hacer para entrar en uno de ellos y ser bien recibidos. Sin más preámbulos, dentro intro. La cosa es la siguiente, los foros especializados tienen una ventaja enorme frente a buscar cosas en foros generales o en Google, y es que son específicos de determinados modelos, como por ejemplo el foro Viragos, que es de todos los tipos de Virago que hay, o el de Star Riders, que es específico de las Dragstar.
Mientras que si escribes una duda o problema en un foro genérico, te contestará gente que tiene otra moto o que le suena de algo parecido de una furgoneta que tuvo en el pasado. En un foro especializado, te contestará gente que tiene tu moto o una muy parecida, por lo que las posibilidades de solventar tu problema o duda son muy superiores a si vas dando palos de ciego preguntando en sitios que no conocen tu modelo en concreto. Eso conlleva que en este tipo de foros no te darán respuestas generales sobre mecánica, sino centradas en tu moto en concreto. Un ruidito en un modelo puede ser una cosa y en otro otra cosa distinta. En estos sitios, lo que te haya pasado a ti, seguro que le ha pasado exactamente a otras tantas personas. Pero en este tipo de foros hay unas reglas más o menos generales que hay que cumplir. Os explicaré un poco por encima qué es lo que tenéis que hacer para entrar en uno de ellos y poder usar a placer toda la información que hay allí, que suele ser mucha. Hay unos pasos que has de seguir en cualquiera que sea el foro específico de tu moto. Voy a utilizar como ejemplo el foro principal que hay sobre la Dragstar, el de Star Riders. Es similar en cualquiera que sea el vuestro, dependiendo del modelo de tu moto. Hay foros para intruders, el foro 125, el de Honda Shadow y muchos más. Vamos con el primer paso para entrar en uno de esos foros. Lo primero, regístrate. Y una vez lo hayas hecho, has de buscar un subforo que se llame presentaciones. Los nombres pueden variar un poco, pero son muy similares en todos los foros que he visto hasta el momento. Una vez ahí, escribes una breve presentación para darte a conocer en el lugar. No hace falta que sea muy extensa, pero sí que incluye lo típico, tu nombre, de dónde eres, qué moto tienes y bueno, poco más. Eso suele ser un requisito para poder abrir temas para hacer consultas o para poder preguntar cosas a otros usuarios, así que lo primero es hacer esta pequeña presentación. En caso de que puedas rellenar el modelo de moto y año en tu perfil, hazlo. No cuesta más de un segundo y más adelante, en el caso de que hagas alguna pregunta, será más fácil para los demás usuarios saber de qué moto en concreto estamos hablando y les será más sencillo ayudarte. En caso de que en el foro de tu moto no esté la opción de poner tu modelo y año directamente, te recomiendo que lo pongas como firma. Eso es un mensaje corto que aparece al final de cada mensaje que mandes y así cada vez que tú digas algo, el que te lea sabrá igualmente qué modelo y año es el de tu moto. Así todo será más fácil y rápido. Bien, ahora otra cosa a tener en cuenta. Como os comenté antes, es más que probable que cualquier cosa que os pase le haya pasado ya a mucha gente antes, al tratarse de un foro sobre motos muy similares a la tuya, por lo que si tienes un problema o una consulta, antes de abrir un tema nuevo, para hablar sobre ello, utiliza el buscador. Os pongo como ejemplo el hipotético caso de que tenga un problema con el Cardan de la Dragstar. Antes de abrir un tema nuevo, voy al buscador y pongo Cardan. Y como veis, me sale infinidad de cosas que se ha hablado ya sobre esto aquí y puedo encontrar casi seguro lo que busco. Y si por alguna de aquellas no es así, pues ya puedes abrir un tema nuevo y comentar tu caso concreto. Como ya te has registrado y presentado, si alguien puede ayudarte, lo hará. Bien, esto es lo principal que os quería comentar, pero antes de irme quiero comentar una parte muy interesante que suele haber en todo foro sobre motos, el de manuales. Si te metes ahí, puedes encontrar los distintos manuales que hay sobre las versiones de tu moto, lo cual es una maravilla y hace que todo sea mucho más fácil, ya que entre la información del foro por una parte y el manual de tu moto por otra, ya hay pocas cosas que no podrás hacer por tu cuenta. La cosa es que este es un vídeo muy simple, pero quería hacerlo porque soy miembro de varios foros y suelo ver muy a menudo los mismos errores, entre comillas, cada vez que entra un usuario nuevo y me apetecía hacer esta pequeña guía para tanto los que no pensaban que un foro especializado pudiera ser tan útil como para los que no tenían muy claro cómo poder utilizar uno. En fin, esto va a ser todo, es un vídeo muy cortito, pero como quería dar un mensaje claro, pues casi que mejor. Y lo último, antes de irme, quería dar las gracias a los miembros de YouTube y también a los que colaboran en Patreon. Sois de mucha ayuda y sois la leche, gente, de verdad. Gracias. Pues eso, chicos, sin más, me despido ya de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Hola a todos, hoy os traigo la tercera y última parte de esta serie de vídeos sobre recomendaciones de canales de YouTube sobre motos. Espero que os molen mucho y que podáis descubrir algo nuevo. Sin más preámbulos, dentro intro. Os comento las reglas que he seguido para hacer esto. En primer lugar, que no sean canales gigantes, ya que no tiene sentido hablaros sobre Charlie Sinuan o el Majes, todo Dios los conoce. La segunda regla es que, quitando a los youtubers gigantes, no me importa en absoluto el número de suscriptores del canal. Si me mola, lo pondré aquí. Evidentemente pondré los enlaces a todos sus canales en la descripción del vídeo. Una vez dicho todo esto, me dejo ya de rollos y vamos a ir con el primer canal que os recomiendo.
Caballero motorista, empiezo por recomendaros este canal que lleva metido en esto unos pocos años ya. Hace motovlogs, reviews de cosas y lo que más me gusta a mí son los tests y las pruebas que hace de distintos modelos de motos. Claros, dando una opinión muy en detalle de cada una de ellas y con ver un vídeo de 10 o 20 minutos ya tienes una idea muy concisa de cómo es la moto en cuestión. Aparte de todo me gusta cómo explica las cosas y cuenta sus impresiones. Mototurismo Eventos, canal con rutas y pruebas de moto. A mí me engancharon con la ruta por Soria y los planos en dron tan chulos que sacaron. Os recomiendo pegarle un vistazo a sus rutas y si alguna de las pruebas de motos que han hecho os llama la atención, dadle una oportunidad porque no os defraudará. Quique Parra, si alguna vez has topado con una de sus miniaturas por YouTube, probablemente hayas entrado a ver el vídeo. Tiene vídeos muy chulos de todas las temáticas, pero el que más me gusta es su vídeo sobre viajar solo o acompañado. Explica muy bien los sentimientos y sensaciones que tiene uno cuando está solo en un viaje. Además tiene unas tomas hechas con dron muy chulas. ¿Seré yo el único que no usa un dron? Puede ser. Lord Drake Customs, otro canal de gustito visual. Nos enseña sus motos hechas a medida con muchísimo gusto, buena música y unas tomas muy elegantes. Si te gustan los trabajos de modificaciones, este canal es todo un descubrimiento. Tiene además como punto positivo que suelen ser vídeos muy cortitos, entre 2 y 4 minutos, en los que ves por completo cómo quedan sus trabajos. En fin, echadle un vistazo y no os arrepentiréis. Fernand Warrior. En este canal hay de todo, pero yo vengo a recomendaros los motovlogs que van sobre historia. Fernand Warrior te hace una rutita, te cuenta acontecimientos interesantes que ha habido y sales de su vídeo aprendido. Aparte del buen contenido, te cuenta las cosas de una manera muy amena y divertida. A ver si empiezan a poner sus vídeos en clase de historia. Eddie on the Road. La verdad es que dudé sobre si ponerlo o no, ya que es muy conocido por todos, pero por si acaso os lo traigo igualmente. En resumen, vídeos con mucha calidad, contenido interesante y ameno. Si por alguna de aquellas no lo conocéis, mirad su vídeo de 20 consejos moteros y ya veréis que el nivel está muy alto. BMCO. Vídeos hechos con cámara rápida en los que podemos acompañar al creador viendo cómo se hacen modificaciones o restauraciones de motos, ver el antes, el proceso y el después. Es un estilo de vídeos único y súper interesante de ver. Os recomiendo mirar la modificación de la CB250, pero una advertencia, cuidado porque sus vídeos enganchan. Como habréis podido observar, no he puesto partes de las grabaciones de ninguno de ellos en mi vídeo. Son trabajos que pertenecen a ellos y tan solo se podrán ver en sus propios canales. Creo que es lo más justo. Así que, si queréis echar un vistazo a sus contenidos, bajad a la descripción del vídeo e id a verlos. Esto va a ser todo, espero que este vídeo os haya gustado. No creo que saque más vídeos de este estilo, pero bueno, nunca se sabe. Un saludo a todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Hola a todos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Hace unas semanas saqué un vídeo sobre la historia de Victory Motorcycles y os comenté que si os apetecía podía hacer otro con los mejores modelos que nos dejó la marca. La verdad es que no tenía muchas esperanzas puestas en ello, pero os gustó mucho el vídeo y me habéis pedido que hiciera este con los modelos, y como soy un sol, siempre os hago caso. Pues aquí os traigo este vídeo en el que vamos a ver los modelos más guay que nos ha dejado Victory, y sin más preámbulos, dentro intro. Hola de nuevo. Antes de empezar os voy a comentar un poquito cómo va a ser este vídeo, ya que será un poco distinto a otros que he hecho. En el anterior capítulo sobre las Victory os conté la historia sobre cómo al ser periodista tenía acceso a cosas chulas de la marca. Si no sabéis de qué os estoy hablando y queréis enteraros, pausad y abrid este enlace de aquí arriba. Si en cambio sabéis de qué va el tema, pues nada, seguimos. Pues bien, de mi época inscrito como periodista de Victory conservo también varios anuncios de lanzamientos de modelos, y como me gusta como son, vamos a hacer este vídeo del siguiente modo. Primero os pongo las mejores partes del vídeo de lanzamiento de cada moto para que lo veáis, y luego comento un poco qué tal era el modelo y qué me parecía. Como ya me he enrollado demasiado, vamos al lío y empezamos con el primer modelo. La primera elegida es la Victory Cross Country. Si os estáis preguntando por qué orden he seguido para elegirlas, pues la verdad es que ninguno, lo he puesto un poco como me ha parecido. La Cross Country llevaba el motor Freedom 106, el de 92 caballos que llevan casi todas las motos que salen en este vídeo. Y lo más interesante de ese modelo es que venía preparadísimo para hacer kilómetros. Te traía mucha tecnología, incluyendo control de crucero e incluso MP3, aparte de unas buenas maletas rígidas que hacían de ella una gran opción para hacer viajes largos.
La Victory Cross Country Tour es un modelo con más accesorios todavía para viajar que la versión normal, que ya eran bastantes. Trae una cúpula más alta y una maleta trasera enorme, que a la vez sirve de respaldo para el acompañante, lo más cercano a viajar en moto, pero con la comodidad de ir en coche. La Victory Gunner apareció cuando empezó a volver la moda de las bobber, allá por el 2014. Es una de las Victory que más se ven a día de hoy, y personalmente me gusta mucho su aspecto. Tiene unas líneas muy elegantes y el motor 106 es el protagonista de su diseño. Es curioso como este modelo se hizo pensando en hacer la competencia directa a la Softail y Slim. ¿A vosotros cuál os gusta más? La Victory Hammer 8 Ball fue la segunda versión de la Hammer que se sacó en el 2005. Esta, que salió por el 2010, se hizo bajando un poco el asiento y disminuyendo costes, tanto que el primer modelo tenía solo 5 marchas, a diferencia del modelo del año 2011 que ya tenía las 6 típicas. La idea general de las versiones 8 Ball de Victory era la de abaratar costes y sacar motos más sencillas y más baratas, lo cual posiblemente fue una de las mejores decisiones que tomó Victory, ya que por una parte conseguía modelos más accesibles y por otra hacía unidades muy elegantes, ya que, para mi modo de ver, le quitaba todo lo innecesario y conseguían motos con estilos muy vistosos. La Victory Hammer S fue un modelo de edición limitada cuya principal diferencia era la pintura de estilo racing bicolor que llevaba, además de otros pequeños cambios menores. Personalmente veía más atractiva la idea de la 8 Ball, pero sobre todo porque el precio era bastante inferior, y eso me llamaba más la atención que el color de la pintura en sí. La Victory Hike Ball data del año 2012 y también venía del estilo de motos bobber, pero a esta le plantaron un señor cuelgamonos que le queda de maravilla, y la idea es que este modelo en concreto compitiera contra la Street Bob. Ya sabemos que esto es cuestión de gustos como todo, pero para mí la Street Bob no tenía nada que hacer contra esta moto. La Victory Magnum partía de una idea muy similar a la de la Cross Country que hemos visto antes, pero cambiando su llanta delantera por una de 21 pulgadas. Es cierto que tiene otros cambios más, pero visualmente el que más diferencia en las dos motos, que son muy similares, es este. En fin, hay veces que las motos parecen obras de arte y esta es una de ellas. Este modelo traía altavoces que daban una potencia de 100 vatios, una barbaridad. La Victory Magnum X1 fue una edición especial que sacaron sobre la base de la Magnum. La principal diferencia es la pintura bicolor llamativa que le hicieron, que tiene un estilo muy característico que no deja indiferente a nadie, y además esta moto lleva nada menos que 10 altavoces y 200 vatios de poderío, en fin, una animalada. Por si los 100 del modelo anterior te quedaba corto, pues bueno, con ese ya puedes ir sobrado. La Victory Vegas es uno de los primeros modelos de la marca, fue diseñado por Michael Song y empezó con el motor de 1510 centímetros cúbicos, pero sobre el 2006 lo cambiaron por el de 1600 y 6 marchas. La Vegas es uno de los modelos más importantes y recordados de la marca, aunque a mí me gusta más el que viene a continuación. Seguro que alguien nos ha dicho eso de que con 2 tonterías que cambies en la moto ya aparece otra. Pues bien, eso es lo que pasa con la Victory Vegas 8 Ball. Mucho negro donde antes había cromado o color y un faro con líneas más agresivas. Aparte de eso, pocas diferencias de fondo, pero solo con eso ya me ganaron. Es una de mis favoritas y para mí una de las motos más elegantes que se han hecho hasta el momento.
Ahora os voy a hablar un poquito de la Goldwing de Victory, la Vision. Pues bien, es una moto estilo Touring, no custom, pero se lo perdonamos porque nos gusta mucho. Se presentó en el 2007 y traía un par de versiones, la Street y la Tour. Además de algunos accesorios más que traía, esta tenía un maletero trasero enorme. Esta moto tenía toda la electrónica posible de la moto, y cuando digo toda es toda. Es un modelo muy buscado a día de hoy, y no es de extrañar, en su momento sacaron una edición limitada de ella y se vendieron todas las unidades en menos de 10 minutos. En último lugar os voy a hablar un poco de la Victory Octane. Tengo especial odio por este modelo, pero soy consciente de que no es nada racional, es solo que salió en el 2017 cuando la marca ya estaba en sus últimos momentos, y siempre que la veo la asocio al final de Victory. Pues bien, tras la compra de Indian por la parte de Polaris, que era el dueño de Victory, el interés en mantener la marca como algo ajeno a Indian era bajo, tanto es así que un 35% de las piezas que lleva la Octane eran utilizadas en la Indian Scout. Lo interesante de este último modelo de Victory fue la amplia gama de posibilidades de accesorios que tenías en el momento de la compra para personalizarla a tu gusto. Llevaba el motor de 1179 centímetros cúbicos de 104 caballos y se vendieron aproximadamente 4000 en todo el mundo, lo que casi la convierte en una edición limitada. Lo siento mucho Octane, no eres tú, soy yo, no has hecho nada malo, pero no soporto verte. En fin. La cosa es que como tenía por ahí los vídeos de los modelos, quería compartirlo con vosotros. Si habéis llegado hasta aquí, dejad los comentarios de cuál es vuestro modelo favorito del vídeo y si hay alguno que te encante pero que no salga aquí, pues también lo dices. Igual se me ha pasado algo u olvidado alguno chulo. La memoria ya no es lo que era, ya sabéis. Pues bien, espero que os haya gustado mucho y antes de irme quiero volver a agradecer a los Patreon y miembros del canal de YouTube. Sois la caña y os lo agradezco mucho. Sin más, me voy a ir ya despidiendo de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Hola a todos. Como consecuencia lógica de que la gran parte del contenido que he subido a este canal era relacionado o con la Virago 535 o con la Dragstar 650, la pregunta que me hacéis mucho, y cuando digo mucho es mucho, es ¿cuál es tu preferida entre las dos? Pues bien, he pensado que para contestar esta pregunta podría o bien hacer una comparación pormenorizada sobre los pros y contras de las dos o la alternativa hacer un combate a muerte entre ambos modelos al más puro estilo Dragon Ball y ver cuál sale victoriosa. Como este no es un canal serio, me he decidido por la segunda. Así que, sin más preámbulos, dentro intro. Ya estamos de vuelta. Os comento las reglas un poco por encima. He elegido las 9 características que más valoro yo en una moto. Y vamos a ver cuál de los dos modelos es mejor en cada una de ellas. La que gane se llevará un punto y al final del vídeo, la que tenga más puntos se llevará la victoria. ¿Estáis preparados? ¡Vamos al lío! Round 1. Fight! Vamos a arrancar el primer combate con uno de los temas que más suele preocupar a la gente a la hora de comprar una moto custom de media cilindrada, la potencia. La cosa es la siguiente, la Dragstar tiene 40 caballos y la Virago 535 tiene 46, o sea, 6 caballos más. Que bueno, puede parecer poco, pero intenta imaginar 6 caballos de verdad, ¿a que ya no es tan poco? Bueno, fuera coñas, el tema está en que por un lado la Virago tiene más caballos, pero por otra, además, pesa casi 50 kilos menos. Y si unes esas dos cosas, el resultado es que la Virago se lleva el punto de potencia con facilidad. Aunque es cierto que no es una diferencia abismal, se nota. Por lo que, punto para la Virago. Para este tema de comodidad, vamos a hablar de dos características que son las que para mí inclinan la balanza. La primera de ellas, los mandos avanzados que lleva la Dragstar. Hacen que puedas viajar con una postura mucho más cómoda y natural que la que tienes en la Virago, por lo que es más agradable pasar horas encima de ella. La segunda característica es el asiento. El del conductor me resulta más cómodo, pero el del copiloto, sobre todo en la Dragstar modelo Classic, es una maravilla. Por lo que en este apartado de comodidad ganará la Dragstar, tanto por lo bien que va el que conduce, como por la comodidad del que llevamos de paquete. Punto para la Dragstar.
En este apartado vamos a comentar lo fácil o difícil que es manejar estos dos modelos por el tráfico o en situaciones similares. Como he comentado antes, la Virago pesa 182 kilos, mientras que la Dragstar pesa 229, y por esa diferencia de peso se hace mucho más sencillo manejar la Virago en curvas más cerradas o en situaciones de mucho tráfico. Es cierto que el peso tiene otras ventajas, pero eso lo veremos a continuación. De momento, el punto va para la Virago. Esta es una característica muy importante para las motos, al menos yo lo considero así. Cuando una ráfaga de viento lateral te puede cambiar de carril, uno no se siente muy a gusto, y si bien es cierto que eso en concreto es muy difícil que pase con cualquiera de los dos modelos que estamos viendo hoy, ya sabéis por dónde voy. Como la Dragstar pesa más que la Virago y además es más baja, la sensación de estabilidad que tienes con ella al ir a altas velocidades es superior a la de la Virago. Tampoco es que la Virago sea inestable, pero este punto se lo lleva a la Dragstar. Este es uno de los temas que más me interesa sobre las motos y algo que siempre he tenido muy en cuenta a la hora de comprar una nueva moto. Primero os doy los datos y luego mi experiencia personal con las dos. La Dragstar tiene un depósito de 16 litros y una reserva de 3 litros más, mientras que la Virago 535, al menos las posteriores al 89, tienen 13,5 litros de depósito y 2,5 litros de reserva. Pues bien, si a la mayor capacidad de depósito le unimos que el consumo medio que tengo con la Dragstar es inferior a la de la Virago, eso nos da una autonomía mayor a la Dragstar, unos 240 kilómetros antes de entrar en reserva, mientras que con la Virago yo hacía unos 190 kilómetros. Otra cosa en la que gana la Dragstar es que al cambiar la reserva es con una llavecita de paso de las de toda vida, mientras que con la Virago tiene una electroválvula que se suele averiar en los peores momentos. En cuanto a la autonomía, el punto se lo lleva la Dragstar. También os digo que los datos que os estoy dando aquí son orientativos, ya que cada moto suele hacer una media o tener una autonomía diferente, sobre todo en modelos que tienen unos pocos años y con algunas modificaciones como son los míos. Este es un punto un poquito complicado, porque en principio estamos comparando motos que normalmente son más viejas, las Virago, contra motos más nuevas, las Dragstar. Lo cual no termina de ser justo, pero bueno, así son las cosas. La Dragstar tiende a averiar menos que las Viragos por una simple cuestión de edad y kilómetros, al tener menos de ambas. En todo caso, no hay que quitarle mérito a la Virago 535. No hay muchos modelos de motos con 30 años que se vean tanto por la calle circulando a día de hoy. Aún con todo, este punto se lo lleva la Dragstar. Confieso que dudé sobre si poner o no este punto, pero me decidí a hacerlo al final. El problema está en que es muy similar el mantenimiento de una y otra moto. Cada una de ellas tiene sus pequeñas pegas. Por ejemplo, el sacar los embellecedores de la Dragstar para el reglaje de válvulas es un poco complicado. Y por otro lado, el sacar los carburadores de la Virago puede ser un procedimiento un poco aburrido y largo. Pero quitando pequeñeces como estas, no he encontrado una ventaja clara en ninguno de los modelos, por lo que declaro un empate. Nadie se lleva puntos en este apartado. O bueno, le doy un punto a cada una. Si es que soy más bueno. Este apartado es por el que voy a recibir críticas por el vídeo, lo veo venir de antemano. Las dos motos tienen estilos muy distintos. La Virago tiene un rollo chopper de los 70-80, mientras que la Dragstar tiene un estilo más cruiser clásico. En fin, no tienen mucho que ver, y no parece justo hacer una comparación entre estilos tan distintos. Pero, como ya lo he dicho antes, no soy una persona justa y lo voy a hacer. Creo que en cuanto a estilo más actualizado que se sigue viendo igual, a día de hoy gana la Dragstar, sobre todo con la versión Classic. Eso ya os digo yo que es una opinión completamente personal, pero bueno, le daré el punto a la Dragstar. Si no estáis de acuerdo, pues lo podéis poner en los comentarios, pero el punto se queda. El sistema de frenada de ambas motos es prácticamente el mismo, sistema de tambor trasero y un disco delantero. Por consiguiente, lo normal sería que las dos motos frenaran prácticamente igual. Pero, por mi experiencia personal os diré que no es así. La Virago pesa menos y tiene algo de facilidad de derrapar en la rueda trasera, cosa que cuesta más de hacer en la Dragstar. Puede que se deba a que el peso de ella esté mejor repartido o que al tener más peso cuesta más que pierda adherencia, al tema de los neumáticos más anchos, en fin. Lo que es un hecho es que me siento más cómodo frenando con la Dragstar, por lo que el punto es para ella. Finish him!
El resultado de este combate a muerte es el de victoria para Dragstar, con una victoria abultada de 7-3. La verdad es que no pensaba que sería por tanto, pero bueno, como esto es mi experiencia personal con los dos modelos, tampoco tenéis que hacerme caso con ella si no os apetece. Y lo que sí que os aconsejo es que si tenéis dudas entre qué motos comprar, elige la que más te guste. Puede parecer una obviedad, pero si una moto te gusta de verdad, los fallos que tenga no te parecerán tanto. Mientras que si una moto no te gusta demasiado o no te termina, cualquier pequeña cosa que le pase te parecerá un mundo. Esto va a ser todo. Antes de irme quiero agradecer a los Patreon y miembros del canal. Sois los mejores, muchas gracias por vuestro apoyo. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¿Harto de cargar con el mando del garaje? Este vídeo es para ti. Hola a todos, ¿cómo estamos? Hoy vengo a traeros un pequeño tutorial que creo os puede resultar muy útil. Al menos en mi caso así fue. El tema es el siguiente. Una cosa que me ha molestado especialmente es llevar el mando de garaje en la moto. Y me explico. En el coche lo típico es dejarlo en el mismo llavero que el del propio coche. Pero eso en la moto no lo puedes hacer, porque las llaves de la moto no están cubiertas ni tapadas al ir en marcha. Por lo que, si te llueve, se te puede estropear el mando del garaje. También hay quien deja el mando puesto en el salpicadero del coche o en otra ubicación de fácil acceso del propio coche. Y esa es otra cosa que, por norma general, no se puede hacer en la moto, ya que no suelen tener dónde ponerlo y en caso de tenerlo, se te mojaría igualmente cuando llueva. Como solución, hasta el momento estaba llevando el mando del garaje siempre en un bolsillito a posta para que no se mojase, pero eso se acabó, ya que descubrí una alternativa muy práctica que os voy a enseñar para no tener que cargar con el mando del garaje de un lado para el otro. Así que sin más preámbulos, dentro intro. Pues la cosa es muy sencilla. Se trata de coger un mando universal baratillo o, si tienes uno por casa que no necesites, instalarle un pulsador y esconder el mando de garaje en algún lugar de la moto. De esa manera tendrás el pulsador puesto en el propio manillar y solo tendrás que presionarlo al llegar o salir de tu garaje. Para hacer este tutorial necesitarás nociones básicas para soldar con estaño o, como fue mi caso, acudir a alguien que las tuviera. Y como es de costumbre, acudí a mi padre. Este es el botón que compré. Hay muchos, pero os pondré el enlace a este ya que sé que funciona y es a prueba de agua. También miré de comprarme un mando, pero tenía uno aquí tirado por casa, así que no me hizo falta. Pero también os pongo en la descripción del vídeo alguno baratillo que sé que funciona bien de Amazon. Empezamos ya con el tutorial.
Como algunos sabréis, hay muchos tutoriales parecidos a este en foros, pero este tiene algunas diferencias que os comento a continuación. Lo que hace la gente es soldar sin más el mando al botón y meterlo en algún sitio, pero al probarlo de esa manera encontré dos problemas. El primero de ellos es que el sitio que se suele utilizar más para guardar el mando, la parte interna del faro, no es completamente estanca y puede mojarse el mando, yéndose todo el plan al garete. El segundo es relacionado con las vibraciones. Si coges y pones un mando de plástico duro dentro del faro, es posible que tenga vibraciones y algún ruidito, lo cual de por sí no es un gran problema, pero lo que es la vida útil del mando disminuirá mucho por estar constantemente vibrando sin ninguna amortiguación, y las soldaduras que hemos hecho previamente también pueden romperse. Es por ello que, en lugar de meter el mando sin más, hemos decidido hacerle una especie de cajita con poliestireno y meterlo en una bolsita a prueba de agua. De esa manera se amortigua tanto las posibles vibraciones como el problema de las humedades. No es tan estético quizás, pero el resultado es más duradero y realmente como va escondido dentro del faro, nos da absolutamente igual la pinta que tenga mientras funcione y no se rompa, que es lo que queremos. Y esto es todo. Como veis, es una cosa más difícil de explicar que de hacer, no cuesta más de 1 o 2 horas tener todo hecho y funcionando, y son de estas tonterías que te hacen la vida más fácil, y eso a mí, como ya sabréis, siempre me mola mucho. Pues esto va a ser todo, me despido ya de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Bueno, hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo una nueva entrega de Rutas en Moto. Como ya os habréis dado cuenta, no fui lo más creativo posible a la hora de inventarme el nombre para esta serie de vídeos, pero se va a quedar así, a mí me gusta, así que se queda así. Lo cierto es que son los vídeos que menos visitas tienen y por lo general los que menos atención llaman, pero como a mí es un formato que me gusta mucho y lo disfruto mucho haciendo, ya que básicamente es enseñaros una ruta y un sitio que a mí me gusta, pues lo dicho, que como a mí me gusta mucho, lo voy a seguir haciendo y la idea es traerlo más al canal de lo que lo estaba trayendo antes. Y hoy vamos a ver Casinos, un pueblecito de Valencia.
Bueno, ya estamos de vuelta. Y antes de empezar con el vídeo, un pequeño paréntesis. ¡Qué maravilla las chaquetas de 4 estaciones! Porque he salido de casa y hacía frío, pero empezó a subir el sol, empezó a pegar, casi me estaba muriendo, me paré en cualquier sitio, me abrí las aperturas de ventilación de la chaqueta y ahora estoy, vamos, como nuevo. ¡Qué maravilla, qué gusto, qué bien! Menudo invento, espero que se haya forrado el que inventó las chaquetas de 4 estaciones porque se lo merece. Pero bueno, volviendo al tema. Estamos en la entrada de Casinos. Casinos es un pueblecito muy pequeño, no creo que llegue a 3000 habitantes, de aquí de Valencia. Típico pueblo donde todo el mundo se conoce y que es muy agradable además. Mi relación con este pueblo empezó de que muchos de los chicos de aquí iban al Instituto de Liria a estudiar y bueno, pues yo estudiaba con ellos. Y hicimos buenas amigas y venía aquí de vez en cuando. Y lo cierto es que es un pueblo que tiene cierto encanto, o a mí me lo parece al menos. Es el restaurante Bon Joc. Aquí para almorzar se almuerza muy bien y bastante barato. Os lo recomiendo si alguno venís a probarlo. Y bueno, ¿qué tiene Casino de especial? Pues si alguno de vosotros os estáis fijando, tiene muchísimas fábricas de peladillas, de turrones, en fin, de postres en general, ¿no? De dulces más que de postres. Y aquí en Casinos hay una feria del dulce, de las peladillas y de los turrones que se hace en noviembre y en diciembre. Creo que depende del año, cae en un mes o en el otro, que es, pues eso, sobre turrones, peladillas, de todo. Casinos es muy famoso por el tema de las peladillas, que aquí hay muchas fábricas y hacen una feria en el recinto ferial que tiene aquí el pueblo, que el recinto se llama Gallipatos, que no sé si lo sabréis, pero Gallipatos es como un lagartito no es muy grande, tendrá unos 30 centímetros, os pondré una foto aquí en el vídeo. Y el recinto se llama de Gallipatos porque la zona se ve que antes estaba infestada de los animalitos esos. A día de hoy ya no. O sea, yo nunca he visto uno allí. Y es esto de aquí. A ver si me paro en la sombra y os lo enseño un poquito. Esto es el recinto ferial de Casinos. Y aquí, pues bueno, es donde hacen la feria de los dulces. Que está muy bien, o sea, tienen vinito, tienen dulces para probar. Puedes comer gratis y luego te llevas el que te guste, o sea, está genial. Y como veis está todo rodeado de campo, montaña, o sea, es un lugar muy agradable. Yo me acuerdo que veníamos mucho aquí, como os comento por 2 amigos que teníamos del instituto aquí, a jugar billar también, que había unos bares muy guays. Casinos tiene muchas rutas de senderismo, tiene una ruta famosa que es, bueno, famosa, tiene una ruta muy conocida que es la ruta de la Torre Seca, que Torre Seca, aquí de Casinos, era un poblado prerromano, que se llamaba así, de Torre Seca, y se conservan algunos restos. Y de hecho, por ese nombre se conoce un parque que estaba un poco a las afueras de Casinos, como a un par de kilómetros más o menos, al que estamos yendo, que se llama el Parque de Torre Seca, que es un sitio pues bastante agradable. La idea es que tú te vienes por aquí, haces una ruta de senderismo y terminas la ruta por el Parque de la Torre Seca, que tiene paellero, o sea, tiene para que tú puedas hacer barbacoa, para almorzar en los banquitos, en la sombra, o sea, está bastante guay. Mira la sequía, dan ganas de meterse, qué calor que hace. Qué barbaridad. Y eso. Y bueno, y el parque se llama, pues eso, Torre Seca, por el poblado prerromano. Creo que era prerromano. Lo confirmaré cuando esté editando el vídeo. Hay muchas veces que me equivoco. Esta vez espero que no. Sé que se le quedó ese nombre al parque. Y es curioso como cualquier pueblecito pequeño de aquí de España tiene historia detrás importante. Una población, allá vivía gente hace que 2000 y pico años, hace más de 2000 años, es increíble. O sea, o a mí me lo parece, a mí esas cosas que me flipan. Cualquier pueblo pequeño de aquí de Europa tiene un montón de historia y eso está muy guay. Es una cosa que a lo mejor deberíamos intentar valorarlo un poco más. Ay, a mí es que estos caminitos entre campos es que me encantan. O sea, no hay cosa que me guste más. Qué maravilla, qué guay. Y qué bien huele. Siempre que vengo a sitios así me entran ganas de comprarme una parcela de naranjos y plantarme una cabaña ahí. Algún día lo haré, espero. Aquí es. Aquí están los paelleros. Sí que es cierto que ahora que lo pienso, en muchos sitios de aquí de Valencia han prohibido utilizar paelleros y cosas similares, pero yo creo que aquí sigue estando permitido. No lo sé, confirmadlo antes. No vayáis a prender fuego a todo y que sea culpa mía. Ahí hay un montón de caravanas aparcadas, no me extraño, es un sitio súper bien, súper guay. Y yo me acuerdo que alguna vez, cuando ha habido
las lágrimas de San Lorenzo. No sé si se llama así en todas partes o es solo aquí en Valencia que le decimos así, que son las Perseidas. Pues eso, las Perseidas son una noche al año, bueno, es más, pero una noche donde más se ve, que caen un montón de estrellas fugaces. Y nosotros antes veníamos aquí alguna vez a verlos. Porque claro, o sea, el pueblo está a unos 2-3 kilómetros por ahí, pero aquí apenas hay contaminación lumínica, o sea, se ve muy bien, se ve muy guay. Qué recuerdo, qué sitio más guay. Bueno, pues vamos a dar una vuelta por el centro del pueblo, va. Por cierto, que allí detrás había una fuente que ponía agua no potable. No sé si sale en el vídeo. ¿No tenéis vosotros un colega que siempre que ve una fuente que pone no potable va y bebe? O sea, pero siempre, ¿pero por qué? ¿Por qué hacen eso? No lo entiendo. Pues eso, vamos camino al pueblo. Os enseño un poquito el pueblo de Casinos, que es un pueblo, pues eso, muy pequeñito pero muy agradable a la vista. Y a ver qué os parece. Y pensar que antes nosotros este camino lo hacíamos andando, claro, por la noche para hacer allí una barbacoa o lo que sea y nos volvíamos andando. Yo creo que con la edad te vuelves más perro, ¿eh? Yo a día de hoy esto me daría pereza. Qué cosas, ¿eh? ¿Me estaré haciendo viejo? Yo creo que un poco igual, ¿no? Por cierto, como persona criada en pueblo, rodeado de caminitos como estos, si vais por ellos, tened muchísimo cuidado. La gente de la zona, no lo digo por Casinos o por ningún sitio en concreto, pero la gente que suele tomar estos caminos 40 veces por día, a veces van por mitad del camino a toda leche, te salen en una curva, no te da tiempo a esquivar a nadie y te pegas una hostia. Tampoco respetan del todo las salidas y stops y cosas parecidas porque como no pasa nadie, asoman el tractor y luego ya si viene alguien para. Y es muy peligroso, así que un pequeño consejo que os daría es que tengáis cuidado si vais por camino de ese tipo con las salidas y tal, o sea, intentar tener mucho ojo de no llevaros un susto. Aparte, tema de baches tampoco suele estar muy cuidado, así que mucho cuidado, señores. Vale, a ver si me acuerdo, creo que el ayuntamiento estaba por ahí a la izquierda. Sí, era esto, el ayuntamiento, como veis, pues eso. Un ayuntamiento pequeñito. El estanco sigue en el mismo sitio, evidentemente. Y por aquí, en la época del instituto, teníamos un local de ensayo y un grupito de rock. Así que, bueno, veníamos mucho por aquí. Y tengo en general, pues eso, un recuerdo muy agradable de todo el pueblo. No os decía de coña lo de los tractores, ¿eh? ¿Cuántos llevamos? Unos cuantos ya, ¿eh? Pues eso, señores. Aquí ya en dirección a la calle principal, que voy a parar a tomarme un café antes de irme a casa. Me despido ya de todos vosotros. Ha sido todo un placer volver con esta serie de vídeos de rutas en moto. Espero que os gusten y espero seguir trayéndolas, porque como os comento, a mí me gusta mucho hacerlas. Y también me podéis decir en la caja de comentarios sitios a los que queráis que vaya. Yo encantado. Así que sin más, me voy a ir despidiendo ya de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hace un tiempo que no subía vídeo de estos, que salimos por ahí a divagar y hablar un poco de nuestras cosas, pero la idea es volver a hacerlos. Hoy el tema en concreto que os traigo es uno que ha dado ya mucho de qué hablar. Y en este canal ya lo hemos hablado alguna vez, pero sobre todo en comentarios y os he dado mi opinión cuando me habéis preguntado algo y cosas por el estilo. Y el tema es el de ¿qué es un motero y qué es un motorista? ¿Qué te hace falta para ser un motero? Como veis, es un tema un poquito complicado y que seguro que me va a caer un poquito de odio por parte de algunos, pero es lo que hay. Es un tema que yo quería hablar de ello, así que lo voy a hacer. Y sin más preámbulos, dentro intro. Pues para empezar, como vosotros veréis, estamos yendo por unos caminitos un poco raros, un poco diferentes a los que solemos hacer en este canal. ¿Y por qué estamos yendo por estos caminitos? Pues bien, os voy a dar la turra. Sí, prepararos que se viene. Cuando éramos bastante más pequeños, hace unos cuantos años, todos mis amigos del pueblo y yo teníamos motos de 49. Así que hacíamos muchas rutas, entre comillas, y íbamos a muchos sitios con esas motos. El problema de las motos de 49 es que, como ya sabréis todos, no puedes utilizarlas en
en autopista. Y eso complica un poco y a veces mucho el moverte a distintos lugares, ¿no? ¿A dónde voy a parar con todo esto? Pues bien, estamos haciendo un camino que es el que hacíamos nosotros para movernos desde Liria hasta otros pueblos por aquí por Valencia. Que como ya veis, pues eso, es cruzando urbanizaciones, pasando por carreteras muy secundarias y cosas por el estilo. Y como ya os he introducido el tema, antes de entrar a valorar qué es un motorista o qué es un motero para mí, os quiero contar una historia que nos pasó a mis amigos y a mí cuando éramos, pues eso, bastante jovenzuelos, 15 años más o menos, y nos íbamos por ahí con nuestras motos, con nuestros ciclomotores, a decir verdad, ¿no? Que bueno, que son motos, pero para que me entendáis mejor. A ver, nosotros en aquella época íbamos pues a la ESO, a bachillerato algunos, y una cosa que nos gustaba mucho hacer era que cuando llegaba el fin de semana cogíamos nuestras motos, nuestros ciclomotores, cogíamos una mochila pues con agua, con Coca-Colas o con lo que fuera, un bocadillo, lo que sea, y nos íbamos a la aventura. Nos íbamos cada uno con nuestras motos a poblaciones y a sitios que había pues cerca de donde vivíamos y a veces pues bueno, no tan cerca. Y como os digo, con motos de 49 pues bueno, costaba bastante, ¿no? Hacer esos trayectos porque íbamos a 50 km por hora, el que más, ¿no? Y 60 alguno que había trucado la moto. Y bueno, nuestra ilusión era esa, esperar a que llegara el fin de semana para coger nuestras motos e irnos a la aventura, ¿no? Nos íbamos por ahí, cuando nos cansábamos nos parábamos a comer algo, a descansar en algún bar o debajo de algún río, o sea, vamos. En realidad, una cosa muy de moteros, ¿no? Ir a disfrutar las motos por ahí. Pues bueno, nosotros estábamos contentísimos. Y una de esas veces que estábamos ya lejos en realidad de nuestro pueblo, estaríamos pues a 80, 100 kilómetros del pueblo, nos paramos en un bar de carretera a tomar algo allí. A tomar algo, pues me imagino que una Coca-Cola, ¿no? Porque da para beber no tendría ninguno. Y cuando paramos allí, justo había un grupo bastante numerosos de moteros con motos muy grandes. Yo no me acuerdo realmente qué tipos de motos eran ni nada por el estilo, pero eran motos muy grandes. Pues quizás, no sé, BMWs 1200 o cosas por el estilo. O sea, vamos, buenas motacas, ¿no? Y uno de mis amigos, que era el que tenía más afinidad por las motos en sí, porque a nosotros nos gustaba mucho usarlas, pero yo, por ejemplo, no tenía ni idea de motos por aquel entonces, pues, pero mi amigo sí, uno de ellos se quedó mirando una de las motos de uno de esos moteros, y hasta que uno de ellos le dice: ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema? Y mi amigo: no, si te estoy mirando la moto porque a mí me gustan mucho también, o sea, nosotros también somos moteros, o bueno, o al menos lo intentamos, o algo por el estilo le comentó mi amigo, ¿no? Y en lo que el motero ese se le quedó mirando y le dice a mi amigo: como mucho seréis motoristas, no sois moteros. Y entonces él y sus amigos se empezaron a reír todos y nosotros, mira, la verdad es que podría decirte lo que sea, pero en aquel momento yo no entendí qué cojones nos estaba diciendo el hombre aquel. Y mis amigos tampoco. En aquel momento no entendimos muy bien a qué se refería y fue pues cuando fueron pasando los años que me fui dando cuenta yo, y bueno, mis amigos también, de la gran faltada que nos había pegado aquellos hombres, ¿no? Porque en realidad el más joven de ellos pues tendría más que el doble de nuestra edad por aquel entonces. Pero la gran faltada que nos habían pegado allí porque sí. Y bueno, y a raíz de eso es de lo que quería hablar con todos vosotros. ¿Qué es un motero? ¿O qué es un motorista? ¿O qué hace falta para, a los ojos de todos, ser un motero o no ser un motero? Pues es un tema que no tiene realmente respuesta, ¿no? O sea, no hay unas reglas escritas de quién es y quién no es un motero que se tenga que cumplir o no. Fuera de las bromas que se puedan hacer, evidentemente, pero claro, hay gente que piensa que el que tiene un scooter no es un motero, porque en realidad no le gustan las motos, le gusta viajar cómodo. Bueno, luego hay gente que dice que una moto de 125 pues no es un motero porque no tiene... Bueno, en realidad no sé por qué alguien podría decir eso, ¿no? Yo no lo entiendo, pero bueno, hay gente que lo dice. ¿Y qué es un motero? ¿Y qué es un motorista? ¿En qué momento un motorista se convierte en motero? Y ya aquí voy a entrar en la parte de lo que quería deciros en este vídeo, porque muchas veces salgo de casa sin saber qué os quiero decir, pero esta vez sí tenía un mensaje claro. Hace unas semanas un chico me escribió en un vídeo, me dijo que tenía una moto custom de 74 centímetros cúbicos. Es un chico de Latinoamérica, no sé exactamente el país, pero bueno, se ve que allí esas cilindradas son algo más comunes que aquí. Y él decía que le estaba costando encontrar gente con la que salir porque lo que eran sus conocidos o la gente que él conocía no lo consideraba un motero por el tamaño de la moto que tenía. Y es como, me explota la cabeza, es que no lo entiendo. Yo de verdad es que no lo entiendo, no me entra en la cabeza. Para mí, una persona que
es un motero es porque le gustan las motos, se acabó. O sea, no hay más requisitos. Para de contar. ¿Te gustan las motos? Bien, opa, ya está, pues eres motero. Mira qué bien, mira qué fácil. No, hace falta mínimo 75 caballos, 15 años del carnet A y haber recorrido 1.200.000 kilómetros. Es que es ridículo. La propia idea de ir regalando o repartiendo carnets de motero según te sale a ti del tal, es que no tiene sentido. Es de gilipollas. Sois libres, evidentemente, de hacer lo que os salga de tal y ya está, pero mi punto de hacer ese vídeo es que por muchos kilómetros que llevéis encima, por muy grande que sea vuestra moto, o no sé, por muy grande que tengáis el ego, no juzguéis a los demás. O sea, un niño de 14 años con una scooter que se va el fin de semana con una scooter porque le gustan las motos, es un motero, no hay más. Si quiere serlo, claro está. Nadie tiene derecho a quitarle ilusiones a nadie. O sea, es que no está bien, no se tiene que hacer. Y en aquel momento lo cierto es que no nos supuso mayor problema porque, como os digo, no lo entendimos. Pero el chico este de mis vídeos que ha comentado que no encuentra gente con quien salir porque no lo considera un motero por el tamaño de su moto, eso es ridículo. O sea, es que quiero decir, fuera de problemas básicos, a lo mejor de velocidad que tendríais que hacer en una autopista más baja por ir con una moto más pequeña y cosas por el estilo, pero es que no sé. Todos que estáis viendo este vídeo y yo que lo estoy haciendo, todos, absolutamente todos, hemos empezado con motos más pequeñas de las que tenemos. Y nadie que tiene ahora una moto de 25.000 euros y 843 caballos, o al menos no es lo común, esa fue su primera moto. Todos hemos empezado por lo mismo. No tiene sentido tratar mal a uno que justo está intentando entrar en este gremio, por llamarlo de alguna forma. En conclusión, hay gente que cree que para ser motero te hace falta llevar determinado tipo de moto o ir con determinada equipación, lo cual también es ridículo, porque una persona que siempre va equipada y ese día va por el pan con menos ropa no es un motero, es que no lo entiendo. Pues eso, este es un tema del que yo quería hablaros, porque para mí es un gran fallo que se hace mucho en el colectivo en sí de los moteros o los motoristas, como lo queráis llamar, el mirar por encima del hombro a gente que tenga motos más pequeñas o que, no sé, lleve menos años de carne que tú o menos kilómetros o lo que sea. Y es ridículo, es una cosa que deberíamos quitárnosla cuanto antes de encima. No nos va a llevar a ningún sitio. En sí, el colectivo de las personas que nos gustan las motos, lo que deberíamos hacer es apoyarnos entre nosotros, sin más. O sea, no poner requisitos chorra para considerarse parte del colectivo o tratar mal a alguien porque tenga una moto más pequeña o menos cara que la tuya. Eso no tiene sentido. Es que es una falta de educación en sí. Llevo mucho tiempo pensando en grabar este vídeo y de hecho mi primera idea para hacerlo era el haber hecho una parodia similar a cuando hice lo de la broma sobre qué es un hierro y qué no es un hierro, que pues eso, me quedó un vídeo muy gracioso y irónico evidentemente, pero lo considero un tema como con bastante seriedad para no intentar tomarlo como una broma o como un tal, porque, más que nada porque no vaya a ser que encima se me entienda mal. Y yo ya sé que no soy nadie, evidentemente, para deciros qué es lo que tenéis que hacer, pero mi humilde consejo que os doy, y si queréis lo seguís, y si no, no, es ese. Que no juzguéis a los demás moteros por el tamaño de su moto, por la cantidad de kilómetros que hacen, ni nada por el estilo. Porque no está bien, no nos hace ningún bien al colectivo que consideremos que haya moteros de primera, moteros de segunda y cosas por el estilo. Aún con todo, me gustaría saber cuál es vuestra opinión y que me lo dejéis en la caja de comentarios. ¿Qué es para vosotros un motero? Por ejemplo, recuerdo una vez que me escribió en los comentarios un chico que para él es un motero es alguien que vaya equipado en la moto, porque eso denotaba, según él, que le importaba y que realmente se tomaba en serio el tema de las motos y tal. Pero bueno, y me pareció relativamente lógico cuando me lo dijo, pero la verdad es que a día de hoy ya no tanto. Si alguien un día va, no sé, con tirantes porque está yendo al lado de su casa con la moto, pues no sé, ese día no es motero. Y otro día que se ponga la chaqueta sí que lo es. No le encuentro la lógica. Pero os animo, si os parece bien, a que me digáis en los comentarios cuál es vuestra opinión. ¿Qué es para vosotros un motero? ¿Cuándo un motero no es motero sino motorista? Si para vosotros todos son moteros o todos son motoristas, o si os da igual absolutamente este tema y solo me importa a mí por una faltada que me han hecho hace 15 años y se ve que quizás no la he superado del todo, puede ser. Así que, sin más, me despido ya de todos vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo y no olvidéis dejar vuestra opinión en los comentarios. ¡Chao!
Hello there. Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo sin veros, verdad? Bueno, desde la semana pasada, pero se me hace largo a veces. Otras veces no tanto. I'm sorry. Hoy os traigo un vídeo que en realidad como tal no es que me lo hayáis pedido ninguno, pero sí que es muy común que en la caja de comentarios me preguntéis ¿por qué no te compras la C800? O ¿por qué no te compras una Sportster? O la moto que sea, ¿no? ¿Por qué no te compras? Inserte la moto que de turno que sea, cualquiera. Y la cosa es que he pensado que iba a hacer este vídeo para comentaros por qué a día de hoy yo sigo con la Dragstar y no pienso en comprar otra moto ni en cambiármela. Así que sin más preámbulos y ya vamos a entrar en materia, dentro intro. Hola de nuevo. Pues bueno, la cosa es que en realidad a día de hoy yo podría vender esta moto, también podría vender la Virago y con el precio de las dos comprarme una custom de cilindrada más alta o más nueva o más grande o lo que sea. Pero me pasa una cosa con la Dragstar que hasta el momento no me había pasado con otras motos que tenía, que es que me sigue gustando. No le he encontrado ninguna cosa que haga que piense que debería cambiar por una, por lo que sea. Es decir, te puede pasar con una moto que en algún momento dado te guste, por eso la compres, pero luego tenga alguna característica que poco a poco se te va haciendo bola, ¿no? Y se te atragante y haga que pienses en cambiarte. Eso me pasó hasta el momento con todas las motos que he tenido. Por ejemplo, con la Virago, como bien sabéis, el problema que tenía con ella era la fiabilidad. Y con otras, pues bueno, que era demasiado pequeña, demasiado grande, tenían poca autonomía o lo que sea. Pues con la Dragstar me pasa lo contrario. Pasa el tiempo, la sigo utilizando y bueno, la verdad es que no le encuentro pegas. Es cierto que para casi todo el mundo la Dragstar 650 tiene una gran pega, y eso os la diré al final del vídeo. Pero vamos a ir por partes. Para empezar, no me cambio de moto porque esta me gusta. A día de hoy, siempre que bajo y la veo en el garaje o cuando he aparcado y voy a por ella, digo, hostia, qué guapa la moto. Y me gusta, me agrada a la vista. Estéticamente es una moto que me gusta mucho. Además, le he cambiado 4 cosillas y me gusta más todavía ahora que cuando la compré. Y en definitiva, es que es una moto que me gusta, me agrada. Si fuera de otro, seguramente me pararía a mirarla. Y eso yo creo que es lo más importante, porque al final cuando una moto te gusta, todos sus defectos, porque todas las motos tienen defectos, te parecen, pues bueno, más llevaderos. Y eso me pasa con la Dragstar. Como es una moto que me agrada mucho, que la veo y me sigue gustando cada día que la veo, pues sus defectos me parecen pequeñeces, no me hacen pensar en cambiármela. Aparte, la Dragstar tiene un par de ventajas que para el tipo de conductor y de persona en general que soy, me vienen muy bien. Una de ellas es la fiabilidad. La Dragstar hasta el momento, fallo como tal, no me ha dado ninguno. Y llevo ya muchos kilómetros con ella, nunca me ha dejado tirado. La única cosa que le ha pasado ha sido que la batería se ha ido al garete, pero bueno, la batería tenía ya unos cuantos años y bueno, lo que ocurre con las baterías es que tienen una vida útil, ¿no? Y no me dejó siquiera tirado porque me avisó, lo vi venir, así que en cuanto a fiabilidad, la Dragstar es que es la moto más fiable que he tenido hasta el día de hoy, sin contar, por supuesto, motos nuevas en su momento, que claro, una moto nueva no te suele dar problemas. Suele. Otra cosa de la Dragstar es la autonomía. La Dragstar tiene una autonomía que me deja parar muy poco a repostar, incluso cosas como viajar por la noche no se me hacen complicadas, porque como los que habréis viajado por la noche o trayectos largos sabréis, el tema de repostar según la hora en la que estés viajando o si estás lejos de lugares conocidos puede ser un problema, porque puedes encontrar en internet que una gasolinera estará abierta a tal hora y cuando pases por allí que no lo esté, lo cual es una putada muy gorda, pero muy gorda, y que tengas que hacer noche por allí o lo que sea. Pues bueno, con la autonomía que me da la Dragstar, eso ya apenas me pasa, porque en autovía me puedo hacer 250 kilómetros tranquilamente, sin usar la reserva, lo cual me parece una maravilla. Y como la autonomía es una de las cosas que más valoro en una moto y esta tiene muchísima, pues bueno, pues estoy muy contento con ella. Otra cosa que va de la mano de autonomía es el consumo, porque claro, a menor consumo, mayor autonomía suele tener la misma moto, ¿no? Y el consumo de la Dragstar es un consumo muy contenido, que como os digo me da una autonomía buena y me permite viajar o hacer muchos kilómetros
a un precio relativamente barato, desde luego más barato de lo que me salía por ejemplo con la Virago. Así que si el consumo de la moto y la autonomía de la moto son buenos para una persona que hace muchos kilómetros como yo, pues es una maravilla, o sea, me viene todo rodado. Y ahora voy a entrar en el último punto, el que os he comentado antes y el que más ampollas suele levantar sobre la Dragstar 650, y es la potencia. La Dragstar es una moto relativamente pesada y tiene apenas 40 caballos. ¿Qué quiere decir eso? Que para según qué personas se puede quedar cortas. Y la gente que compra la Dragstar y al poco se cambia a una moto más grande o algo por el estilo suele ser, al menos los que conozco yo, casi todos por la potencia. Si la Dragstar tuviera 5 o 6 caballos de más, no creo que a nadie le pasaría esto, pero como no es el caso, tenemos una moto pesadilla y que a lo mejor se puede quedar corta de caballos en algunos momentos dados. Pues bueno, os comento, ¿por qué para mí eso no es un problema? Lo primero, porque yo no suelo correr. No suelo y no me gusta, o sea, no disfruto haciendo curvas a velocidades rápidas, no me gusta, no es una cosa que me haya gustado jamás. Y aparte, tengo una conducción bastante tranquila, o sea, si el límite de velocidad de una autovía es de 120, yo probablemente voy a ir a 100, 110, porque me gusta viajar tranquilo, me gusta ir a mi ritmo, a mi rollo y no tener que preocuparme demasiado de todo el entorno. Y a menores velocidades consigo hacerlo con mayor seguridad. Sin embargo, si fuera una persona que me gusta mucho correr o que soy muy grande, muy pesado, ¿no? Que peso mucho, a lo mejor la Dragstar no termina de ser tu mejor opción. Pero yo, como habréis visto, soy bastante delgadito. Mi mujer también lo es, así que cuando vamos juntos la moto apenas lo nota. Aparte no me gusta demasiado correr. En conclusión, una moto con potencia ajustada como creo que es esta, para mí me viene muy bien. De hecho prefiero que tenga menos potencia, pero que el consumo vaya acorde, que no tenga un consumo muy alto. Y es lo que le pasa a la Drag. No tiene demasiada potencia, pero bueno, el consumo está bastante bien para el peso y tal que tiene. Así que, y en resumen para los despistados, ¿por qué no me cambio de moto a día de hoy? Porque la Dragstar me gusta, lo cual es muy importante, tiene buena autonomía, tiene un consumo bueno, es una moto fiable, al menos mi unidad lo es desde luego, nunca me ha dado ningún problema. Y la pega grande que tiene la Dragstar, y la pega más grande que tiene la Dragstar, que es la potencia, para mí, que soy un conductor muy tranquilo, pues no me pasa factura. No me importa que tenga 40 caballos, de hecho si tuviera 70 y gastara más, creo que no me convendría. Aparte sí que es cierto que he cambiado algunas cosillas en la moto y me saca un poco más de caballos que de fábrica. Pero bueno, no es lo más relevante de esta moto. Así que, queridos amigos, esto va a ser todo. Me despido ya de todos vosotros, espero que os vaya todo muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Y esto, queridos amigos, es el semáforo de Vétera. Si venís por la parte de dentro de Vétera, seguramente os vaya a tocar estar aquí parados unos 5 minutillos, porque en su momento, no sé qué pasó aquí, hicieron el pueblo mal o lo que pasó, pero siempre hay aquí un atasco, y eso que vamos, que por aquí no pasa casi nadie. Pero el que pasa, le toca comerse un pequeño atasco. Tampoco molestaría mucho más si no estuviéramos aquí a 30 y pico grados, yo asándome con mi chaqueta de ir en moto, pero bueno. Por cierto, una cosa, y antes de empezar, quería daros las gracias por el acogimiento del vídeo que he subido sobre moteros o motoristas. Ha sido un vídeo que ha tenido muchísimas visitas, lo cual está bien, pero lo que más me importa es que ha tenido muchísimos comentarios y casi todos ellos muy positivos, de gente contando experiencias similares que había tenido y todos vosotros dando vuestros apoyos y siendo como súper guays. Lo cual me parece genial porque al final sois la gente que me ve y pensar que sois gente guay pues me hace mucho más feliz y trabajo mucho más contento haciendo vídeo para vosotros, viendo que tenéis esa predisposición a los buenos comentarios y a decir cosas buenas a la gente. Así que hoy quería daros yo las gracias a todos vosotros, los que habéis visto el vídeo, lo habéis comentado, y que es un gusto hacer vídeos para gente como vosotros. Y antes de ponerme ya meloso, dentro vídeo. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo cortito en el que os voy a comentar una cosa de la que me soléis preguntar y que casi siempre os digo la misma cosa, pero por si acaso quería hacer este vídeo y a partir de ahora cuando me lo pregunten directamente mandarle este vídeo en lugar de volver a contestar lo mismo. Que estoy un poco perro, que soy un poco perro, quizás, puede ser, no lo niego. Así que sin más, dentro intro.
Mira qué chulo, donde empezamos el vídeo. Estamos volviendo de Segorbe. Espero que la gasolina me llegue. Y bueno, vamos a entrar ya en el tema. La cosa es que muchos me preguntáis a veces: mido 2 metros, ¿qué custom me recomiendas? Y es un tema un poquito complicado, pero voy a intentar entrar en ello. La cosa es que si eres muy alto o muy grande y estás buscando una moto custom, el primer paso es que no busques una 125. Sácate el carnet A2, y si tienes el A2 a lo mejor también podrías ir pensando en sacártela directamente. ¿Por qué os digo eso? Las motos de 125 casi todas son muy pequeñas, y las que no son muy pequeñas son muy pesadas, así que notarás en falta unos caballos para poder moverte. Y si eres grande, probablemente también seas pesado, por lo que no vas a conseguir buenas prestaciones de esa moto. O sea, la conducción no será una cosa que te agrade. Así que el primer consejo, si eres muy alto o muy grande y buscas una moto, es que huyas de la 125 y te plantees sacar directamente el carnet A2. Ese es el primer consejo. El segundo consejo: dentro ya de las motos de carnet A2 de tipo custom, hay algunas que son excesivamente pequeñas. Por general todas las custom son bajitas, pero hay algunas que son muy pequeñas. Como por ejemplo sería una Virago 250 o la Rebel nueva. Son motos pequeñas. Así que de las que sean así extremadamente pequeñas, directamente quizás no sean tu mejor posibilidad. Pero quitando esos casos más extremos, cualquier moto para el custom, para el carnet A2, puede ir genial para una persona alta o muy alta, siempre y cuando tú le pongas dos cosas. O si ya la trae de serie, mejor todavía. Y si la compra de segunda mano, pues bueno, busca una que las tenga. Esas dos cosas son: 1, cuelgamonos o semi cuelgamonos, para que dé una sensación al conducir, no de estar en una moto pequeñita, una moto de payasos de broma pequeña, sino ir con una posición erguida y buena, ya que tendrás unos brazos bien largos. Y la segunda cosa es mandos avanzados. Las motos custom con la postura de los pies más atrasadas, que quedan más detrás, pueden ir bien con gente que no tenga las piernas muy largas. Pero la gente con piernas largas van encogidísimos con ese tipo de motos, como por ejemplo la Virago 535. Tiene una postura de 2 pedales muy hacia atrás, y en personas muy altas ya no es que no les suele quedar bien, sino que no suelen viajar muy cómodos al ir con las piernas encogidas. Así que los dos consejos principales en cuanto a cosas que cambiar de una moto para hacerla apta para gente altas son dos: 1, cuelgamonos o semi cuelgamonos, y 2, mandos avanzados. Si estás buscando una moto de segunda mano para comprar, lo tienes fácil. Busca una que tenga esas dos cosas y ya está. Además, al ser una cosa que llama mucho la atención tanto de gente alta como de gente que no lo es, hay muchas en el mercado. Y luego hay otras motos que directamente traen mandos avanzados de casa, como es el caso de la Dragstar, que es una cosa que, aparte de ser alto o no, yo os recomiendo, porque para mí al menos me es mucho más cómodo la conducción que en una moto normal. Ahora bien, esta es la primera parte del vídeo. La segunda parte del vídeo es una que yo creo que todavía es más útil. ¿Cómo saber si una moto te queda bien o mal por tu altura? Pues bien, hay una página web que os pondré aquí en la descripción del vídeo, que tiene prácticamente todas las motos del mundo modeladas en 3D, y tú entras en esa página web, pones tu altura, eso sí está en pies, pero bueno, lo puedes cambiar fácilmente usando Google. Pones 1,78 metros en pies y lo que te salga lo metes en la página web y te hace una imagen 3D de cómo quedarás tú en esa moto en concreto que estás probando. No es perfecto, pero te puede dar una idea muy buena de si una moto en concreto te queda demasiado pequeña, incluso demasiado grande en algunos casos, y ya te puedes, bueno, pues hacerte la idea si una moto te conviene o no te conviene. Es una página web muy útil. Sobre todo se ha utilizado para gente que es o muy alta o muy baja, para ver si una moto te pega. Y como os digo, no es absolutamente perfecta, pero ya te puedes hacer una idea. Hola, soy la voz en off y vengo a echar una mano. Os voy a explicar cómo usar la web para ver cómo quedas en una moto. Paso 1. Vamos a Google y escribimos Cycle Ergo, que es el nombre de la web. Paso 2. Elegimos la marca y después el modelo de la moto que tenemos en mente. Paso 3. Ponemos nuestra altura en pies.
Si eres de un país civilizado que utilice el sistema métrico, ve a Google y escribe tu altura en centímetros a pies y Google te dará el resultado. Gracias Google. Paso 4. Pones tu altura en la web y ya puedes hacerte una idea de cómo te queda la moto. Puedes ir probando con todas las motos que se te ocurran. Como veis, es bastante sencilla de utilizar. Siempre es mejor probarla en la vida real, pero no siempre es posible, así que esta web te puede hacer el apaño. Bueno, os dejo de nuevo con el vídeo. ¡Chao! Así que, en resumen, primer paso. Las motos de 125, si eres muy alto, no son tus amigos. 2. Busca un cuelgamonos y mandos avanzados para tu moto de la 2 o de la A. O busca directamente una que venga con ello. Y 3. Antes de comprarte una moto, si tienes dudas sobre cómo te puede quedar, echa un vistazo en la página web que te comento para ver cómo te queda más o menos una moto. Como veis, era un vídeo bastante sencillito, es más o menos lo mismo que le digo a todo el mundo cuando me lo preguntan en los comentarios, pero quería tenerlo grabado. Y así ya lo tengo, todo el mundo queda contento y en paz. Y como no quiero que este sea un vídeo muy largo, me voy a ir ya despidiendo de todos vosotros. Y sin más, queridos amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Esta es la distancia de seguridad que deja un cuando te adelanta. Muy bien. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a traer otro vídeo de rutas en moto, sobre todo porque la acogida del último fue muy buena. El vídeo en el que fuimos a casinos os gustó bastante, y si bien es cierto que no tiene tantas visitas como otros vídeos que subo, me gusta mucho hacer este tipo de contenido. Así que lo voy a seguir haciendo tanto por vosotros que lo veis como por mí, ya que, bueno, me entretiene mucho. Esta vez vamos a ir a visitar un pueblo muy pequeñito. Lo cierto es que siempre vamos a pueblos pequeños, ¿verdad? Bueno, igual miraré uno grande para la próxima. Bueno, un pueblo pequeñito de aquí de Valencia que se llama Olocau. Así que, sin más preámbulos, dentro intro. Hola de nuevo. Pues bueno, os comento, estamos por una carreterita bastante pequeña que hay, que une Bétera, que es otro pueblo de aquí de Valencia, con Olocau. Y es una carretera muy concurrida por ciclistas, porque como veis, aparte de que la carretera es muy propensa para el tema de ciclismo de carretera, todo este trayecto tiene a un lado, en este caso aquí a la izquierda, no sé si lo veis, espero que sí, una carreterita por la que tú puedes ir con tu bici tranquilo, sin tener miedo a que alguien en coche te arrolle o tener un accidente o cosa por el estilo. Que eso es una cosa que hay gente de ciclismo de carretera que le da igual ir por la carretera, y hay otros, como era mi caso cuando yo hacía ciclismo de carretera, que no me gusta ir por la carretera. Yo soy un carril bici y lo prefiero mucho. O sea, me da bastante miedo en general el ir por la carretera, por el arcén, porque encima suele estar lleno de basura, de clavos, de mierda. Y aparte, molestas mucho al tráfico. A mí nunca me gustó. O sea, me parece genial el que lo haga, pero a mí no me daba confianza, así que yo prefería buscar rutas en las que tenía una carreterita al lado o un carril bici o lo que sea y que lo pudiera usar. Y esta es una ruta que está muy guay, porque por aquí te puedes ir por carriles secundarios, como os digo, en los que no hay tráfico, durante muchos kilómetros. Cuando viví en Liria, te podías ir desde la carretera de Liria, que hay al lado del parque de San Vicente, que es todo carril bici, hasta Bétera y volverte, que te daba unos 50 kilómetros en los que tú ibas completamente seguro. Por ejemplo, como por ese carril de ahí. Una maravilla. Pero total, que me voy del tema. Y ahora estamos cogiendo la carretera dirección, no Bétera, sino dirección Olocau, que es un pueblo bastante pequeñito de aquí, que tendrá unos 1500 habitantes, o sea, es muy pequeño. Algún día tengo que mirar los habitantes que tiene un pueblo antes de decirlo. Y que yo conocía, aparte por venir aquí con la bici, por el carril este tan guay que hay, que os he comentado,
Porque en Olocau hay una piscina municipal muy chula, de las mejores que hay por lo que es la parte del Camp de Túria. Liria también tenía una, pero siempre estaba absolutamente llena de gente, y esta está pues en mitad de la montaña, con césped. Está muy guay, me gustaba mucho venir aquí. Y tenía un amigo que trabajaba ahí también, de socorrista, así que venía más todavía. Y mi plan de hoy es comentaros un poco por encima las cosas guays que tiene Olocau, enseñaros la ruta que hay hasta allí, que es una ruta que me gusta mucho, todo por terreno de montaña, muy verde, muy guay todo. Y también os voy a enseñar dónde ir a almorzar si un día vais, que es un sitio bastante guay también de Olocau. Por cierto, si alguno de vosotros va a Olocau en lugar de en moto como estoy haciendo hoy, sino en bici, intentar guardar fuerzas para el último tramo, que hay una cuesta que ya sé que no se va a notar tanto ya que estamos en la moto y con la cámara no se nota tanto, pero es una cuesta destroza hombres, es horrible, o sea, te deja las piernas hecho piñolicos, sobre todo porque suele ser el final ya de la ruta y ya uno está que ya no puede, pues bueno, te viene una cuesta enorme. Pero bueno, vamos a ir ya al tema. La pega de este vídeo es que los sitios que os voy a recomendar visitar, hay algunos a los que no se puede acceder con moto. He hablado con la oficina de turismo de Olocau y me han dicho que eso, que al ser territorios que no se pueden acceder en moto, que no fuera. Así que bueno, os enseñaré fotos y os contaré un poco el rollo, pero sin llegar directamente allí. Y para empezar, os voy a comentar, yo creo que será lo más famoso que hay de Olocau en cuanto a arqueología y turismo, que es el portal del Jobs, que es un asentamiento, si no me equivoco, íbero o pre-íbero, no estoy seguro, siempre me lío con esas partes. Me debería estudiar estas cosas, ¿verdad? Bueno, si no me corrijo aquí luego en off. Hola a todos, soy la voz en off y vengo a corregir al muchacho este que sigue empeñado en no mirarse las cosas antes de lanzarse a la carretera. Primera puntualización, no es portal del Jobs, es puntals del Jobs. Empezamos mal y mira que esta te la sabías. Segunda puntualización, era un poblado ibérico del siglo V a.C. Ahí no ibas despisado del todo, pero bueno, tampoco te confíes. Tercera, era parte del sistema defensivo de Edeta, lo que más o menos a día de hoy es Liria. Bueno, no prometo que me miraré las cosas antes de salir de casa para la siguiente vez, pero sí que lo intentaré, que bueno, algo es, ¿no? Es un sitio que está bastante conservado, se ve bastante bien, pero lo más interesante que tiene, para mí, es que el propio ayuntamiento organiza visitas guiadas totalmente gratuitas, que no tienes que pagar absolutamente nada, y aparte, una cosa muy interesante es que aparte de esas visitas guiadas, también tienen visitas guiadas a ese sitio para gente con problemas de movilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes un familiar que por lo que sea tiene un accidente o tiene algún problema de movilidad, el ayuntamiento te ayuda a llevarlo a esos sitios, a disfrutar de esa visita, lo cual es un puntazo, porque es muy complicado para una persona con problemas de movilidad o con la movilidad reducida hacer actividades en general. Y luego tenemos este pueblecito, como os digo, un pueblo enano, muy pequeño, hombre, sin faltar, pero es un pueblo muy pequeño, que ha puesto los medios para que las personas con movilidad reducida puedan hacer ese tipo de actividades. Y me parece maravilloso. Mira qué bonito. Por otra parte, otra de las cosas muy guays que tiene Olocau son las rutas en general de senderismo, que tiene muchas. Y en la propia página del ayuntamiento, que es esto de aquí, si no me acuerdo mal, correcto, es esto de aquí, el ayuntamiento de Olocau. En la propia página del ayuntamiento tienen mogollón de rutas ya preparadas con sus PDFs para que te lo descargues, que te pone exactamente por dónde tienes que ir, a dónde tienes que llegar, dónde paras. O sea, maravilloso, muy curradas. Y además puestas por dificultad. Hay fácil, medio, difícil. Hay una barbaridad y están todas muy bien. No he hecho todas, sí he hecho un par y están muy guays. Y os recomiendo mucho echarle un vistazo si queréis pasar un día, pues eso, agradable y encima gratuito, ya que por parte del ayuntamiento tenéis el visitar la parte de arqueología, que os digo, de manera totalmente gratuita, o sea, maravilloso, y tenéis las rutas ya predefinidas. Y encima llegamos aquí al sitio que os quería comentar. Este es el restaurante L'Arquet, que como veis hay un montón de gente, no sé qué hora es, pero está lleno de gente, ok. Y este es un restaurante que veníamos con las bicis cuando veníamos a hacer rutas y parábamos ahí a almorzar. Y siempre había un montón de bicis aparcadas. Y una cosa que se dice es que donde hay muchas bicis pues se almuerza bien. Parecido que con los camiones, ¿verdad? Pues bueno, eso. Y en ese caso pues yo sé que es cierto.
Este es otra de las cosas que se viene a visitar aquí, que es el arco, no me acuerdo de qué exactamente. Y además por aquí hay una de las rutas que hace la gente, que está bastante guay. Esta es la que yo no he hecho, o sea, no sé exactamente dónde termine. A ver si aquí pone el nombre del arco porque no me acuerdo. No lo pone. Bueno, ok. Es que es bonito, es que está guay. A mí me gustan mucho las cosas esas de montañita. Me molan mucho. Y a ver, una cosa que a lo mejor puede dar lugar a error. A mí estos vídeos no me los paga el ayuntamiento ni nadie. Sí que es verdad que llevo un rato hablando bien del ayuntamiento de aquí de Docao y puede parecer raro, pero es que me parece muy guay que un ayuntamiento tan pequeñito haya apañado temas de visitas gratuitas a sitios de interés y aparte hayan también realizado las gestiones para que la gente de movilidad reducida pueda hacer esas visitas. Eso me parece genial, me parece brutal. Y por eso estoy hablando también de ellos. O sea, no me pagan ni nada por el estilo, pero joder, se lo han currado y yo creo que se merece un reconocimiento. Y por esta carretera se llega hasta Gátova y Segorbe. También en bicicleta se hace mucho. La verdad es que ojalá tuviera un par de orillas más y me iba, porque me está picando ahora. Mira qué bonito todo. Está guay, ¿eh? Qué chulo. Pues esto, chicos. Este ha sido otro capítulo de Rutas en Moto. Espero que os haya gustado. Os recomiendo mucho dar una visitilla a la piscina de Docao. Y si no, pues al menos al restaurante L'Arquet, que se come muy bien. Y en esta carretera tan bonita que creo que me voy a ir a Segorbe. Me despido ya de todos vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y chao. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, antes de nada, es muy importante que hagamos bien los stops. ¿Veis? No viene nadie. Aún así me detengo del todo. Y luego arranco. Muy bien. Venga, un saludito. A ver, hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo sobre una cosilla que me habéis preguntado, tanto en comentarios como por algún mensaje privado. Y es un vídeo sobre la velocidad máxima y el consumo de la Dragstar 650, en mi caso Classic, del 2008. Así que espero no enrollarme mucho y sin más preámbulos, dentro intro. Pues muy bien, a ver, antes de nada, os tengo que contar un poco las cosas que he cambiado y he modificado en esta moto, ya que, como supondréis, cualquier pequeño retoque en la mecánica que hagáis en una moto hará que tanto la velocidad máxima como lo que es el consumo cambie. A ver, principalmente en esta moto lo que se ha cambiado es: le puse un filtro de altas prestaciones que yo creo que mejoró considerablemente lo que es el rendimiento de la moto, incluso el sonido me gusta más con él. Os dejaré el enlace en la descripción por si alguno está interesado. Luego también cambié los escapes por unos Silvertail Leovince K02 específicos para esta moto y que son homologados, o sea que pasan incluso la ITV. Son, a mi manera de ver, los escapes legales que mejor resultado dan para llevar en la Dragstar, al menos de los que he probado y según lo que he leído yo por ahí. Y después de cambiar tanto el filtro de aire como el tubo de escape, otra cosa que he hecho ha sido regular de nuevo desde cero lo que son los carburadores, ya que cuando haces cambios de cierto nivel, de cierta entidad en una moto, en la parte mecánica, y los carburadores o la inyección a lo mejor te tocaría reprogramar, pero en este caso los carburadores los tienes que volver a regular si quieres que la moto vaya perfectamente fina. De no hacerlo, probablemente no ocurra nada, pero la moto petateará, no irá igual de bien y a largo plazo sí que puede ser que te dé algún problemilla. No es lo común, pero puede ser. De todas formas, como yo soy muy quisquilloso, conforme cambié el filtro de aire, los escapes, volví a regular de todos los carburadores. Y es cierto que con eso he arrancado un poco más de potencia de la moto. Y creo que mejores prestaciones en general. Pero bueno, vamos al lío. Velocidad máxima de la Dragstar 650. Pues os comento, de marcador 155 km/h. Es cierto que
no fue en una línea recta interminable en la que yo haya estado 5 minutos solo acelerando la moto, por lo que puede que sea un poco más que eso. He leído gente en internet que decía que el marcador miente mucho y que la velocidad máxima de la Dragstar, sin modificarla en absoluto, está en los 140-145 km por hora. Así que si estáis pensando en comprar una, que sepáis que la velocidad normal a la que llega es, pues eso, sobre 140 km por hora. Por supuesto, ni hace falta decirlo, para saber la velocidad máxima de esta moto, yo me fui a una Autobahn en Alemania para hacerlo todo de la manera más legal posible, ya que soy un chico de los buenos y de los legales. Espero que ni me lo preguntéis en los comentarios, ya que lo damos por supuesto. Bien, una vez dicho eso, pasemos al siguiente punto de este vídeo. Consumo. Como bien os he comentado, con los cambios que he hecho en la moto, el consumo que me da es de 4,7 en carretera y de 5,4 o 5,5 en uso mixto. Es decir, si piso más ciudad y ya no voy solo por autovía o carreteras. En eso también influye mucho lo que son los cambios que os he comentado antes que he hecho en la moto. De hecho, cuando la compré me hacía un consumo de unos 6 litros por cada 100 kilómetros. Y una de las primeras cosas que hice fue utilizar el kit de limpieza de Win. Ahora se llama kit pre-ITV, pero sigue siendo el mismo kit de limpieza de toda la vida. Y es una costumbre que tengo. Conforme compro una moto, me compro un kit de limpieza pre-ITV de Wings y lo he hecho. Y me suele mejorar en general, sobre todo en las motos que llevan un tiempo paradas. Va muy bien y os lo recomiendo mucho. También os lo dejaré aquí el enlace en la descripción del vídeo por si alguno está pensándolo. Yo lo uso en la moto una vez cada año, una vez cada 2 años, seguro. Y noto, no en cuanto a rendimiento, pero sí que mejora en cuanto a consumo la moto. Cosa que no entiendo. Busqué el motivo en internet alguna vez que otra, se lo he preguntado a algún amigo. No sé exactamente por qué, pero a la larga el consumo de la moto, utilizando eso de vez en cuando, mejora. Yo soy un loco de los Excel, suelo llevar todo contado y de hecho sé que mejora. Haciendo los mismos recorridos antes y después de utilizarlo, el consumo mejora. Así que bueno, no sé por qué, pero es bueno y va bien para la moto. Así que, recapitulando, velocidad máxima de una Dragstar 650 sin tocarla, sobre unos 140 km por hora. Y el consumo mixto de la Dragstar suele estar entre 5,5 y 6 litros a los 100, lo cual da una autonomía buena. En ciudad y mixto a lo mejor unos 200-220 kilómetros sin contar reserva, y por carretera 250 kilómetros sin contar reserva también. Como os digo, ese es mi caso y nunca vais a encontrar dos motos, ni siendo nuevas, que consuman exactamente lo mismo. Pero no creo que se fuera mucho de esto, y mucho menos si lleváis unos cuidados similares a los que hago yo. Así que esta gran pregunta queda contestada, y sin más, me voy a ir ya despidiendo de todos vosotros. Espero que os vaya muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Por cierto, que ninguno se vaya a una autovía por ahí a probar la velocidad máxima de su moto, porque eso es un follón y os podéis meter en un lío, tener un accidente o algo peor. Así que no lo hagáis, ¿vale? Y esto no es broma, ¿eh? No hay un X del final. No lo hagáis, no lo intentéis. En realidad es totalmente indiferente a la velocidad máxima a la que llegue vuestra moto. Yo, bueno, lo sé porque sé que os interesa a algunos. Si no, ni siquiera lo habría mirado. Hola a todos, esto es Custom Motovlog y hoy me vais a acompañar a conocer la historia de una de las marcas más antiguas e importantes de motos de toda la historia. Dentro intro. Hace un tiempo saqué un vídeo sobre la historia de Victory, y lo cierto es que no tiene mucho sentido contar su historia si no se tiene también en cuenta la de Indian, ya que como ya sabréis por aquel vídeo, son dos leyendas que van de la mano. Vamos a dividir su historia por etapas para hacerlo más ameno y gráfico. Vamos a ir arrancando con la primera etapa.
Esta historia que os voy a contar inicia en 1897, cuando George Hendy creó una empresa para fabricar bicicletas. La primera fábrica abrió en 1901, ya con el cofundador Oscar Herrstrom. Por aquella época, las motos empezaron a surgir de empresas que creaban bicicletas, ya que prácticamente se trataban de bicis con un motor más o menos acoplado. En 1906 presentó la primera moto de carrera V-Twin de 633 centímetros cúbicos, que fue la primera moto con un motor V-Twin americano de serie, que se dice pronto. En 1920 se lanza la primera Indian Scout. Puede que os suene de algo el nombre, el modelo fue un éxito, tanto estético como en prestaciones. 2 años después presentan la Indian Chief, con un estilo algo diferente, pero que fue igualmente bien aceptada. Como veis, los nombres de aquel entonces aún se siguen utilizando a día de hoy. En 1923 la empresa cambió de nombre y empezó a conocerse por The Indian Motorcycle Company. Y sí, he dicho motorcycle sin la R, porque curiosamente fue así como se llamó en un primer momento, cosa que se corrigió en poco tiempo, pero aún con todo a mí me sigue haciendo bastante gracia, así que os lo cuento. La marca Indian ganó el privilegio de ser conocida como la primera compañía americana de motocicletas, un gran honor, y una manera muy eficaz además de pinchar aún hoy en día a sus rivales de Harley Davidson. En 1927 se presenta la Indian Ace, tras la adquisición de la Ace Motor Company, que era una empresa de Filadelfia que fabricó motos desde 1919 hasta 1927, y se convirtió en uno de los modelos esenciales de Indian. Pasaban los años e Indian tenía todo de su lado. Por una parte conseguía muchos éxitos en las pistas de carreras de aquel entonces, incluidas las pruebas de resistencia, que eran el principal escaparate para las motos y lo que más publicidad les daba. Por otra parte, sobrevivió a la Gran Depresión y a las 2 Gran Guerras Mundiales, que se dice pronto. Y no solo eso, sino que suministró vehículos tanto a las tropas americanas como a las francesas. Curiosamente, se tiene la imagen de que solo Harley Davidson lo hizo, pero no fue así. Indian había arrancado como la primera compañía de motocicletas de América, y todo estaba a su favor. Paul Dupont era el máximo responsable de Indian allá por 1945, pero tras caer enfermo, tomó el control de la compañía Ralph Rogers, que carecía de experiencia en el sector, y trató de suplir esa falta de experiencia en motos con sus conocimientos como empresario. Pasó a construir motos con un marcado estilo europeo. Los nuevos motores no eran muy fiables y carecían del desarrollo suficiente, y tras poco tiempo cambiaron de estrategia y empezaron a importar modelos de otras marcas como Royal Enfield o Norton para cambiarles la insignia, poco más, y venderlas. Indian dejó de fabricar para 1953, pero la estrategia de importar no funcionó demasiado bien, ya que entre otros problemas se devaluó la libra esterlina y los modelos se vendían mucho más baratos directamente que comprando el modelo rebautizado de Indian. En 1960 se vendió lo poco que había ya de Indian a Associated Motorcycle Company y la marca desapareció a los pocos años. Posteriormente Floyd Clymer, puede que os suene el nombre de los famosos manuales, compró los derechos de Indian en 1963 y al fallecer en 1970 su abogado se hizo con la marca. Sí amigos, su maldito abogado. Esta historia me sorprende hasta a mí y eso que me la sé ya. Las pocas ventas que tenía la marca volvieron a caer y en 1977 se cesa completamente las actividades de Indian. En 1998, una fusión de 9 empresas retomó el nombre de Indian y sacó unas cuantas versiones modificadas de los grandes éxitos de Indian, como Scout, la Chief, pero en 2003 quebró. La marca parecía estar absolutamente gafada. Y todos estos intentos de empresarios de sacar algo de rédito a partir del nombre de la marca no funcionaban. La marca Indian llevaba siendo comprada y vendida varias décadas sin llegar nunca a recuperarse ni a establecerse en el mercado, hasta que llegó 2011. Polaris, que por aquel entonces era la dueña de Victory Motorcycles, vio la oportunidad de adquirir una marca con renombre para así luchar contra Harley Davidson, y así lo hizo. Polaris tenía la infraestructura, medios y el presupuesto para darle a Indian una segunda oportunidad, y así fue. Desde entonces, la innovación tecnológica de Indian, modelos bien diseñados y atractivos para el público, han hecho a la marca uno de los referentes del siglo XXI.
y en la actualidad sigue fabricando modelos más que reconocidos por todos, como la Chief del 2013, su primer lanzamiento desde la adquisición de Polaris, la Scout del 2014, que es la primera completamente nueva en más de 70 años del modelo Scout, la FTR 1200 en 2017, que pese a no ser una moto custom le hacemos un hueco en este canal porque supuso el retorno de Indian a las competiciones de flat track, y en último lugar la Indian Challenger de 2019 y su nuevo motor Power Plus, del cual quizá hablemos en un vídeo separado porque se lo merece. Tras unas décadas complicadas, Indian parece haberse afianzado como la principal alternativa a Harley Davidson y está más fuerte que nunca. Por primera vez en mucho tiempo parece acertado pensar que la marca de motocicletas más antiguas de América le queda más futuro que pasado. Espero que os haya gustado la historia de Indian y de ser así, hacedmelo saber y prepararé otros vídeos similares, como por ejemplo de Triumph o de Harley Davidson, que también tienen historias curiosas y hay mucho que contar por ahí. Por ejemplo, ¿os sabíais que en la Primera Guerra Mundial Indian casi quiebra porque tuvo que vender toda su producción de 4 años exclusivamente para la guerra? Pero Harley Davidson, como tenía contactos, pudo vender parte de su producción dentro del país y prácticamente se hizo con el monopolio del mercado por aquel entonces. Turbio cuanto menos, ¿eh? Bueno, que me enrollo. Espero que os haya molado. Esto va a ser todo. Estoy haciendo unos pequeños cambios en la moto, así que en breves os sacaré un vídeo enseñando las cosas que le he hecho y a ver si os gusta. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.